aprobación de declaración institucional presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia con motivo del Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Fue aprobada en Junta de Portavoces de fecha 23 de noviembre. Se votó por puntos. Fueron aprobados los puntos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, todos ellos con el voto a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, H, Bildu, Socialistas Donostia, RPS y Elkarrekin Donostia, y la abstención del portavoz del Grupo Popular. Asimismo, en la misma sesión fue aprobada por unanimidad declaración institucional presentada por todos los grupos municipales para el 25N con motivo del Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 2021. Hurrengo puntua, orain bai, erabaki zatian, laugarrena, eta hemen, ez dakit, premiazkotasunaren arrazoia izango da, pentsatzen dut, batzordetik ez dadako igaro, eta igarotik eta etzan igaroko, garai prozesadak ez dute dako bat egin zearekin, ez? Beste arrazoirik ez da egongo pentsatzen dut, idazkariak ikusten du. Beraz, premiazkotasuna onartzearen aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta, irakurri puntua. Laugarren puntua, Pasaiako udalak eskatutako mugaketa espedienteari buruzko alkatetzaren ebazpena berrestea. Hauek dira ebatzitako puntuak. Kodemandatu gisa agertzea Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernantza Departamentuak 2021ko irailaren 2an emandako foru aginduaren aurka Pasaiako udalak sustatutako 729/2021 prozedura arruntean. Bigarrena, udal honetako lege zuzendaritzari agintzea, prozesu horretan udalaren interesak defendatzeko eta ahalmena ematea prozedurako gorabehera, izapide eta errekurtso guztietan jarduteko eta beharrezko izanezkero adostasunezko proposamena aurkezteko 29/1998 legearen 77. artikuluak xedatutakoaren arabera. Eta hirugarrena, ebazpen hau hurrengo udalbatzara eramatea berretsi dadin. Se propone al Ayuntamiento Pleno la ratificación de resolución de alcaldía de 3 de noviembre pasado, mediante la que se resolvía, se acordaba, 1, comparecer como demandado en el procedimiento ordinario 729/2021 promovido por el Ayuntamiento de Pasaia contra la orden foral de 2 de septiembre de 2021 del Departamento de Gobernanza de la Diputación Foral de Guipúzcoa. 2, encomendar a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento la defensa de los intereses municipales en el citado proceso y facultarle para que siga el procedimiento en todos sus incidentes, trámites y recursos y, en su caso, para formular propuesta transaccional en los supuestos contemplados en el artículo 77 de la Ley 29/98. 3 y último, elevar la presente resolución a la próxima sesión plenaria que se celebre para su ratificación. Bai, eta bozeramaile batzordearen erabakiz hau zuzenean bozkatu egingo genuke. Beraz, aldeko botoak, hau batez, onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gera. Bosgarren puntua, PP taldeak aurkeztutako arau proposamenaren ekimena Donostiako Ostalaritzako jabari eta erabilera publikoko lurzoruaren okupazioak arautzen dituen ordenantza aldatzeko dena. Hauek dira, proposatzen diren 2 puntuak, lehenengoa, bidezkotzat jotzea Donostian jabari eta erabilera publikoa ostalaritzarako hartzea arautzen duen ordenantza aldatzea, ura malgutzeko eta alkateak alarma eta larrialdi sanitarioko egoeran hartu zituen ezohiko neurriak han sartzeko. Bigarrena, horrenbestez, araudi proposamen honen aurretiazko kontsulta publikoaren izapidea egitea, udalbatzaren araudi organikoaren 115. artikuluan xedatutakoarekin bat. Asunto número 5 del orden del día. Iniciativa de proposición normativa presentada por el Grupo PP de modificación de la ordenanza reguladora de las ocupaciones de suelo de dominio y de uso público para la hostelería de San Sebastián. Se presenta así por parte de Borja Corominas Fisas, portavoz del Grupo Municipal Popular, iniciativa de proposición normativa de modificación de la ordenanza reguladora de las ocupaciones. Se propone, por tanto, la adopción del siguiente acuerdo. 1. Entender como procedente la modificación de la ordenanza reguladora de las ocupaciones de suelo de dominio y de uso público para la hostelería en Donostia San Sebastián con el fin
de flexibilizarla e incorporar a la misma las medidas extraordinarias adoptadas por la Alcaldía durante la situación de alarma y emergencia sanitaria. 2. Someter en consecuencia esta iniciativa de proposición normativa al trámite de consulta pública previa de conformidad con lo previsto en el artículo 115 del Reglamento Orgánico del Pleno. Hay una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Elkarrekin Podemos. Bai, lehen txanda talde popularrari dagokio. Eskerrik asko, egun on danoi. Bueno, hace un mes presentamos una moción de control para intentar mantener, tras escuchar al alcalde que decaía el decreto de alcaldía de 2019, de diciembre de 2019, presentamos la moción de control para intentar mantener pues, esas medidas que se flexibilizaron con dicha ordenanza. Les pareció a todos muy interesante, lo cierto es que votaron todos que no, en un momento en el que además los positivos estaban en auge, que estaban cobrando de nuevo importancia a los exteriores tan importantes para intentar frenar o por lo menos que no fuera que el aumento de positivos, de contagios no fuera tan rápido, pero ustedes votaron que no, mostrando cero iniciativa. Es más, se siguió con el trámite de retirada de terrazas. Y con cero previsión, además, porque ahora estamos cerca de un nuevo estado de emergencia en la que además sus compañeros del Gobierno vasco están planteando otra vez traer este estado de emergencia. Por lo tanto, cero previsión y cero iniciativa desde el Ayuntamiento. Pero claro, ¿ahora qué? Nos echamos las manos a la cabeza. Pensamos, podíamos haber hecho, pero siempre otra vez tarde y a remolque. Tengo que decir que en 2015 se modificó esta ley de ordenanzas, precisamente cuando se introdujo la ley del tabaco, porque precisamente en aquel momento también las terrazas y los exteriores tomaban gran importancia. Todos sabemos por qué, pero era una medida sanitaria que en aquel entonces era una medida sanitaria probablemente la más importante en cuanto a aire y exteriores. Pero es que ahora tenemos el COVID, que hace parecer pequeña aquella medida. Además de dar vida a las terrazas y vida física, vida biológica, por el tema del COVID, también dan vida a los barrios y también dan vida a las calles, que muchas veces son simplemente una mera zona por la que pasar para ir de un lado a otro en la ciudad. Sin embargo, es una manera de revitalizar ciertas zonas que, por desgracia, poco a poco y a medida que pasan los años, van siendo cada vez más de tránsito y menos de mantenerse ahí. Es tanto así que presentaron hace poco en el Ayuntamiento 15 bares de San Sebastián que se pudieron acoger a este decreto de alcaldía. Han presentado 2.500 firmas pidiendo, por favor, que se recapacite y que se mantengan esta flexibilidad del decreto. Pero, bueno, evidentemente, si votaron que no a la moción, pues entiendo que probablemente no hayan ni siquiera contestado a los hosteleros. Pero es por eso por lo que presentamos esta iniciativa, esta moción ordinaria, para intentar abrir el melón y poder intentar modificar la ley de ocupación de suelo de las terrazas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde sozialistak, ez du, bai. Bai, egun on guztioi. Hasteko indarkeria matxistaren biktima guztiekin gure elkartasuna adierazi nahi nun eta gogora ekarri nahi ditut egun berezi honetan. Parece que el Partido Popular, que es un partido de orden y de ley, no entiende que hay leyes y procedimientos que ni este Gobierno municipal, ni siquiera los partidos de la oposición, es decir, los que conformamos el conjunto del Ayuntamiento, nos podemos saltar. Y lo que usted ha dicho que firmó el alcalde como si le apeteciera firmar, sin más, es una obligación legal, porque ha decaído el estado de alarma y todos los estados de urgencia, de emergencia en relación al COVID, que sustentaban esa flexibilidad y esa excepcionalidad de las normas o de la normativa de terrazas, ¿verdad? Eso lo tenemos que hacer sí o sí. Y estamos trabajando y se está trabajando desde el punto de vista interno para ver
qué medidas se pueden ir aplicando, cuál ha sido la situación, y el Partido Popular igual tiene una bola de cristal para saber cuál va a ser la incidencia del COVID, pero cuando decaen los estados de alarma pasamos a una situación diferente y la evolución del COVID está siendo pues la que está siendo. Nosotros, afortunadamente, en España tenemos un 90% de vacunación, y eso nos permite estar en un estado mucho mejor que muchos de los países europeos. Y las terrazas en San Sebastián han sido posible la ampliación de espacios porque este Gobierno municipal y el conjunto de las fuerzas del Ayuntamiento hemos sido sensibles a las necesidades de la hostelería y también a las necesidades de la ciudadanía. Lo dije en el último pleno. Los hábitos están cambiando y la gente, nosotros todos los que y todas las que utilizamos las terrazas, vemos que es o nos gusta ahora más estar en espacios abiertos que cerrados, y eso lo vamos a tener en cuenta y de hecho lo estamos teniendo en cuenta. También hay que tener en cuenta el equilibrio siempre difícil de los intereses contrapuestos de la ciudadanía. Entonces, hay que buscar fórmulas para que la actividad de los bares, de la hostelería, para que los puestos de trabajo que se generan y que son uno de los motores económicos de la ciudad puedan seguir ejerciendo su actividad productiva, insisto, y el mantenimiento del empleo con las normas que nos hemos dado de convivencia también. Y en eso estamos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko, egun on guztioi. Gure taldea araudia aldatzeko prest dago. Gaina iruditzen zaigu aldatzea komeni dela eta beharrezkoa dela. Ze, hain zuzen, espazio publikoaren erabilerarekin gehiegikeriak gertatu dira eta gertatzen ari dira. Espazio publikoa guztiona da eta terrazen erabilerarekin berriro diogu zenbait urtetan herritar askok salatu izan dute terrazen arira gehiegikeriak gertatu direla. Baina gabeziak ere badaude eta nabarmena da ostalaritza txikienari gertatzen zaion konparaketa agrabioa edo ostalari handiekiko, ez? Baina ez duguna ikusten da atzeko atetik egitea aldaketa hau. Hori ez. Hau da, hemen egin diren, hartu diren neurriak terrazen inguruan pandemia garaian, eta oraindik pandemia indarrean dago, ezohikoak izan dira. Ezohiko egoera batean, ezohiko irtenbideak planteatu dira. Eta ez zaigu iruditzen egokia denik, orain ezohiko neurri horiek ohiko bihurtzea besterik gabe. Iruditzen zaigu aztertu egin behar dela, ze eragin izan duten, eta aztertu behar da jakina interesatuekin, hasteko ostalariekin, eta baita bizilagunekin ere bai. Eta ostalariekin, auzo guztietakoekin, bai erdialdekoak, baina baita auzoetako ostalariekin. Eta gu bat gatoz terrazek duten ekartzen dituzten ontasunekin, auzoen biziberritzearen inguruan, baina era berean badakigu kalteak ere eragin dituztela eta hain zuzen ere auzotarren bizi kalitatean ere bai. Horregatik iruditzen zaigu aztertu egin behar dela egoera, ezin dela hau ezohiko neurri hauek hartu zirenak garaian araura pasa besterik gabe, ez zaigu inolaz ere egokia iruditzen, eta alde hortatik Elkarrekinek aurkeztu duen zuzenketa egokiago iruditzen zaigu eta haren alde egingo dugu eta ez PPren neurriaren alde. Eskerrik asko. Talde jeltzalearen izenean ni arituko naiz, nik erantzun behin nuen edo parte hartu nuen ere aurreko interpretazio eta mozioan.
Por aclarar una serie de cuestiones que creo que es importante que aclaremos, y lo dije en el anterior pleno. La ocupación del espacio público en esta ciudad se regula mediante una ordenanza aprobada por el Pleno. Es competencia, por lo tanto, del Pleno establecer cuál es el régimen de las terrazas que tiene que haber en la ciudad. Se produce una situación de excepción, consecuencia de una pandemia, con una declaración de estado de alarma y una declaración de emergencia. Y eso habilita a que el alcalde pueda establecer una excepción con respecto al cumplimiento de unos artículos de esa ordenanza, dada la situación que estamos viviendo. Cuando desaparece la declaración de estado de alarma o la declaración de emergencia, el alcalde deja de tener facultades para poder excepcionar el cumplimiento de unos artículos de la ordenanza. Y me parece razonable, porque creo que para que una persona se salte la voluntad de 27, tiene que haber una causa justificada. Y ustedes, que como ha dicho la señora Garmendia, son un partido de orden, esto lo deberían entender bastante bien. Luego, es imposible que el alcalde siga saltándose una ordenanza que es la manifestación de la voluntad de un pleno de 27 concejales unilateralmente sin que tenga ninguna causa justificada para poder hacerlo. Esa es la realidad. Y eso es lo que le dije la última vez en el último pleno. ¿Eso quiere decir que si la evolución de la pandemia sigue empeorando y llega a producirse una situación en la que otra vez estemos en una declaración de emergencia, no se pueda volver a hacer? Pues puede que sí. Yo no lo descarto. Desgraciadamente no lo descarto. Y no estoy cerrado a ello, pero será consecuencia de una situación de emergencia. Lo que ustedes plantean aquí es que eso que se produce en una situación de emergencia se consolide de forma definitiva. Y no solamente, sí, porque dicen ustedes que se modifica la ordenanza para incorporar todas las excepciones que el alcalde ha aprobado cuando estábamos en declaración de emergencia. Eso es lo que formulan ustedes en esta proposición. Y no se refieren solamente a que puedan ponerse o colocarse terrazas en lugares destinados a aparcamiento con estructuras de madera. No, es que hay más excepciones, Y algunas son modestas, vamos a reconocerlo, y las hemos, entendido, o todos las hemos entendido en una situación de excepcionalidad. Yo, consolidar una situación de excepcionalidad de forma permanente creo que no es lo más adecuado que se puede hacer en este momento. Claramente se lo digo. Dicho esto, nosotros sí estamos analizando, porque el COVID al final pues también nos ha enseñado seguramente muchas lecciones, ¿no? Y puede haber cosas que se puedan mejorar de lo que es la ordenanza que tenemos actualmente en vigor. No tenemos ninguna duda de que eso puede ser así. Y habrá que hacer ajustes. Yo no lo descarto. Y, de hecho, nosotros internamente en el Gobierno lo estamos valorando, el que se pueda hacer. Y si lo vemos, pues lo traeremos. Pero no vamos a considerar una situación de emergencia como régimen general a aplicar en cualquier circunstancia. Y por eso votaremos que no a la proposición que plantea el Popular, y a la del Carrequín Donostia tampoco, porque creemos que nuestros propios procesos de trabajo nos pueden permitir hacer un análisis más profundo de lo que pueda ser una regulación mejor en circunstancias normales. Eta baino el Carrequín Donostia dauka hitza. Bai, eskerrik asko, egun on guztioi, eta noski lehenengo hitzak azaroko 25 honetan beren ingurune hurbilean indarkeria jasaten duten emakumeei. Bienvenidas también a las personas asistentes al Pleno. El Grupo Popular, ya lo hemos comentado, trae al Pleno una iniciativa de proposición normativa sobre la ordenanza de terrazas. Por cierto, en el Pleno del mes pasado no todos votamos en contra. Puede revisar el Pleno porque nosotras no votamos en contra. Y lo que sí hemos hecho es presentar una enmienda porque es evidente que entre lo que el grupo proponente está proponiendo y el nuestro, pues existen, ¿no? Grandes diferencias, y por debates anteriores que hemos tenido, pues damos por hecho que, pues que la orientación que pretende el Grupo Popular al abrir pues la revisión de la ordenanza es uno concreto y unívoco, y a nosotras nos parece que en cualquier caso lo que sí hay es otro tipo de intereses que también tienen que ser valorados, ¿no? En todo caso, creo que si se abre la posibilidad de modificar la ordenanza de terrazas
se puede hacer un trabajo potente y de consenso para, y eso sí nos parece muy importante, poniendo primero a las vecinas y a los vecinos, a las personas en el centro, que es además también por donde va nuestra enmienda, se conjuguen legítimos derechos de diferentes actores y sectores para que no entren en conflicto. El Partido Popular lo que plantea es que se mantengan las condiciones de la ordenanza de terrazas que se modificaron por la pandemia para hacerlas permanentes. Y en ese sentido, bueno, hay que admitir que el sector de la hostelería ha sufrido mucho por todo lo que ha ocurrido con el COVID. Se han visto obligadas a no poder trabajar y, a pesar de esas diferencias de las que hablaba, en los presupuestos del año pasado fuimos capaces de ponernos de acuerdo para aumentar las ayudas del sector y tratar de paliar así esa situación, ¿no? Pero, a pesar de los avances que ha habido durante este tiempo y a pesar de las buenas cifras de vacunación, pues todo apunta a que vamos a tardar en sobreponernos completamente al virus, y esto también ha hecho, es evidente, que nuestras costumbres cambien y que mucha gente prefiera consumir en una terraza que en el interior de un establecimiento y, como he dicho, pues esta situación puede durar, ¿no? Por tanto, sí que nos parece legítimo que se abra la vía de analizar la ordenanza de terrazas y se le dé una repensada y, a la vez, también, como decía, tenemos que pegarle una pensada también, por ejemplo, a si vamos a modificar la ciudad para que haya menos coches en el centro, porque ese espacio no puede ser ganado también para que pueda seguir habiendo terrazas. Pero todo eso tiene que contraponerse también tratando de equilibrar con la necesidad que tienen los vecinos y vecinas, fundamentalmente, que tienen que estar en el centro, de vivir y de descansar, y tratando de evitar los conflictos que se generan algunas veces, o de poder aparcar, por ejemplo, en sus barrios cuando tienen que usar el coche sí o sí y tienen que volver a su casa, ¿no? ¿Cómo afectará eso a las plazas de aparcamiento? Si se van a detener más aparcamientos permanentes. Y todo ello también pues, implica una reflexión mayor acerca del uso y disfrute del espacio público. Todos los intereses legítimos de todas estas partes, pero que, si no están bien analizados y regulados, pueden generar conflictos. Y por eso nos ha parecido razonable presentar esta enmienda, a la cual, pues desde luego, lamentamos que el Gobierno municipal, con su mayoría absoluta, pues le pase el rodillo porque deciden hacer las cosas ellos solos y, al parecer, en esta fase sin contar con el resto de las fuerzas políticas. Eskerrik asko. Izteko txanda, talde Popularrak. Eskerrik asko. Primero, es verdad que no todos votaron en contra. El Carrequín se abstuvo, es verdad, así que por corregirme por lo que antes he dicho que todos eran en contra. Lo segundo, bueno, contestando tanto a Marisol como al alcalde, efectivamente, el Partido Popular somos un partido de ley y orden. Precisamente por eso, siguiendo la ley y la ordenanza, pues estamos presentando esta moción ordinaria para precisamente intentar hacer las cosas bien, para intentar regular esto, para que en el momento en el que haya un estado de alarma no tenga que ser una persona sobre 27 la que tenga que decidir todo. Porque lo que ponemos aquí se puede… No estamos diciendo que se tenga que hacer siempre. No decimos ni una cosa ni la contraria. Decimos que estas medidas extraordinarias se contemplen en la ordenanza de ocupación de terrazas, precisamente para que, si hay algo, que esté consensuado entre los 27 aquello que se pueda hacer y que no tenga que ser una persona de manera unilateral la que diga sobre todo el resto lo que debemos hacer. Y efectivamente, Marisol, no tenemos una bola de cristal. Lo que sí le digo es que tenemos ventanas y es tan fácil como mirar a la calle para ver lo que está pasando. Si es que cuando le propuse esto ya estaban los casos subiendo. Si es que Guipúzcoa ya era la provincia con más positivos de toda España. Si es que no hacía falta bola de cristal. Es que con bola de cristal se lo podría haber dicho en agosto, pero el mes pasado se lo dije nada más que mirando por la ventana. Y dice que hay que tener muchas cosas en cuenta. Es que yo creo que tienen tantas cosas en cuenta, tantas, que es que no hacen nada. Porque tienen tantas cosas en cuenta que dicen, es que siempre vamos a molestar, pues para molestar mejor no hacer nada, que se vive más tranquilo. No lo sé. Dicen que están trabajando también a nivel interno, pues debe ser tan interno el nivel al que están trabajando que no lo saben ni ustedes. Porque nadie sabe lo que se está trabajando y de repente ya parece que se está trabajando a nivel interno. Pues no sé, debe ser, vamos, en las profundidades, no sé. En fin, me da mucha pena que voten en contra de esto porque… primero, no le veo ningún sentido, menos en la situación en la que estamos. Y tercero, porque todos admitieron, y lo han admitido hoy también, que hace falta una modificación de esta ordenanza. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri.
Eztabaida amaituta, bozkatzera pasatuko gera, eta beraz, denengo Elkarrekin Donostiak aurkezten duen zuzenketa bozkatuko dugu. Horren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bilduk, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen, eta orain talde popularraren proposamena bera, aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak EH Bilduk, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, ez da onartzen, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 6. proposamena Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua etxebizitzako batzorde iraunkor bat sortzea dela eta. Proposamena da, batzorde iraunkor bat sortzea, xedea hiriak etxebizitzaren arloan dituen arazoak aztertzea eta arazoiei erantzun ematea, batzordearen osaera udal talde bakoitzeko kide bat eta gonbidatuak iraupena gutxienez 20 hilabete eta bileren erregimena hilean behin. Asunto número 6 del orden del día. Proposición presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia para la creación de una comisión no permanente sobre vivienda. Se propone así la creación de una comisión no permanente de vivienda con el siguiente contenido. Objeto, analizar y dar respuesta a las distintas problemáticas que tiene la ciudad en materia de vivienda. Composición, 1 miembro por cada grupo municipal. 2 invitados podrán asistir como invitados de la presidencia de la comisión personas en representación de las asociaciones y colectivos defensores del derecho a la vivienda, así como miembros de diferentes consejos asesores o del Consejo Social de la ciudad. Duración mínimo 20 meses hasta el fin de la legislatura. Régimen de reuniones 1 vez al mes. Bai, denengo txanda Elkarrekin Donostiari dagokio. Bai, eskerrik asko. Bueno, Donostia lleva años arrastrando una grave situación en torno al acceso a la vivienda. Los precios desorbitados, tanto en compra como en alquiler, siguen subiendo en nuestra ciudad, a pesar de la grave crisis a raíz de la pandemia. La situación a la que hemos llegado en relación al precio se debe en gran medida a políticas que han facilitado que la vivienda se haya convertido en un elemento especulativo frente a lo que debiera de haberse garantizado, que la vivienda fuera un derecho básico. De este modo, los datos de demandantes de vivienda protegida en la ciudad, según los diferentes estudios, tanto locales, el propio Plan Municipal de Vivienda, como las últimas estadísticas de Etxebide, se sitúan entre los 10.000 y 12.000 demandantes. Además de estos demandantes que cumplen con los requisitos que se exigen, hay que añadir que hay un segmento de la población que no tiene capacidad económica ni siquiera para acceder a la tradicional vivienda protegida ni en régimen de alquiler, pero que tienen igualmente derecho a tener una vivienda digna. Frente a esa demanda, el Plan General vigente, aprobado en 2010, ubica el grueso de la vivienda protegida en ámbitos que han sido desactivados, por lo que de las poco más de 7.500 viviendas protegidas previstas en el Plan General vigente, solo quedan 1.895, la mayoría ya edificadas, y de los 1.329 alojamientos dotacionales, 329. Los números, evidentemente, son claros. Si a eso se le suma la proliferación de pisos turísticos, el incremento desorbitado de plazas hoteleras en lo que antes eran edificios residenciales o con funciones educativas o de culto, el combinado se torna asfixiante y vemos cómo familias y jóvenes son expulsadas de la ciudad. Los desahucios continúan, a pesar de que Donostia se declarase en septiembre de 2015 ciudad libre de desahucios. Las concentraciones de plataformas en defensa del derecho a la vivienda, Stop Desahucios, Inquilinos de Azora, Alokairu, Sindicato de Inquilinas, que se producen semana tras semana, nos recuerdan que las demandas de desahucio y la angustia que produce a vecinos y vecinas donostiarra que padecen estas situaciones son un problema cotidiano provocado por bancos y fondos buitre. Estos últimos, recordemos, coaccionando constantemente a nuestras vecinas para subir los alquileres a precios desorbitados. La gestión de todos los problemas generados por la situación de emergencia habitacional que padecemos requieren de un espacio de trabajo coordinado y constante entre Gobierno, grupos políticos, colectivos en defensa de la vivienda y ciudadanía que permitan sentar las bases para revertir la actual situación y hacer de la vivienda un derecho básico para toda la ciudadanía donostiarra. Por eso hemos presentado esta propuesta de creación de una comisión no permanente de vivienda. El objetivo, como decíamos, era analizar y dar respuesta a las distintas problemáticas que tiene la ciudad en esta materia, en materia de vivienda. Entendemos necesario que participen todos los grupos políticos. Por tanto, la composición que hemos planteado es un miembro por cada grupo municipal. Igualmente, que puedan participar como invitadas pues personas en representación de asociaciones y colectivos defensores del derecho a la vivienda, así como miembros de diferentes consejos asesores y del Consejo Social de la ciudad, para transversalizar lo que supone toda esta problemática y poder verlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? El objetivo sería
que pudiera estar activa hasta el final de la legislatura y que se pudiera reunir una vez al mes. Bueno, yo simplemente quiero recordar que en comisión el Gobierno ya expuso su rechazo a que pudiera ponerse en marcha. Entendían que existían ya espacios de debate como en las comisiones de pleno o el propio Consejo de Administración de la Sociedad Pública Municipal de Etxegintza, pero yo quiero dejar claro que en ambos casos la ciudadanía y los colectivos no tienen derecho a participar, no pueden tener voz y, por tanto, creemos que es necesario este espacio que planteamos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak orain. Sí. Egun on, alkate jauna, eskerrik asko. Es evidente que hay un problema de vivienda en la ciudad, esto lo sabemos todos y creo que nadie lo puede negar. Pero yo no creo que la manera de solucionarlo sea más comités, más consejos, que desde mi punto de vista sirven para poco. La política de vivienda la tiene que marcar los que mandan en esta ciudad y se les juzgará el día que se les tenga que juzgar, se les evaluará, perdón, en función de los aciertos o errores que hayan cometido. Nuestro trabajo es tratar de influenciar, tratar de mover al Gobierno de un lado hacia el lugar que nosotros consideramos es el óptimo, pero bueno, la voluntad, la última palabra es suya. Yo creo en la democracia representativa, en esta democracia asamblearia que ustedes creen. Yo, sinceramente, no creo que vaya a ningún lado. Lo único que hace es entorpecer y torpedear la verdadera democracia. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, EH Bilduk, bai. Bueno, gu beste modu batean ulertzen dugun gauzak eta gu babestuko dugu proposamena. Azken finean, hemen nolabait gaude arazo larri baten aurrean, egia da ez dela berria, aspaldiko arazo badala, eta arazo larriak baldin badira, gure ustez denok beharrezkoa gea nolabait laguntzeko bilatzen irtenbide arazo larri honi. Eta egia da, baten bat, seguro esango dula, hortarako beste foro, beste gune batzuk daude sortuta. Hori egia da, baina beste aldetik baita ere, Donostiako etxegintza ezin du hemen nolabait finkatzen duen papera jokatzea. Ze alde batetik, Donostiako etxegintzaren kontseiluak bakarrik kontseilukideak parte hartzea daukate. Eta hemen, nolabait aukera beste bat eskatzen edo eskaintzen duen, beste pertsona batzuk, nahiz eta kideak ez izan, gonbidatu gisa, gonbidatu bezala, parte hartzean eta bileretan baita ere bere erabakiak eta bere ekarpenak egitea. Eta hori gu ondo ikusten dugun. Baten bat esango duen hori asambleario dela. Ez dakit asambleario dela, guk ez dugu gaizki ikusten jendeari entzutea. Gure ustez ez dugula bakarrik ez dugula gaizki ikusten, baizik eta komenigarria dela gure ustez. Bakoitza jarriko duen nola jokatu behar duen politikan, baina gu oso garbi daukagu jendeari entzutea beti ondo dago, beti komenigarria dan, eta arazo larri baten aurrean baldin bagaude, zer esanik ez. Egia da, planteamenduan baita ere partez positiboan daude gauza batzuk, hor esaten dela, ez dakigu zen helburuarekin, aipatzen duen audiritzakular prebizioa, eta esaten duen hirigintzako aurreko zinegotziak adierazitakoaren arabera ekonomikoa bidarezina da. Ez dakite aurrekoan, edo ni neu baita ere horrelako horik adierazpenak egin dituen bere momentuan, eta afortunadamente horrela izan dan, zere hori ez zen, ez da ekonomikoki, ez da ingurumen ikuspuntotik bidegarria, eta nahiz eta plan orokorra bere momentuan, 2010ko plana orokorra horrelako prebizio bat kontemplatu, hori ez dela bidegarria. Aipatzen duen baita ere Antondegirena eta aldatzetarena, eta hemen Eusko Jaurlaritza berak aitortu dindun, hori berriro aztertu beharko genukela, zeren hor zehon prebizioak baita ere etzen bidegarriak.
Eta, ikusten nahi gehan, kostata, baina zeuden joera batzuk juten diran bentsat teorian aldatzen. Hau da, helburua ez da jarraitzean lur okupatuta ez dauden lur gehiago okupatu eta transformatu, baizik eta daudenak ja transformatuta berriro erabiltzean edo aztertzean zenolako erabiliak eman lur horiek. Eta, gu zentzu hortan ikusten dugun hori baita ere logikoagoa. Azken finean, babestuko dugu iniziatiba, zer azken finean, eskaintzen dugun beste aukera bat denon artean, arazo larri baten aurrean, gure ekarpenak egiteko, eta zentzu hortan horrela gu usten dugu, eta horrela izan da alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda orain. Egun on guztioi. Alde horretikan, batzorretan esan nuen bezala, alde batetikan etxe bizitza plana daukagu, beste aldetik planeamenduko kontseilua ere hor dago, etxegintzako kontseilua ere hor dago, badakit, talde bakoitzeko kidea daudela, planeamenduko kontseiluan ja ez daude bakarrikan taldeko kidea, baizik eta kanpoko jendeare hor dago, eta ez dugu ahaztu behar, APOaren rebisioan hasten gerala. APOaren rebisioa nik usten dut daia hasiko gala urtarrilan edo otsailean. Eta orduan hor ikusten denik, gune bat, debate hauek eukitzeko, ez bakarrikan gure aldetik, baizik eta hiritarren aldetik ere bai. Eta egia da, arazo larria da etxe bizitzarena Donostian, baina ez da gaurkoa, ez atzokoa eta ez urte pare batzekoa, baizik eta aspalditikan dator, hori ere argi dago. Eta izeari gauz bat esango nioke, beti, hemen ere aprobetxatu dezute sartzeko hotelen gaiak, eraikin residenzialetan hotelak egin diela, baina beti astutzen dezuten azue da, beste batzutan eraikin terziarioak ere bai askotan bihurtu direla etxe bizitzetan, eta esango nizuke, Abenidan, Iriak Ezkalean, Tolosa Bilbidean, eta beste batzutan, eta etxe bizitza turistikoak ere bai, altak ematen dira, baina bajak ere bai, ugarik izatetia, eta hori da gure lana eta hortan gaude baita ere. Eta orduan, eseskoa emango dugu, zatikan usten dugu, ez dela beharrezkoa beste kontseilu bat sortzea, bai, badaude beste batzuk non debate hau eduki dezakegula, eta batez ere ikusita APOren rebisioa hasiko degula hilabete pare batean, nik usten dut horre bai, badagola honetaz hitz egiteko asko, eta garai zatikan partaidetzak ere baiango dira, tailerrak ere baiango dira, eta nik uste Donosti hiritar guztiak edukiko degula hor hitz egiteko momentua. Eskerrik asko, izteko txanda Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. En primer lugar, agradecer quien ha mostrado su disposición a apoyar la propuesta. El Partido Popular plantea que el Gobierno marca la línea política y que pasada la legislatura la gente juzgará. Nosotros no estamos en esos parámetros, si no entendemos que se celebren plenos ordinarios todos los meses, porque si el Gobierno va a hacer y deshacer durante 4 años, pues el resto parece que sobramos, así que no entiendo muy bien su posicionamiento. La concejala delegada apuntaba el tema de los hoteles, y que nosotras remarcamos siempre cómo han desaparecido edificios residenciales, porque han desaparecido, para poder plantear esta actividad, el de los alojamientos turísticos, el de los hoteles. La realidad es tozuda y para poder meter más de 45 hoteles en 4 años, pues han tenido que utilizar todas las herramientas posibles y desgraciadamente creemos que las seguirán utilizando para seguir incrementando la presión sobre la vivienda a través de, de todo lo que la normativa puedan ustedes retorcer para que sea así. Nosotras tenemos claro que hay una problemática que se sucede, que los colectivos solicitan reuniones al Gobierno, a oposición, trasladan los diferentes problemas. Ahora mismo vemos el caso de que Azora está acosando a las vecinas, preguntamos al Gobierno, la respuesta por parte del Gobierno es que Azora les ignora y este es el último de los problemas.
Intentos de desahucio, como decía, la presión de los alojamientos turísticos sobre el precio del alquiler, porque se siguen perdiendo viviendas para vivir, requieren de un análisis compartido y hasta ahora la hoja de ruta del Gobierno está poniendo en peligro que los y las donostiarras puedan tener cubierto un derecho básico y reconocido por ley, como es el tener un techo donde vivir. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu. Aldeko botuak, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen eta aurrera egiten dugu. Gai zerrendako 7. mozio arrunta PP taldeak aurkeztua, Miramonko biribilgunearen ondoren BU 11 lineako autobus geralekuaren egoerari buruzkoa. Asunto número 7, moción ordinaria presentada por el Grupo PP sobre el estado de la parada de autobús de la línea BU11 después de la rotonda de Miramón. Presenta así el Grupo Popular, en concreto Borja Corominas Fisas, concejal del Grupo Popular. Moción ordinaria en la que propone de acuerdo el contenido siguiente. 1. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta a la Diputación Foral de Guipúzcoa a instalar una parada de autobús en condiciones óptimas de seguridad en la zona comentada, así como dotar de alumbrado y paso de cebra a la zona. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Eskerrik asko. Bueno, la línea BU11, justo después de la rotonda de Miramón, tiene una parada que no tiene marquesina. Vecinos que está a la intemperie, vecinos de la zona se pusieron en contacto con la Diputación solicitando esto, pero les dijeron que no, que era competencia del Ayuntamiento. Escribieron al Ayuntamiento y al no recibir respuesta presentamos nosotros una interpelación hace un par de semanas pidiendo que por favor se hiciera algo con esta marquesina, pero la respuesta desde el Ayuntamiento fue que no, que esto compete a la Diputación. Precisamente pues, por eso presentamos esta moción de control, para que dejen de lanzarse la pelota los unos a los otros, y espero que nos apoyen, habiendo dicho ustedes mismos que esto compete a la Diputación, pues que nos aprueben esta moción de control para poder instalar una marquesina en la parada en la que lo solicitan los vecinos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Egun on guztioi. Bueno, mis primeras palabras van dirigidas a todas las mujeres que hemos sufrido, han sufrido y sufrirán, desgraciadamente, y que hay que hacer todo lo posible para que esto no ocurra, porque es un problema realmente grave y realmente tenemos que hacer todo lo que podamos para poder revertir esta situación y que esta lacra no tenga más, no esté en el mundo, y que por lo menos tratemos todos de poder hacer lo que buenamente podamos desde todas las instituciones. Con respecto a la moción que el PP presenta, la moción ordinaria, pues consideramos que esta moción visibiliza una actitud del Gobierno municipal que hemos podido observar con anterioridad en otras mociones, y es una actitud pasiva como respuesta a los asuntos que se plantean desde los distintos grupos. Esta pasividad se refleja en una inacción, como queda reflejada en esta moción del PP, en una respuesta que se limita a remitir los asuntos a otras entidades cuando se requiere una acción coordinada por ámbitos competenciales. Entendemos que un Gobierno municipal debiera tomar nota de los problemas que se plantean por los diferentes grupos, manifestar y argumentar su posicionamiento y, en su caso, tomar la iniciativa para llevar a cabo las acciones resolutivas, además de una comunicación adecuada a los distintos intervinientes y solicitantes. En cambio, vemos en mociones como esta situaciones que se demoran en el tiempo durante años, situaciones en las que el Gobierno municipal no ha expuesto un posicionamiento claro y menos tomado iniciativa propia en su gestión, limitándose a dejar a un lado esta solicitud y, por tanto, haciendo caso omiso a problemas que afectan a los ciudadanos. En esta moción se informa de una situación problemática ya en 2019 sobre los puntos de parada de línea de autobús, que según la Diputación, es Diputación la que tiene la competencia, ¿no? Y que en este sentido la Diputación comenta que la tiene el Ayuntamiento, como ha comentado Miquel, es un toma y daca, ¿no? Además, Diputación indica que no solo la parada tratada en esta moción, sino que hay diversas paradas que no reúnen las condiciones de seguridad necesarias ni imprescindibles para utilizarla. Estamos en el 2021 y la situación de la parada del autobús tratada en esta moción sigue igual. Nada impide pensar que el resto de paradas que no reunían buenas condiciones haya mejorado su situación.
Y también sigue igual la política del Gobierno municipal, limitándose a remitirla a la Diputación ante la interpelación de octubre del Grupo de PP. Las paradas, que según la Diputación de Guipúzcoa se siguen utilizando si alguien las solicita, pueden servir como posibles referencias en el desarrollo del nuevo plan de movilidad, de forma que aumente la integración y adaptación del transporte público a las diferentes casuísticas ciudadanas repartidas por diferentes puntos de la ciudad, dando un impulso al uso del transporte público. Esta moción del Grupo PP también representa una solicitud para que el Gobierno municipal cambie sus procedimientos y aborde con iniciativa propia los problemas que impliquen una gestión coordinada por motivos de competencias. Votaremos a favor de la moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak, bai? Bai, bueno, Donostiako alkateak eta mugikortasuneko foru diputatuak autobus zerbitzuak garraio publikoa sustatzeko hitzarmena adostu berri dute. Autobus publikoak Donostian eta inguruan, bai debus eta lurralde busen arteko erabilera errazteko hitzarmena hain zuzen ere. Eta akordio giro honetan ez du gure ustez zentzu gehiegirik zu eta ni zuri dagokizu, niri dagokit liskarretan ibiltzea. Elkarlanean egitea da egokiena gure ustez. EH Bilduk hurrengo museoan proposatzen duen ildotik, ez da. Orduan, horregatik guk abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, bani pixkat bat natorrez, horrekin azkenean hitzarmena sinatu, hitzarmena berritu eginda, eta argi dago azkenean Donostiari dagozkion geralekuen kokapena eta udara eta foru aldundian arteko elkarlan batean egin behar dela. Azkeneko urriko batzordean aurkeztu zuenean Alderdi Popularrak mozio hau, zinegotziak esan zuen ez zela udalaren konpetentzia, ez zela bere ardura. Gu gure zalantza handiak ditugu honetan, azkenean lurralde busek Donostian dituen geralekuan mantenua behintzat, udalaren esku bat dago. Eta ez dugu zurrutira joan behar. Okendo kalean dauden lurralde buseko markesin eta mantenua galdetu nahiko nuke zeinek egiten dituen. Ez hori bakarrik. Bertan jartzen den publizitatea zeinek kobratzen du orduan. Gu alde bozkatuko dugu, ikusten degulako geltoki hori jarri egin behar dela, baina aldi berean eta Martak eta bota du iruditzen zaigu behar bada lurralde busek Donostian dauzkan geralekuen azterlan bat egin beharko litzatekeela, zeren gero guk ere beste bat ekarri dugu, ez da geltoki bakarra, kalteak dituena, baina hori elkarlanean egiteko eta azkenean mantenua bermatzeko egin behar baldin badu udalak, egin dezala eta ez dezala beste erakunde baten gainean jarri bere ardura. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak orain. Sí, bueno, me parece que en este debate se está intentando complicar las cosas para defender cada uno su postura. El asunto, según yo lo veo, es clarísimo. Diputación tiene su competencia de transporte interurbano, para lo cual establece los recorridos y las expediciones que cree que tiene que hacer y establece las paradas. La Diputación establece las paradas. Tiene la capacidad y la responsabilidad y la competencia de establecer las paradas Diputación, no el Ayuntamiento, sus paradas. Las ubica donde cree que las tiene que ubicar y a partir de ahí pues empiezan a pasar los autobuses subiendo y bajando viajeros. Esas paradas, evidentemente, las tiene que construir Diputación. Es evidente que las tiene que construir Diputación. Las ubica donde necesita ubicarlas y las construye, las adecúa. Les pone marquesina si hiciera falta, que no en todas las paradas, si son de bajada, por ejemplo, no. Igual opinan que no necesitan poner marquesina, pero la parada tal cual crea que tiene que estar, la tiene que construir y añado, y financiar Diputación. ¿O es que el Ayuntamiento tiene que construir todas esas paradas del transporte interurbano? Y luego que las del transporte interurbano del territorio y las de las líneas de Bilbao también, vamos allí y las pagamos nosotros, o las líneas de Alsa que van a Madrid, o las líneas, no sé,
cada uno su competencia. El transporte urbano, las suyas. El transporte interurbano, las suyas. Otra cosa es que es como se ha dicho aquí, que efectivamente hay un convenio entre Diputación y el Ayuntamiento de mantenimiento de las marquesinas o, en todo caso, si es acondicionar, no sé, la accesibilidad, quizá el Departamento de Mantenimiento también tenga ese acuerdo de hacerlo, pero solo se refiere al mantenimiento de las marquesinas, en ningún caso a construir esas paradas. Diputación las ubica donde cree que es necesario y las tiene que construir, efectivamente, Diputación. Si es al alumbrado, con alumbrado o con todos el equipamiento que necesite. Así que, bueno, yo creo que el asunto está claro. Las tiene que construir Diputación. Nosotros, según convenio, las mantendremos. El Ayuntamiento de Donosti ni el Departamento de Movilidad va a pagar, va a financiar marquesinas o paradas, perdón, que tenga que poner Diputación. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, primero agradecer a los grupos que van a votar a favor. En previsión, porque aún no sabemos lo que votará parte del equipo de gobierno, también, nosotros, por si acaso, en previsión, también presentamos en Juntas Generales una enmienda a los presupuestos por valor de 150.000 euros para la construcción de esta marquesina, para que en el caso de que se apruebe o no, por lo menos seguir haciendo presión desde las Juntas. Pero repito, gracias a los grupos que van a aprobar la moción y también a Pilar por todas las aclaraciones de las competencias entre ayuntamientos y Juntas Generales. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Sí, una cosa que se me ha olvidado en la primera intervención. O sea, y además abundamos en el problema cuando se me dice desde el Carrequín o se dice aquí que hay hay más marquesinas con pocas medidas de seguridad o que incumplen medidas de seguridad. Pues, por favor, nosotros tenemos que hacer ese estudio de líneas interurbanas. Por favor, que se pida muy bien donde hay que pedirlo y que se haga. Y es verdad que votaremos que sí nosotros. Gracias. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak, Jeltzaleak, Popularrak, Elkarrekin Donostia, Bildu, kontrakoak ez, abstentzioak, talde sozialista, onartzen da. Eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. 8. puntua, mozioa arrunta, PP taldeko Borja Korominas Fisasek aurkeztua, Miramongo Eureka Zientzia Museoa ixteari buruzkoa. Asunto número 8. Moción ordinaria presentada por el Grupo PP sobre el cierre de Eureka Zientzia Museoa de Miramón. El concejal del Grupo Popular, Borja Korominas Fisas, presenta moción ordinaria en la que propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta a la Diputación Foral de Guipúzcoa a que facilite la permanencia del Eureka Zientzia Museoa en su localización actual y que redoble sus esfuerzos para divulgar la ciencia entre los jóvenes donostiarras. 2. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno vasco a que facilite la permanencia de Eureka Zientzia Museoa en su localización actual y que redoble sus esfuerzos para divulgar la ciencia entre los jóvenes donostiarras. Punto número 3. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta a los partidos políticos con representación en el patronato de la Fundación Kutxa a que manifiesten públicamente su error y se comprometan a hacer todo lo posible para que Eureka Zientzia Museoa permanezca en su ubicación actual. Ha sido presentada una enmienda parcial por parte del Carrequín. Talde Popularraren txanda. Eskerrik asko, Akete jauna. Bueno, Eureka, el Museo de la Ciencia de Miramón, funciona con un 50% de fondos propios, cuando la media del sector es un 14%. Por cada euro que pone el sector público, Eureka pone otro. Cuando lo normal, lo habitual es en cualquier otro museo es que por cada 1,4 euros el Estado o la Administración Pública ponga 8,6. Eureka recibe alrededor de 200.000 visitantes al año. En diciembre del 19 recibieron al visitante 3 millones. Y si no hubieran tenido que cerrar por la pandemia, estaríamos recibiendo ahora al visitante 3,5 millones. Prácticamente todos los niños donostiarras han tenido la oportunidad, o bien con el colegio o con sus familias, de visitar el museo, de descubrir lo divertida que es la ciencia y lo divertido que es aprender. Hace unas semanas, todos los grupos presentes en este pleno votaron, excepto el Partido Popular, votaron a favor de su desaparición. El 29 de octubre saltaron todas las alarmas cuando a través de la prensa nos enteramos de los planes de la Fundación Kutxa
En 2023, convenientemente después de las elecciones municipales y forales, ustedes cerrarán uno de los museos más emblemáticos de San Sebastián. Lo justificaban basándose en las conclusiones del Plan Estratégico 2030 que se votó por unanimidad durante una reunión del patronato de la Fundación Kutxa, integrada por todos los grupos políticos aquí presentes, excepto por el Partido Popular. El PNV votó a favor, el Partido Socialista votó a favor, EH Bildu votó a favor y el Elkarrekin Podemos votó a favor. Se fueron a casa, durmieron muy tranquilos, hasta que unos meses más tarde estalló todo por los aires. Oye, y todos indignadísimos. Pero la indignación duró 2 titulares. Ya todos se han olvidado del Museo de la Ciencia. Ya nadie habla, parece que no hayan anunciado su desaparición, ya pasó, ¿no? Duró, como decía aquel, lo que duran 2 peces de hielo en el whisky on the rocks. Alcalde, ¿puede usted asegurar que Eureka no acabará en Bilbao, convirtiéndose en el mayor y mejor y más espectacular y más completo museo de la ciencia del universo conocido? No. Y no puede, es incapaz, porque Guipúzcoa para ustedes es una marioneta de los que realmente mandan en su partido, el Partido Nacionalista Vizcaíno. ¿Cuántas humillaciones más vamos a tener que soportar desde Guipúzcoa? Guipúzcoa es natu, eskerrik asko. Zuri, elkarrekinek zuzenketa aurkeztu du, orduan gero, talde sozialistak. Bai. Eskerrik asko eta egunon. Sozialistek PP aurkeztutako mozioaren 3 puntuen aurka bozkatuko dugu. Ez bazaigu iruditzen Kutxa Fundazioaren patronatuan ordezkaritza izan da Foru Alduanderi, Eusko Jaurlaritzari eta gure alderdi politikoei eskaerak helarazi behar dizkigunik. Mozioan, Eureka Zientzia Museoan gaur egun dagoen kokapenari eustea arrasteko Donostiako gaztean artean zientzia zabaltzeko aleginak eragotzeko eta azkenik akatsa publikoki onartzea eskatzen dute popularrek. Arrazitu dutenez, Kutxa Fundazioak 2030 plan estrategikoan onartu dutena aho batez patronatuan divulgazioa zientifikoari amaiera ematea izan da eta nire ustez, akatzori oso garrantzitsua bihurtzen da alderdi popularreko argudiaketan ez baita egia. Kutxa Fundazioan adostu dutena izan da divulgazio zientifikoak izan behar dituen konzeptuak eta balioak errealitatera eta etorkizunera hobeto egokitzea. 20 urte baino gehiago dira Eureka Zientzia Museoa inauguratu zenetik eta instalazioak zaharkituta geratu dira. Eta uste dut Donostiako gazteek ekipamendu berri eta modernu bat merezi dutela. Oraindik ez dugu proposamenen edukia ezagutzen eta ezagutu gabe ezin dugu baloratu ere egin. Ezin baitugu esan gaur egun daukaguna baino hobea, okerragoa edo antzekoa izango denik. Ezin dugu esan zer bat gustatzen ez zaigunik zer den ere ez dakigunean. Aipatu da museoari eskainitako azalera txikiagoa izango dela tabakaleran. Baina ez ditugunean bete beharrak zehatzak ezagutzen zaila da iritsia azaltzea. Egia da, 20 urte geroago, zientzian ere espazioa gutxiago okupatzen dituzten alternatibak eskaintzen dituela eta behar duten hobekuntzak dira instalazioetan, zerbitzarietan, eraginkortasun energetikoan, deskargen abiaduran eta bar. Nabarmentzekoa da, Fundazioko patronatukide guztiak aho batez onartu zutela 2030 plan estrategiko hau Gipuzkoan ordezkaritza duten alderdi ordezkariek guztiak PP izan ezik ez dakalako. Sozialistok gure patronatukide fundazioan duten ordezkaritzarekin saiatuko gara bermatzen gazteen artean zientzia zabaltzea errealitate bat izaten jarraituko dela, baina egungo eta etorkizuneko garai eta beharretara egokituta. Los socialistas donostiarras nos esforzaremos en que la divulgación de la ciencia siga siendo una realidad en San Sebastián y un foco de atracción e interés desde las edades más jóvenes en unas instalaciones nuevas y adaptadas a los nuevos tiempos. Y por todo esto no apoyaremos la moción ni la enmienda del Elkarrekin. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldeak orain. Bai, egun on guztioi, eta nik ere aipapen txiki bat egin nahiko nuke gaurko eguna, gure elkartasun osoa eta babes osoa biktima guztiei. Eta horren arira, gaur jaso dugun notizi bat irakurri nahiko nuke, ez? Joaquín es víctima de violencia machista hoy en pleno 25N. La Ertzaintza le está desahuciando de su casa en Abuso, junto a su hija con diversidad funcional y a sus 2 nietas menores de edad. Hau, violentzia instituzionala da. Eta horri ere, salaketa irmoa egin nahi dugu. Bueno, gaiari hartuz, Miramongo kutxa espaziori eutxiz, gauza bat argi utzi nahi dugu hasieratik. Oso argi. EH Bilduk Miramongo Euroka Zientzia Espazioa, kutxa espazioa, oraingo kokalekoa mantentzea nahi dugu. Ordea, ikusiko dugu ze posizioa, ze boskatzen duten gaur alderdik jeltzaleak eta alderdi sozialistak. Gaur hemen ikusiko dugu. Hala ere, historia pixka bat egin behar da polemika honen zergatia ondo ulertzeko edo ondo aztertzeko. Eta jatorrian, EAJ-PSek eta PPek alderdiak, Euskal Aurrezki Kutxen bankarizazio prozesua hasi zutenetik, Kutxa Bank osatzeko, EH Bildu gardena oso gardena eta argia izan zen gai honekin. Kutxen privatizazioaren aurka egon gara, hasieratik. Argi zegoen prozesu honek, etziola eserronik ekarriko Gipuzkoako gizarteare. Eta privatizazio prozesua hori hasi eta hamarkada bat geroago, orduan egindako iragarpen okerrenak betetzen ari dira. Logikamente, merkantilistak eta politika neoliberalak nagusitu izan dira hartu diren erabakietan. Eta azkenean gizarte ekintza, obra soziala garai batean gure herrialdearen identitatearen ikurra izan zena, kapituloka, pixkanaka likidatzen ari dira. Lehenik kutxa kultur proiektu eta herri mugimendu asko finantzatzeari utzi zion. Eta urte askotan indarrean egon ziren hitzarmenak bertan bera hasten hasi ziren. Gero, gure industriaren sustapena egiteari utzi zion. Baita ere, azken urteotan, auzoetako bulegoak nola isten ikusten dugu. Eta horrela iritsi gara azken kapitulara, momentuz kutxa espazio eta ekogunea itxiko dituztela iragarriz. Hau da, kutxa, zoritxarrez, EH Bilduk iragarritako privatizazioaren eta espekulazioen bidea egiten ari da. Eta bide horren amaieran gizarte ekintza desagertzea dago. Horregatik guztiagatik, EH Bildu gogor salatu nahi du kutxa espazioa eta ekogunearen itxiera. Orain arte Gipuzkoako gizarteari eman zioten zerbitzua emantea jarraitu nahi dugu. Baina harrigarria da gaur ekarri diguzuen mozioa ikusita, harrigarria da PPren jarrera. Bere hasieran privatizazioaren alde apostu egin zuten heinean, gaur hemen kontrako postura ikusten dute. Estamos deseando ver cuál es la postura zirt edo zart, bai edo ez, alde edo kontra. Gaur hemen ikusiko dugu alderdi guztien posizioa, gurea argi eta garbi dago, eta horregatik bozkatuko dugu elkarrekinen zuzenketaren alde, eta PPek aurkeztu duen mozio arruntetan, puntoka eskatzen dugu bozkatzea, lehenengo biak bai, eta hirugarrena ez, zeren gezurra da, esaten duena. Bai, eskerrik asko. Puntu honetan, talde jeltzalearen izenean ni arituko naiz. Labur esateko, gure taldeak ez dio baietza emango, ez talde popularrak eta ez Elkarrekin Donostiak aurkezten duen mozioari eta zuzenketari. Hitz egiten ari garelako Kutxa Fundazioak bere baitan eta bere patronatuan egin duen gogoeta estrategiko baten inguruan eta beraiek hartutako erabaki baten inguruan.
nik onartzen dut, eta uste dut horrela izan beharko duke da kutxak azaldu egin behar duela ondo zein den bere asmoa zientziaren inguruan egiten duen dan hori indartzekoa, hori adierazi du bere intentzioen artean, hori ez du zergaitik lotuta egon behar beti azpiegitura jakin batetara, ez dakigu nola egin daitekeen apustu hori, eta uste dut hori ikusi egin beharko dugu da, egia da. Baina bai talde popularrak aurkezten duen proposamenean edo mozioan ezartzen diren gauzak gure ustez ez daude ez dira zuzenak, alde batetik Gipuzkoako Foru Aldundiari edo Eusko Jaurlaritzari dei egitea, nik uste dut ez daukala zentzurik. Alderdi politikook Kutxa Fundazioaren patronatuan dauzkagun ordezkariei adierazpena egitea ere ez da zuzena. Yo tengo muy claro que lo que hay en la fundación o en el patronato de la fundación de Kutxa no son representantes de partidos políticos, tal como afirma el Grupo Popular. De hecho, la propia ley de cajas, desde luego, lo niega tajantemente. Hay personas que por su trayectoria o cualificación tienen una presencia allí y han sido propuestas, sí, por distintos grupos, pero no son representación de partidos políticos y las decisiones que adopta el patronato las adopta en su seno y en el organismo que le corresponde. Beraz, ezezkoa emango diogu mozio honi eta ezezkoa emango diogu ere Elkarrekin Donostiak aurkezten duen zuzenketari. Ixteko txanda talde popularrari dagokio. Barkatu, Elkarrekinak zuzenketa aurkeztu dugia, Elkarrekini dagokio txanda. Eskerrik asko. Gauza asko esan dira hemen, eta egia da, eta ni berretxiko naiz, guk gure kezka adierazten dugu, gure kezka adierazten dugu mugimendu honekin. Desde luego, nosotras sí que nos reflejamos y nos preocupa que el Kutxa Espacio pueda perder con este traslado, que además es un traslado que va a Tabakalera y el espacio que se le va a otorgar es muchísimo menor. Con lo cual, yo creo que la principal perjudicada, desde luego, es puestos escolares y esa ciudadanía pues, que va a tener acceso a unos menores, a un menor conocimiento de lo que supone la ciencia y que además no solo ha recibido la preocupación de esa ciudadanía, sino que también el alcalde, el diputado general, incluso los científicos de Guipúzcoa ya se han expresado, ¿no? Hori bai, niri ere bai harrigarria iruditzen zait kutxen privatizazioaren eta fusioaren alde bozkatu zuen alderdiak kontu hau ona ekartzea. Gainera gogorarazi nahi dut, garai hartan kutxaren privatizazioaren kontra posizionatu zen alderdi bakarra, kasu hartan ezker batua izan zela. Begiratu berri dugu eta hori hala izan zen. Beste batzuk abstenitu egingo ziren, baina kontra azaldu zen bakarra, kasu horretan ezkerrenitza izan zen. Orain, zerekin gatoz, zer gertatuko da espazio horrekin? Zer noski, Kutxaren obra soziala, entitate pribatu baten obra soziala da, eta beraz, nahi duena egin dezake. Zer gertatuko da eraikin horrekin, ze zentzutan erabiliko da obra sozialera bideratuta zegoen eraikina eta zertarako. Eso, desde luego, que nos preocupa, pero a la vez nos preocupa y nos preocupa muchísimo más en qué situación van a quedar, y por eso hemos presentado esa enmienda, las y los trabajadores del Kutxa Espacio. Porque necesitamos que de verdad se aseguren que se mantienen todos los puestos de trabajo en condiciones, que nadie, porque si se va a dar el mismo servicio no tiene desde luego ninguna lógica, que nadie sea prejubilada de antemano, despedida, o que haya muchísima gente, y nos consta que así está siendo, o personas, trabajadoras del Kutxa Espacio, que ya dan por amortizado su puesto y que se están buscando la vida por otro lado. El futuro de estos trabajadores tiene que estar en el centro. En nuestro caso, pues desde luego hay una persona, un consejero que está jubilado y que además no cobra por ello, que sí fue
nombrado por Podemos, entendió que en un marco más amplio, bueno, pues esta visión estratégica que se planteaba estaba bien y nosotras, desde luego, tenemos a bien reconsiderar el cambio de ubicación que se pretende de Eureka Zientzia Museoa y, desde luego, valorar que se pueda mantener en su ubicación actual con esas explicaciones, desde luego, que se deberán dar desde la Fundación de la Obra Social de Kutxa. Pero insistimos, y por eso presentamos esta enmienda parcial de inclusión, creo que, como he dicho antes en otro punto, tienen que estar en el centro todas esas personas que ven en riesgo su trabajo y su futuro y que, por tanto, tampoco entendemos cómo ni en la moción original ni además en las expresiones que hemos oído por parte de algunos grupos políticos no se hace ninguna referencia a en qué situación van a quedar esas personas sin trabajo. Eskerrik asko, izteko txanda orain bai talde popularrak. Eskerrik asko, jauna. Bueno, a Bildu y a Podemos les extraña que nosotros hayamos presentado esta moción, no sé por qué cosas de neoliberalismo, cosas raras de ellos, ¿no? A mí lo que me extraña es que, estando tan absolutamente en contra, no se hayan manifestado, no hayan asaltado las calles, no hayan salido a protestar por los trabajadores. Ustedes les da igual, o sea, se han olvidado. Levantaron la patita el otro día y ya está. O sea, dice el alcalde que los patronos no tienen ningún tipo de vinculación con los partidos políticos. Los nombran los partidos políticos, responden a esos partidos políticos, pero no tienen nada que ver con los partidos políticos. Tampoco tiene nada que ver con los partidos políticos la dirección del patronato y de la Fundación Kutxa, no. Tampoco tiene que ver nada con el Partido Nacionalista Vasco. Yo he hablado con algún patrono de la Fundación y en privado te dicen que fue un trágala en toda regla. Un trágala en toda regla. Que no existe el Plan Estratégico 2030, que se empezó a redactar hace apenas unas semanas, que lo que se presentó ahí fue un marco estratégico previo a la redacción del Plan Estratégico, y incluso alguno ha llegado a insinuar que en esa reunión, en esa sesión, no se llegó a votar nada y que al día siguiente y que apareció en un acta que se aprobó sin leer nadie y apareció eso en un acta. Bueno, esto me parece gravísimo. Gravísimo. Vamos a sacar a Tabacalera, vamos a sacar a el Museo Eureka de su actual localización y, como tenemos unos valores científicos tan impresionantes, lo vamos a llevar a Tabacalera, en el que lógicamente se va a reducir enormemente el espacio expositivo. Tabacalera se está convirtiendo, yo creo, que en el agujero negro de la escena museística donostiarra. Y ustedes lo avalan, lo apoyan y lo fomentan. Me parece muy preocupante. Eskerrik asko. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuarenanik erabiliko dut. Mire, simplemente por decirle una cosa. Y en eso hay una diferencia bastante grande entre ustedes y nosotros. Yo he dicho que las personas que están en el patronato de la Fundación Kutxa no son representantes de los partidos políticos, lo cual no quiere decir que no sean nombrados a propuesta de. Pero no son representantes de partidos políticos y no actúan y no deberían actuar a mandato de partidos políticos, sino a reflexiones que se hacen en la propia Fundación y en el propio patronato, y eso es lo que yo respeto. Claro, yo ya entiendo que el Partido Popular sea incapaz de entender absolutamente esto que yo digo, porque en su forma de actuar, cuando ha nombrado cargos en otras cajas de ahorros que han tenido un futuro bastante desastroso, o nombra magistrados del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, siempre los considera representantes del Partido Popular. Pero es que los demás no somos como ustedes. Por eso vamos a votar que no. Eskerrik asko, eta bozketara pasatuko gera. Lehenengo Elkarrekin Donostiak aurkezten duen zuzenketa, horren aldeko botoak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, talde sozialista jeltzaleak, ez da onartzen, eta PPk ere bai, kontra, eta orain talde popularrak aurkezten duen mozioaren aldeko botoak, puntuka barkatu, 3 puntu dira, bai. Lehenengo puntuari aldeko botoak, EH Bildu Elkarrekin Donostia talde popularrak, kontrakoak, talde sozialista jeltzaleak, ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botoak,
aurreko berdinak, kontrakoak, ez da onartzen, 3. puntuari aldeko botoak, talde popularrak, kontrakoak, EH Bildu, Jeltzaleak, Sozialistak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, ez da onartzen. Beraz, mozioa ez da onartua izan eta hurrengo puntura pasatu. Barkatu, ez de jaso bozketa, EH Bildukoa. Baina EH Bildu, konturatu nahi zelako. 3. kontra botatu dio. Bai. Bai. 9. puntua, mozioa arrunta, EH Bilduko Reyes Carrerek aurkeztua, Lurralde buseko BU05 linearen eta Euskotreneko errekalde geltokiaren arteko intermodalitatea dela eta. Asunto número 9. Moción ordinaria presentada por el Grupo EH Bildu con motivo de la intermodalidad entre la línea BU05 del Lurralde Bus y la estación de Errekalde de Euskotren. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta a la Diputación Foral de Guipúzcoa a la creación, junto con el Ayuntamiento de San Sebastián, de una parada adecuada y segura para garantizar una intermodalidad de calidad entre la estación de Euskotren del barrio de Errekalde y la línea B05 Burunsaldea de Lurralde. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, bueno, mozioa aurkeztu aurretik lehenengo gure elkartasuna udallangileei uste gaur ikusiko ditugula bata besteren atzetik eta hilabete ditugula hemen beraien lanpostu eta lan balditzengatik borrokan. Bueno, hori horrela izan da, hau berriro ekartzen dugu Lurralde buseko geltoki bat, pleno ontara, udalbatza ontara, baina hontan, kasu hontan eduguna intermodalitatea sustatu. Hau da, ekartzen dugun adibidea da Buruntzaldea BU05 linea, Euskotrenek Errekalde auzoan duen geltokitik oso gertu pasatzen dela, ez? Eta linea honek gaur egun ez daukala geralekurik bertan, azkenean autobusa eta tren arteko intermodalitatea sustatzeko. Uztailaren batean sartu zen makina berria, leheno G2 linea zen, orain BU05 linea dena, leheno zeukan geltokia gehi bi bat irubi errepidean, Errekalde hiribideko 21. zenbakian, ez? Eta leheno hitz egin degula segurtasunei buruz, geltoki honek ez zituen segurtasun neurriak bermatzen eta gabezi asko zituen. Eta uztailaren batetik aurrera sartu zenean makina berria, erabaki zen geltoki hori segurtasun neurriak ez zituen ez bermatzen bertan bera uztea, eta geltoki berria jarri zuten oraindik eta urrutiago. Eta orduan, honek egin du azkenean autobusa eta tren arteko intermodalitatea hori zailagoa izatea, ez? Azkenean, orain jarri den geltoki hori jarri da Euskotreneko geltokitik 750 metrotara, azkenean kalkulatu gu eta 10 minutu behar dira batetik bestera eta kontuta aukita ez, Errekalden zenolako trafikoa dagoen. Orduan, gure asmoa da mozionekin, eta leheno Marisolek esan du ere, azkenean udala eta foru aldundiaren artean elkarlan bat sustatzea, alden guztietan eta erabiltzailearen onurarako intermodalitatea sustatzeko, autobusa eta trenaren artean, eta azkenean badakigu orain eskatzen ari gean geltoki horren inguruan bidegorri bat egin dela, lan batzuk egin direla, eta izugarrizko pena iruditzen zaigu, lako lanak egiten direnean, ez kontuan hartzea, zer nolako mugikortasuna dagoen inguruan, eta egin zirenean lan horiek, ez kontuan hartzea behartzela geltoki bat, autobus geltoki bat tren horren ondoan. Jakin dezazuen guk ere mozio hau ekartzen dugun bezala, foru aldundian ere registratu degula mozio hau, eta hortaz gure asmoa da azkenean bai hemen eta bai Gipuzkoako foru aldundian honekin aurrera ateratzea, jarraitzea, eta intermodalitatea sustatuko duen geltoki hori iramatea Errekaldeko auzora. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostia. Bai, eskerrik asko. Lehenik eta behin guk ere bai, udal langilei ongi etorria eman nahi diegu, eta noski erabat ados gaude. Lanpostu publikoen privatizaziorik ez, eta lanpostuen suntxiketarik ez. Beraz, zuen alde eta mesedetan arituko gara. Mozio honi buruz, lehenik eta behin esan behar dugu guretzat funtsezkoa
dela intermodalitatea ahalik eta gehien indartzea garraio publikoa eta mugikortasun iraunkorra sustatzearekin zerikusia duen guztian. Askotan, garraio publikoko lineak beren mugak dituzte eremu guztietara iristen den zerbitzu bat eskaintzeko orduan. Eta hain zuzen ere, intermodalitate hori bultzatzeak eragiten du garraio publikoen sarea haztea eta garraio pribatuaren aurrean gero eta lehiakorrago bihurtzea. Pausoak eman dira, baina batzuetan kosta egiten da transbordoekin zerikusia duen guztian gertatzen den bezala. Baina egindakoa gutxietsi gabe, ziur aski urrats asko falta dira oraindik egiteko. Eta baliteke inoiz amaitzen ez den bide bat izatea, baina beti daude hobetu daitezkeen gauzak. En cualquier caso, y yendo al tema en concreto de la moción, que es el movimiento de esta parada de Lurraldebus, pues la verdad es que además es una demanda de la gente que está viviendo en la zona, es una zona de mucho tráfico y de mucho tránsito y que desde luego dar un paso en la intermodalidad ayudaría, como hay otros pasos que se están dando además en esa zona para que el tránsito sea mucho más fluido, seguro y que además suceda en las condiciones óptimas. Por tanto, yo además como vecina también de esa zona creo que es necesario, que es muy importante que esa intermodalidad se dé. Creemos que potenciar la intermodalidad también es una forma de potenciar el transporte público y de mejorar el servicio y, como no, después de haber dicho esto, vamos a votar a favor de esta moción. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko. Evidentemente votaremos a favor de la propuesta, sobre todo porque se habla una vez más de la intermodalidad y el ejemplo que se pone además es muy gráfico. Al final la intermodalidad requiere un plan integral en el que se integran varias formas de movilidad o varios puntos que influyen en la movilidad, que lo hemos dicho más de una vez. El tren o el topo, las bicis, los autobuses, los parking disuasorios, las peatonalizaciones. Pero esto demuestra una vez más que se sigue viendo, no solo en el ayuntamiento, sino también, bueno, principalmente en el ayuntamiento, pero también en la Diputación, se sigue viendo todo por separado porque no hay precisamente ese trabajo en conjunto. Y que hay más esfuerzos en prohibir o en entorpecer que en optimizar la movilidad y precisamente optimizando la movilidad se facilita a la gente o se convence a la gente, sin necesidad de prohibir, se convence a la gente de que utilice el transporte público. Por lo tanto, evidentemente votaremos a favor. Creo que es la primera de muchas actuaciones que se tienen que hacer en cuanto a intermodalidad y, por desgracia, demuestra una vez más la poca visión que se tiene en cuanto a integrar todas las vías de movilidad de la ciudad. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde sozialistak, bai? Bai, aurrekoan aipatu dugun arira, elkarlanari eustea ezinbestekoa deritzogu eta gainea era egokiena dela uste dugu garraio publikoak dituen erronkak eta erabilera bultzatzeko politikak sustatzeko eta garatzeko. Beraz, baiezko emango diogu mozio honi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Sí, digo que nosotros también vamos a votar a favor y además ponemos encima de la mesa que el proyecto de la boulevarización que se está haciendo en Añorga ya contempla un sitio, por lo menos fue aportación de movilidad, una ubicación de una parada acompañada de marquesina, en este caso sí, y acompañada de una pantalla en las que informan de los tiempos de llegada de los autobuses. Así que votaremos que sí. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda Bilduk. Bueno, eskertzekoa da azkenean ados jartzea denak eta nik ustet argi gelditu dena hori dela, ez? Bat, intermodalitatea sustatu behar dugu, bai tren autobusa, de bizi baldin bada ere, eta honek egingo dula
mugikortasun jasangarri baten aldeko apostua, garraio publikoa indartzea, eta benetan horretan sinisten baldin badezue, horretan eragin behar dezuela. Eta nola ez, Gipuzkoako Foru Aldundia eta udalaren arteko elkarlan batean izan dedin, eta ez bata besteari pelota pasatzerena. Horixe, eskerrik asko. Bai, zuri, gobernuak ez du pizteko txanda erabiliko, beraz, bozkatzera pasatuko ginateke zuzenean, mozio honen aldeko botuak, konturatu dian, bai, aho batez. Bale. Eskerrik asko, honekin eguneko gai zerrendako puntuak amaitu ditugu, eta orain kontrol mozioetara pasatuko gera, eta deno bozeramalei eskatu diet 3. eta 5. izango diratekenak azkenak tratatzeko, eta horrela egingo dugu, baina lehenengoarekin hasiko ginateke. Lehenengo kontrol mozioa, Jorge Mota Iglesias talde popularreko zinegotziak aurkeztua, hiriko eraikin eta dendetan egindako grafitiak eta pintadak garbitzea delata. Jorge Mota Iglesias, concejal del Grupo Popular, presenta moción de control sobre la retirada de los grafitis y pintadas en los edificios y comercios de la ciudad. Talde Popularraren txanda. Gracias, señor presidente. Las pintadas y los grafitis inundan las calles de San Sebastián. Persianas de comercios, fachadas de edificios, parques, bancos, no hay nada que se libre a esta plaga. Tenemos un serio problema. No hablamos aquí de murales artísticos. Hablamos de una costumbre vandálica, la del tangain, las pintadas, firmas y garabatos que emborronan y ensucian fachadas, persianas de comercio, mobiliario urbano, trenes, furgonetas y cualquier superficie vertical. Con este problema se está quebrantando el derecho de los ciudadanos a tener las fachadas de sus casas y de sus negocios como consideren adecuado dentro de las normas establecidas. La ordenanza municipal sobre el civismo, el uso y la limpieza en la vía pública y la protección del paisaje urbano, en su artículo número 3, recoge lo siguiente. El Ayuntamiento ejercerá el control e inspección del estado de limpieza de todos estos elementos privados y requerirá a los responsables para su limpieza, de acuerdo con las instrucciones que al efecto dicten los servicios municipales. Y en su artículo número 4 dice: los propietarios de los locales comerciales adecuarán sus fachadas en cuanto a ornato, mantenimiento y características de edificación de acuerdo con las especificaciones que a tal fin establezca la ordenanza de edificación. Es decir, el Ayuntamiento obliga a los propietarios a pagar de su dinero para mantener limpias sus fachadas, las persianas de los comercios, sus propiedades privadas y comunes y cualquier superficie vertical privada bajo sanción en caso de no hacerlo. No sufren el vandalismo, no solo sufren el vandalismo, sino también las consecuencias económicas del mismo, pero los propietarios se han cansado de pagar para que limpien sus propiedades. En otras ocasiones ya hemos propuesto tomar medidas correctoras contra el vandalismo, aplicar sanciones que puedan pagar los infractores o, en caso de no poderlo hacer, trabajos de limpieza y tareas en beneficios de la comunidad. Creemos que no sería muy difícil localizar a los infractores, ya que lo que suelen pintar es su propia firma y el alcalde debiera de dar instrucciones a la policía municipal para actuar. Consideramos conveniente crear una brigada permanente para la limpieza de todas las pintadas, firmas y garabatos que emborronan las fachadas, locales, puertas de garaje, mobiliario urbano y cualquier superficie vertical, sean o no privadas, sin que tenga repercusión económica en los afectados. Tras una llamada de la comunidad o comerciante afectado solicitando la retirada de dichas pintadas o grafitis. El Ayuntamiento debiera actuar para mantener la ciudad limpia, igual que hacen con los edificios municipales. Por estos motivos presentamos la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al equipo de Gobierno a crear una brigada permanente de limpieza de grafitis y pintadas destinadas a actuar tanto en los edificios públicos como en la propiedad privada. Eskerrik asko. A ver, bai, eskerrik asko. Mesedez, hitz egiten dutenean isiltasuna gordetzea eskatuko dizuet, bai? Por favor, a los que estáis presentes en el Pleno, mientras hablan los portavoces, os pido que permanezcáis en silencio. Ahí. Elkarrekin. A ver si no se puede. A ver, talde sozialistak. Ahí. A ver, mesedez isiltasuna.
Bai, batzordean gure ustez argi geratu zen udalak, Donostiako udalak, badituela Alderdi Popularrak eskatzen dituen brigadak. Ez bat, 2 ditu. Creo que en la comisión el delegado explicó perfectamente que este Ayuntamiento de San Sebastián no es que tenga una brigada, es que tiene 2 permanentes que actúan todos los días, mañana y tarde, y que han eliminado más de 1000 grafitis de las calles hasta el mes de agosto. Y los elimina en los ámbitos en los que tiene competencia para eliminarlos, que es en el mobiliario público, en los edificios públicos, pero no en las propiedades privadas. La normativa no ampara esa actuación y lo que hace este ayuntamiento es lo que tiene que hacer, limpiar lo que le corresponde, que son los bienes. A ver, mesedez. A ver. Eskatu berri zuet, errespetuagatik besterik ez baldin bada hitz egiten duenari errespetuagatik isiltasunean egotea, mesedez. Bai, Marisol, jarraitu bai. Bai. En el servicio de limpieza viaria existen, como digo, 2 brigadas destinadas a la eliminación de pintadas y grafitis, equipadas con 2 furgones hidrolimpiadores. Y al día limpian o intervienen en más de 5 ocasiones al día. Y toda esta información ya se dio en la comisión. Este ayuntamiento está como los grupos seguro del ayuntamiento, este equipo de gobierno, claro que está preocupado por la proliferación de grafitis y por las actitudes incívicas, porque esto no es más que una actitud incívica, esto no tiene nada que ver con el arte urbano de los grafitis, no tiene nada que ver. Y estamos preocupados, pero también actuamos y la Guardia Municipal hace su labor. Y en lo que va de año, pues han sido detenidos cerca de 44 grafiteros, a los que se les imponen multas que pueden llegar hasta los 600 euros o actuaciones de reeducación o que vayan en favor de la comunidad. En ese sentido, no estamos con las manos quietas y se actúa cuando se tiene que actuar. Lo que pasa que todos vemos que las actuaciones incívicas están proliferando cada vez más en esta ciudad y pondremos en marcha campañas también de concienciación, que es lo que hay que hacer. Pero, insisto, brigada no solo una, sino 2, y actúan todos los días, mañana y tarde. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. A ver, repito, solo, aunque sea por consideración a quien interviene, pido que por favor se mantenga silencio. Esto es... No sé, pero bueno. EH Bildu taldeari dagokio txanda. Bai, egun on guztiei, eta eskerrik asko. Mozioak brigada bat sortzea proposatzen du, eta langile hauen aurretikan brigadetako langileak eduki ditugu, orduan lehenengo hitzak ere bai, langileentzat doazte, bai. Bueno, gu abstenitu egingo gera, ez proposatzen denarekin aurka gaudelako. Bale. Iruditzen zaigu gainera gauza interesgarri batzuk edo zirrikitu interesgarri batzuk edo planteatu daitezkela, guk ere bagenekien brigada bat existitzen dela, subkontratatutako enpresa batzuk ere lanean aritzen dira, lan honetan FCC kasu, eta momentu batan interesgarria izango litzateke horrelako zeregin bat, benetan sistema publikoaren eskuera bat geldituko balitz, bai? Baina uste dugu ez duela hau Alderdi Popularrak proposatzen eta beraz esan bezala abstenitu egingo gara.
Oso ondo, eskerrik asko. Talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, talde popularrak izteko. Muchas gracias. Señora Marisol, póngase de acuerdo con su concejal Miguel Ángel Díaz, porque en comisión lo que vino a decir que efectivamente sí limpian los grafitis, pero estrictamente aquellos que hacen alusión a agravios políticos, insultos y apología del terrorismo, pero no la limpieza de los grafitis. Y no actúan ustedes, no actúan. Y entiendo este caso que no actúen, esta pasividad del ayuntamiento de hacer cumplir, y repito, en este caso, la ordenanza municipal sobre civismo a los propietarios que se han visto perjudicados por el vandalismo que algunos ejercen contra la propiedad privada, con las pintadas, firmas y garabatos que emborronan fachadas, persianas de los comercios mobiliarios urbanos, así como cualquier superficie vertical. Y es lógico, no podemos hacerles responsables de este problema vandálico que no han cometido, responsabilizándoles a que limpien sus fachadas locales, etcétera, con el consiguiente gasto económico. Caso de hacerlo, les estaríamos haciendo doblemente víctimas. Estas personas no han cometido el delito de daños. Ellos son las víctimas, los perjudicados. Por eso entiendo y me atrevería a decir que apoyo la pasividad que este ayuntamiento está aplicando a la hora de hacerles cumplir la ordenanza municipal. No debiéramos hacer distinción alguna entre las pintadas efectuadas en los comercios o fachadas de índole privado y en las fachadas de los edificios públicos, pero tristemente se hace. El concejal delegado Miguel Ángel Díaz, en la Comisión de Espacio Público, Obras y Servicios Urbanos, manifestó que existen 2 brigadas de limpieza. Efectivamente, existen 2 brigadas que se encargan de limpiar las pintadas que hacen alusión a agravios políticos, insultos y apología del terrorismo, pero no a la limpieza de los grafitis. Pero estas brigadas sí limpian los grafitis que se realizan en los edificios públicos, no así en los comercios o en fachadas. Pero en lo que no comparto es que se nos diga que no se limpian los grafitis, como el concejal Miguel Ángel Díaz dijo, para no dejar a estos vándalos zonas más limpias para que sigan pintando. Por esta regla de 3 tampoco debieran de sustituir las bombillas fundidas de las farolas, ya que se volverán a fundir, o podar los setos, las ramas de los árboles, ya que volverán a crecer, o pintar las barandillas, ya que volverán a oxidarse, etcétera. Debemos de mantener una ciudad limpia de pintadas o grafitis. Termino. Para eso es necesario crear una brigada permanente de limpieza de grafitis y destinada a actuar tanto en los edificios públicos con las propiedades privadas, o subsidiariamente que se encarguen las 2 brigadas existentes. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri. Gobernuak izteko txanda. O yo me he explicado muy bien, o no se me entiende, que tampoco es complicado con tanto ruido. A ver, lo que dice el señor Díez y lo que digo yo es lo mismo, igual. Se actúa, las 2 brigadas que existen actúan en el ámbito público, en el mobiliario urbano, en los edificios públicos, y solo actúan en el ámbito privado cuando hay pintadas vinculadas a delitos de odio, insultos a partidos políticos, insultos a personas, solo en esos casos, porque son los únicos en los que podemos actuar. O sea que yo me coordino perfectamente con el concejal y es, creo que, usted quien no distingue los ámbitos de actuación que la normativa nos permite. El público es en el que nosotros actuamos y el privado es el que tiene que actuar los propios privados. Y en eso estamos de acuerdo el concejal de mantenimiento urbano, como creo que el resto de corporativos. Esas son las normas que nos hemos dado. Gracias. Eskerrik asko. A ber, beste behin eskatuko dizuet isiltasuna mantentzeko. Beste da zaila baita, dauzkagun puntuen zera egitea, eztabaida egitea. Bozkatzera pasatuko gera, lehenengo mozio hau, mozioaren aldeko botuak. Barkatu. Talde popularrak, kontrako botuak, Elkarrekin Donostia, talde jeltzalea, talde sozialista, abstentzioak, EH Bildu. Eta honen bestez, urrengo...
Bai, barkatu. Boto azalpena Elkarrekin Donostia. Vale, es que ricasco. Simplemente para señalar por qué hemos votado en contra. Hemos votado en contra de la propuesta del Partido Popular porque pretende hacer un mundo, y así han hablado de inundar las calles y plaga las pintadas y grafitis entre arte urbano y pintadas. Creo que no hay una diferencia. No sé si dentro del propio Gobierno tampoco lo hay, pero bueno, tendría que ser importante hacer la distinción, y en todo caso lo que decía es que pretenden hacer un mundo de algo que cuando se produce, y así lo ha corroborado el Gobierno, la concejala delegada, y también se dijo ya en comisión, se procede a actuar, y si hay pintadas que son ofensivas se borran, y ya se ha insistido en que hay dos brigadas que se dedican a ello, y por tanto entendemos que el servicio de limpieza ya cubre esta necesidad y por tanto no es necesario crear ninguna brigada nueva. Y nada más, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Orain urrengo puntura pasatuko ginateke. Bigarren kontrol mozioa, talde popularreko zinegotzi Mikel Lezama Zubeldiak aurkeztua, Amara auzoko enpresak suspertzeko plana delata. Moción de control presentada por Mikel Lezama Zubeldia, concejal del Grupo Popular, en relación con el plan de estímulo empresarial del barrio de Amara. Bueno, a ver, isiltasuna mesedez, talde popularrak dauka hitza. Eskerrik asko. Bueno, Amara, a pesar de ser uno de los barrios más poblados de la ciudad, solo representa el 12% del comercio de la ciudad. Un comercio que va desapareciendo día a día. No tiene más que pasearse por cualquier zona del barrio. Y sabemos que no es un problema exclusivo de Amara, pero por algún barrio tendremos que empezar también. Además, tampoco pedimos nada excepcional, puesto que en el Distrito Este ya se han tomado medidas específicas para el Distrito Este. Además, en el barrio de Amara existe el agravante de que en el año 2015, Paisaje Transversal, por encargo de la Oficina de Fomento, realizó una investigación para profundizar en las causas de cierre de los establecimientos comerciales del barrio Amara y poder realizar un plan de estímulo para revitalizar la zona. Es decir, que se hizo el trabajo, se hizo el estudio, pero nada más, porque no solo no ha mejorado la situación comercial en el barrio de Amara, sino que ha empeorado. Los propios comerciantes del barrio reivindican que las instituciones apuesten por el comercio local, porque un barrio tiene más vida con un comercio atractivo. El comercio tiene que estar al nivel de la gente que busca en Amara servicio, calidad y proximidad. Hay mucha gente que vive en Amara y hay que lograr que compren en Amara. También reclaman el apoyo para que las tiendas que cierran por jubilación u otros motivos tengan continuidad. Que, por cierto, antes han votado también que no a la normativa de las terrazas, pero es que los bares y las terrazas, como bien les he dicho, dan vida también a los barrios, ayudan a hacer vida en el barrio, pero no, como digo, han votado en contra a dar vida al barrio para que los comercios también pudieran tener ese estímulo. No les cuento nada nuevo, pero por eso les pedimos que promuevan un plan completo de estímulo empresarial y reactivación del comercio para el barrio de Amara. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Elkarrekin Donostiaren txanda. Sí, eskerrik asko. Bueno, tal y como ha comentado Mikel, sí que es verdad que esta moción se centra especialmente en el barrio de Amara, pero bueno, no por ello vamos a mostrar nuestro apoyo a esta moción, puesto que consideramos que el pequeño comercio pues ya atravesaba una situación delicada, como sabemos, antes de la pandemia, y el sector requería de medidas concretas que garantizaran su supervivencia frente a grandes centros comerciales. Esta situación la teníamos antes de la pandemia. Desgraciadamente, la COVID-19 ha significado para no pocos comerciantes ciertamente la puntilla de una situación que llevaba arrastrándose desde el 2008, cuando el negocio comenzó a tambalearse. La actividad económica, cultural y social de Donostia durante 2020 se vio seriamente afectada por el confinamiento y el estado de alarma que nos tocó vivir a consecuencia de la pandemia. Actualmente vivimos inmersos en los continuos vaivenes, como sabemos, que la COVID-19 está causando, y las probables restricciones que esto puede conllevar nos hace conscientes de que todavía esta pandemia no ha terminado y de que se empeña en ponernos las cosas difíciles en la recuperación, que en definitiva afecta negativamente a las condiciones de vida de los ciudadanos. Según datos del Barómetro de Economía Urbana del 2020, el PIB de Donostia cayó un 6,8%. Decir unos datos que son importantes respecto al empleo. El paro alcanzó en 2020 8.932 personas, 1.532 más respecto al 2019. Como datos relevantes también señalar el paro femenino, como sabemos, que es una vez más superior al masculino, y que el aumento fundamentalmente entre los sectores de los jóvenes. En lo que se refiere al comercio minorista, el número de establecimientos en la ciudad vuelve a reducirse, lo que se traduce en la pérdida de establecimientos y de empleo.
Así, en 2020 son 2.500 los establecimientos minoristas presentes en la ciudad, 122 menos que el ejercicio previo. Concretamente, Amaraberri, con 305, refleja una notable disminución de su red minorista y pierde 22. Un dato a destacar es que el comercio electrónico, como sabemos, ha aumentado mucho y el pequeño comercio se resiente considerablemente, puesto que es imposible competir en igualdad de condiciones frente a gigantes como Amazon, que no juegan con las mismas reglas. La Asociación de Vecinos de Amaraberri nos han trasladado sus demandas para el barrio y pusieron el acento en la reurbanización de Felipe IV como elemento importante de revitalización del barrio. En lo que se refiere al comercio de proximidad, esta zona requiere de una atención y unos esfuerzos dirigidos a promocionar de manera decidida este ámbito. Es primordial fortalecer el comercio en cada barrio, que una vecina y un vecino consuman el barrio, no tanto en el centro. Que los bonos reviertan en los barrios. Las asociaciones nos han trasladado su sentir en este sentido, demandando un plan de reactivación del ámbito de Felipe IV y de esta manera lo expresamos. Desde nuestro grupo municipal creemos que es necesario, de la misma manera, revitalizar los distintos barrios de la ciudad y realizar estudios sobre la situación del comercio minorista en las distintas zonas, atendiendo a sus particularidades para poder aplicar soluciones efectivas y ayudas en este sentido. Nuestro grupo municipal ha incluido una partida destinada a la reurbanización de Felipe IV para que las necesidades reales de los barrios se vean reflejadas en el presupuesto para el 2022. Y por ello vamos a votar a favor de esta moción, no sin resaltar encarecidamente que se haga este estudio en todos los barrios, en los diferentes barrios de la ciudad, para que haya una cohesión social entre todos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Talde sozialistaren txanda. Bai. Bueno, jakin da, gobernu honek eta pleno honek tokiko merkataritzaren alde egiten ari den esfortzua prek dela eta 23 milioi euroko diru laguntzak eta politikak martxan jarri ditugula tokiko merkataritzaren eta ostalaritzaren alde, nik usten dut alderdi popularrak eman duen enfokea ez dela egokia. El comercio minorista de Amara tiene los mismos problemas que tiene el comercio minorista del centro, de Gros, los mismos problemas que tiene el comercio minorista de Madrid, de Almendralejo o de Barcelona. Y son problemas estructurales, agravados por la pandemia, que igual quizá nos hemos olvidado de que hay una pandemia también, ¿no? Y en ese sentido... Marisol, txoin. Nik uste dut, evidentea da baldintza hauetan eztabaida mantentzea ezinezkoa dela, eta beraz eten egingo dugu denoa. Une batez, baldintzak eman arte. Zenbat denbora zehaztu behar duzu? Ez dakit berriz baldintzak ematen diran arte. Baina hemen zaudete? Jendeak nahi baldin badu mugitu, ez dago eragozpenik. Ez que atera behar baldin baduzu, zehaztu beharko zenuke. Ez dela bisatu? Bozera maileekin momentu bat hitz egiteri baldin badago.
Alkate jauna, uste dut jarraitzeko momentuan gaudela. Bueno, erabat, pixka bat irtetzen badin badira eta atea izteko modurik badin badego, hobe entzungo genuke gure... Ja, baina ez dakit irizpidea da izango dan ona plenoa ustutzea, hau da, jendea jotearena. Mogitzen ari dira eta nik bakarrik eskatuko dut aldanean atea izteko, kanpoan dagoen zarata ez dadin sartu. Bueno, nik uste gure jarduna jarraitzeko momentuan dela. Bueno, mesedez, bertan zaudetenei eskatuko dizuet isiltasuna mantentzeko, plenoari ekingo diogudako berriro. Mesedez. Eta isiltasunik. Mesedez. Modu formalean eskatzen dugu mesedez jarraitzea plenoa. Agian ohitura falta da jendea dagolako, baina nik uste... Ez, baina zarata da... Bueno, baina eske zoritxarrez normalean ez dago jendea, orduan, ohitu egin beharko gara. Bai, ez, jendea egotea ondo dago, baina mesedez, eztabaida edukia dizateko isiltasuna eskatzen dut. Nik uste moldatu egin beharko ginatekela. Está bien que haya gente, pero está bien que la gente que viene respete los usos y costumbres. Por favor, para que podamos retomar el debate. Bueno. Nik uste ez daudela inorri errespetua faltatzen eta berriro... horrela jarraitu dezakegula plenoarekin. Bai. Baina, nik ulertzen dut zuek baldintza egokietan eztabaidatzeko gaitasuna izan behar. Hau ez da... Bueno, nik uste honek ez duela baldintzarik betetzen eta eten egiten dut ordu betez. Ez, baina guk hortan ez gaude inungo, ez gaude adoz, jendeari entzun egin behar. Ez gaude adoz, erabaki horrekin.
Bueno, ekin egingo diogu plenoari berriro, eta bigarren kontrol mozioan geunden, talde sozialistaren txandarekin, hitz egiten ari zen Marisol Garmendia, eta falta zaigu, pentsatzen dut oraintxe etorriko dela. Hitza txanda erabiltzen ari izan zinegotziari emango diot txanda, hasierako denboratik, egia esan, hasieratik zaila izan delako esku hartzea entzutea. Marisol? Bai, eskerrik asko. Bai, hasiko naiz berriro. Decía que quiero reivindicar el enorme esfuerzo que está haciendo este Gobierno municipal y en conjunto todo el Ayuntamiento de San Sebastián por reactivar uno de los sectores fundamentales de nuestra ciudad, como es el pequeño comercio local. Hemos puesto en marcha 2 planes de reactivación económica con más de 23 millones de euros en ayudas directas, en diferentes líneas de subvenciones que han beneficiado a todo el comercio donostiarra, también al comercio de Amara. Este mismo año hemos hecho un esfuerzo que ha sido muy bien acogido por los comerciantes y los hosteleros, de 1 millón de euros en bonos de consumo que también se han beneficiado los comerciantes de Amara. Hemos puesto en marcha una plataforma de venta online del comercio local donostiarra, una de las primeras que se ha puesto en marcha en España y que está funcionando y que también tienen representantes del comercio local de los diferentes barrios y también en el barrio de Amara. Y estamos apostando por la reactivación del pequeño comercio local en todos los barrios, también en Amara, con actuaciones urbanísticas, por ejemplo, de mejora del entorno, como en Sancho el Sabio, que el comercio local de esa calle está encantado y se ha visto muy beneficiado por la mejora de la urbanización de la zona. Íbamos a urbanizar o reurbanizar la otra acera. Hemos reurbanizado Isabel II, que también la actividad comercial y hostelera se ha visto beneficiada, con lo cual también en Amara estamos haciendo actuaciones y proyectos que están beneficiando al pequeño comercio de Amara. Y usted ha hecho referencia al Distrito Oeste. Y es verdad que tenemos políticas y medidas complementarias de apoyo al pequeño comercio local en el Distrito Oeste, porque las condiciones de vida en el Distrito Oeste y en Amara no son las mismas, porque en el Distrito Este hay una tasa de paro superior a la que hay en Amara. En Altza, por ejemplo, es del 12,4 y en Amara es del 9,5, 3 puntos menor, que se acerca a la media donostiarra. Y la renta familiar
también es diferente. Por eso, frente a una renta media de 30.000 euros en Alza, en Amara tienen una renta de 41.000 euros y entendemos que las campañas que estamos haciendo para favorecer al pequeño comercio local y a los vecinos y vecinas de Alza con bonos suplementarios están absolutamente justificadas también, porque intentamos ayudar a quien más lo necesita y en este caso el distrito este tiene más necesidades que el comercio de Amara. En cualquier caso, insisto que las campañas que estamos haciendo de reactivación económica del pequeño comercio local están beneficiando también a Amara. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak bai. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Aurreratzea, Alderdi Popularrak aurkeztu duen mozioari baiezkoa emango diogula. Nik uste Martak Elkarrekin Donostiako ordezkariak oso ongi azaldu duela, ez? Eta da, pandemia honetan oso agerian gelditu dela batzuk aspalditik esaten ari ginena. Eta da, etorkizuneko erronkei erantzuteko garrantzitsua izango dela tokikoa eta gertukoa izango den ekonomia sendo bat edukitzea. Eta zentzu honetan ulertzen dugu auzoetako komertzio txikiak ekonomia horretan bere ekarpen handia egiten duela, ez? Bai, aldeko bozka emango dugu, eta aldeko bozka emango genuke halako planteamenduak edo proposamenak auzo guztietan egingo bagenituzke. Berriro diot, ulertzen dugulako auzoa bera eskala ezin aproposagoa dela etorkizuneko erronkei erantzuteko. Dena den, bain nahi genuen gauza bat esan, Marisolek aipatu du, plenoa eten aurretik eta baita orain ere, udal gobernuak komertzio txikiaren aldeko lan izugarria egiten duela. Ez du bukatzen lan hori egiten duenik, baina uste dugu erabakiak hartzeko garaia dela. Azkenengo asteetan, hiria bete zaigu revolution dioten afixa eta kartelez bete zaigu. Eta iruditzen zaigu, bai, komertzio txikiaren egoera hobetzeko egiazko iraultza bat eman barrela, baina ez revolution edo iraultza bat Garbera bezalako zentro erraldoietan, baizik eta benetan mozionek ekartzen duen gaiari dagokionean. Eta batez ere, erabakiak hartzeko garaia da, bai bat eta bai beste inkompatibleak direlako. Eta ez baldin bagera horretaz hartu, komertzio txikiaren alde egiten dugun lan guztia, fondori gabeko zaku batean eroiko da, jarraitzen baldin badugu Garbera bezalako zentro erraldoiak babesten. Horixe. Eskerrik asko, deno aurreratu egin naiz, talde jeltzaleak ez da hitzik hartuko esaterakoan, orain izteko txanda talde Popularrak. Eskerrik asko, lehenik eta bain eskerrak eman baiezkoa bozkatuko duzun hori. Marisol, no pongo en duda, de hecho, ha sacado usted los datos y efectivamente se han hecho esfuerzos para el pequeño comercio en plena crisis, efectivamente, del COVID. Lo que estamos diciendo es que no ha sido suficiente. No estamos diciendo que no se hayan hecho. Estamos intentando sumar más aún a ese esfuerzo. Y si no, dígaselo, es cierto que a los que se han podido salvar seguramente se habrían salvado menos sin ese esfuerzo, pero estamos diciendo que aún se pueden salvar más. Si no, dígaselo a los comerciantes bien de Arco o de Amara que están teniendo que cerrar por diversos motivos. Y yo le he puesto el ejemplo no de Alza, sino del distrito de Este, al completo. Le he puesto el ejemplo simplemente para decir que no siempre tiene por qué hacerse una actuación a nivel completo en San Sebastián, sino que se puede hacer, en este caso, por distrito. En ningún momento los estoy contraponiendo el uno con el otro. Simplemente digo, oye, se sienta precedente con el distrito este, ¿por qué no se va a poder hacer por barrios? Cuando además usted ha admitido en su propia intervención que cada barrio tiene una casuística diferente. Por lo tanto, qué mejor que actuar en cada barrio con sus casuísticas para hacer mucho más eficiente todo ese esfuerzo que, como bien ha dicho, se está haciendo. Y listo, eskerrik asko. Eskerrik asko, zaki gobernuak izteko txanda erabili nahi duen, ez? Horrela izanik, bozkatzera pasatuko ginateke, mozioaren aldeko botuak, talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, Bilduk, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, ez da mozioa onartzen, eta urrenkera mantendu egingo dugu.
Ibabe jauna etorri da, eta beraz hurrengo moziora pasatuko ginateke. Hirugarren kontrol mozioa, PP taldeko Borja Corominas Fisasek aurkeztua, egia auzoan segurtasunik ez da areagotzen ari dela eta. Moción de control que presenta Borja Corominas Fisas, portavoz del Grupo Popular, en relación con la creciente inseguridad en el barrio de Guía. Bai, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, Akate jauna. Bueno, desde que se inició la legislatura hemos presentado 11 iniciativas a este pleno para tratar de dar respuesta a una de las preocupaciones más acuciantes de muchos donostiarras, ¿no? Y es la creciente inseguridad en la ciudad. La respuesta ha sido siempre la misma, que mentíamos, que exagerábamos, que éramos alarmistas. La primera interpelación la presentamos en julio del 2019, la última hoy mismo. El 24 de agosto de este año le envié una carta al alcalde pidiéndole que el ayuntamiento se personara como acusación particular contra todo aquel que vandalizara los espacios públicos, que son los espacios de todos, que causara daño reputacional a la ciudad o que atacara a algún policía municipal. Todavía espero una respuesta. Mucho me temo que el ayuntamiento va a seguir haciendo la vista gorda. A día de hoy sale gratis atacar a un policía municipal, agredir a una ertzaina, amedrentar a los donostiarras, atracar con arma blanca a niños y niñas en la ciudad, como pasó hace 2 semanas a un chaval de 13 años que atracaron con una navaja en la calle Yaso para robarle el móvil. Un grupo de inmigrantes lleva meses campando a sus anchas en la zona de Guía, robando en comercios, amenazando a hosteleros, drogándose a la vista de todos, orinando, defecando en portales, amenazando a vecinos y obligando a muchos a permanecer encerrados en sus casas por puro miedo o a salir siempre acompañados. La Plaza Blas de Otero lleva meses sufriendo la indiferencia de este equipo de gobierno. No sé si por incapacidad o por convicción. Y tenemos que dar respuesta a este problema. Una respuesta inmediata para tranquilidad de los vecinos, pero también, y quizás mucho más importante, para tranquilidad de los cientos, miles de inmigrantes que han llegado a su ciudad, a trabajar, a esforzarse, a labrarse un futuro mejor. Muchos de ellos han realizado una travesía física y vital que no podemos ni llegar a imaginar. Y no delinquen, no roban, se integran con ilusión y con compromiso. La inmigración no es un delito. No hay una relación directa entre inmigración y delincuencia. No hay una relación directa entre exclusión social y delincuencia. Los que delinquen lo hacen porque quieren, porque toman esa decisión y son responsables de haberla tomado. La inmensa mayoría la rechazan y es por esa inmensa mayoría de inmigrantes comprometidos con su futuro, con el futuro de esta que ya es su tierra, que debemos localizar, detener y, si es necesario, expulsar a los pocos que ponen en jaque el compromiso de tantos. Los que muy alegremente llaman xenófobos a los vecinos de Guía y San Sebastián, que llevan años denunciando esta situación, deberían mirarse al espejo y preguntarse qué estamos haciendo mal. Y si quieren una respuesta más corta, yo les aconsejo que se pregunten qué estamos haciendo bien. Gracias. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiaren txanda. Mila esker, balenik eta behin nire babesa eta nire solidaritatea noski egiako bizilagunei, porque, por supuesto, el derecho a la tranquilidad y al descanso y a no ser sobresaltadas, pues es fundamental, ¿no? Además, quiero decir que yo misma he sido hurtada de mi mochila recientemente y entiendo perfectamente y, además, comparto algunas inquietudes de los vecinos. Pero una vez dicho esto, nos encontramos con que el portavoz del Partido Popular, para evitarse las críticas que puedan acusarle de xenofobia, dice que no hay una relación directa entre inmigración y delitos. Bueno, pues desde luego que no la hay. Yo lo que sí veo una relación directa es entre que el PP presente una moción y que esta moción sea para llenarnos las calles de presencia policial y de control social. Lo que sí hay una relación directa es que el PP aquí nos pide que todos los cuerpos de seguridad del Estado estén presentes, que la Guardia Civil también esté presente y que se nos llene todo, no de ciudadanía, sino de presencia policial y de control social. Pues mire, en eso sí hay una relación directa, desde luego.
¿Cuál es la raíz de esta situación? Porque usted no hace ese análisis. Tenemos a cada vez más personas que ahora mismo están más que nunca en esta ciudad durmiendo en la calle, que no tienen que comer, que la solidaridad de los vecinos está haciendo que coman todas las noches. Y frente a eso, su solución es llenarnos la ciudad de control social y de presencia policial. Esa es la solución. Bueno, pues eso no es una solución, eso es un parche, pero el problema de verdad es este otro que estamos diciendo. Y frente a eso ustedes no plantean ninguna solución. Y yo, desde luego, porque llevamos ya, desde que entramos aquí, toda la legislatura, trayendo el asunto de que tenemos a gente, cada vez más gente, en las calles, durmiendo, sin tener que comer, siendo desalojada, y moción tras moción nuestras propuestas son rechazadas, pues les quiero decir que, desde luego, si no se hace nada, la fractura social cada vez va a ser mayor. Entonces, la solución no es inundar nuestras calles de policía. La solución es, de verdad, poner encima de la mesa los recursos para que esa gente, en muchos casos, no dependa de la caridad de los ciudadanos y para hacer un plan integral de algo que está sucediendo en nuestra ciudad. Y en nuestra ciudad está sucediendo que la gente tiene que tener derecho a tener un techo, una alimentación y que, por supuesto, tiene que tener derecho a plantearse unas condiciones de vida dignas. Y eso es de lo que ustedes no hablan en esta moción. Por tanto, desde luego, nuestro rechazo más contundente a estos planteamientos, que solo son un parche y que responden, una vez más, a los intereses que a ustedes les mueven y, evidentemente, pedirle una vez más, y además así lo hemos hecho en los presupuestos, a este Gobierno municipal que no mire para otro lado con este tipo de situaciones, porque esto cada vez va a más y necesitamos soluciones para que todas las personas que habitamos en Donostia podamos tener una vida digna y podamos salir adelante. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda orain. Bai. Bueno, pues yo creo que el Partido Popular es cada vez más partido populista que popular. Y aborda, como todos los partidos populistas, la realidad de una manera simplista, de una manera que no tiene en cuenta la complejidad de las situaciones. Y lo que está pasando en Eguía es una situación compleja que requiere de soluciones integrales complejas. Desde luego, la solución no es convertir la Plaza Blas de Otero en Fort Apache. Esa no es la solución, ni militarizar Eguía ni San Sebastián. Esa no es la solución simplista a problemas complejos como los que se están abordando. Y son complejos porque estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de inmigrantes, que son personas y seres humanos con sus derechos, también con sus obligaciones. Y este equipo de gobierno sí se está preocupando y actuando, y además por convicción, no sin convicción, sino precisamente por convicción lo está haciendo, no como el Partido Popular. Nosotros estamos allí, hablamos con las asociaciones que están trabajando en ese terreno, estamos reforzando la seguridad, estamos reforzando la iluminación, estamos reforzando los canales de comunicación. Sí, usted, señor Corominas, no ponga esa cara de pasmo porque lo estamos haciendo. Y si en vez de ir 3 días a la semana con su chiringuito allí, estuviera viviendo todos los días allí, se daría cuenta de que hay refuerzo policial. Sí, claro, las 24 horas es imposible, porque no, además, no es Fort Apache, insisto, la Plaza Blas de Otero. Y hemos reforzado la iluminación y los vecinos y vecinas saben y sabemos que hay Guardia Municipal, hay Ertzaina, pero no las 24 horas. Esa no es la solución.
Hay que abordar este asunto desde la complejidad y así lo estamos haciendo. Lo que no vale son fórmulas simplistas y populistas, insisto, para abordar problemas complejos que tienen a personas. Nosotros, desde luego, no somos partidarios del juego del calamar. A todos pasar a cuchillo y entonces ya se terminaron los problemas. Nosotros no somos de eso. Afortunadamente nos diferenciamos de ustedes. Gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, egun on. El Partido Popular nos trae con esta moción de control una estrategia política que habría que desterrar y penalizar, que no es otra que la utilización de hechos puntuales para hacer un discurso xenófobo y racista sobre un colectivo. De esta manera aprovechan una situación de inseguridad coyuntural que han denunciado algunos vecinos y vecinas y hosteleros de Eguía para criminalizar a las personas migrantes sin hogar que se encuentran en las calles del barrio. Entendemos la situación descrita por los vecinos y algunos hosteleros y somos conscientes de que hacen falta medidas que mejoren la seguridad en la zona, pero no vemos en las propuestas del Partido Popular ninguna iniciativa para que las personas sin hogar tengan espacios donde pasar la noche o intentos para aumentar la protección social, estrategias, todas ellas mucho más efectivas en la seguridad ciudadana y en la cohesión social que aumentar la vigilancia policial. Ukaezina da noski arazo bat dagoela, Mandaskoaren Dukearen kalean, Blas de Otero plazan eta Tabakalera inguruan, baina erabat ulergarria da bertako bizilagunen dendarien eta ostalarien kezkaren atzetik diskurso xenofoborik ez egotea. Alde horretatik, Donostiako EH Bilduk elkartasuna adierazten die mehatxuak, eraso fisikoak, irainak edo lapurreta jasan dituzten pertsonei, eta era berean, elkartasun berdina adierazi nahi dugu duintasunez bizitzeko oinarrizko beharrak asetuta ez dituzten herritarrentzat, eta urtebetez pertsona hauei udalak zein foru aldundiak eman beharko lizkioken baliabide sozialak ematen ari diren bolondresei eta elkartei gaur pleno honetan gurekin daudenak. Hau esan da, uste dugu, egian bizi dugun segurtasun eta bizikidetza arazoa ezin dela erabili diskurso xenofobo eta arrazista bat egiteko, eta egoeraren soluzioa herritar guztien premiak asetzea eta eskubide guztiak bermatuz etorriko dela. Y para que la ciudadanía y las personas que están aquí acompañándonos sepan de lo que hablamos, voy a leer algunos fragmentos de la interpelación del señor Corominas, porque hoy he intentado suavizar el discurso, pero lo que está escrito es algo muy claro. Es fácil ver cómo pequeños grupos de personas de origen magrebí acechan en las inmediaciones del pasadizo de Eguía, o frases como acceden a las instalaciones de Tabakalera y la estación de autobuses con total impunidad, pese a sus más que conocidas intenciones de hacerse con lo ajeno. Ya en 2017, la Comisión Europea contra el Racismo incluía en su informe a su compañero Javier Maroto, exalcalde de Gasteiz, por hacer declaraciones racistas, y también a otro líder del Partido Popular catalán, que le sonará de más cerca, Xavier García Albiol, por unir inmigración y delincuencia. En este informe europeo sobre el racismo en España, se recrimina a portavoces de su partido, el Partido Popular, por vincular la pobreza, el desempleo y la falta de seguridad con la llegada de migrantes. Señor Corominas, a este paso va usted a acompañar a sus compañeros en el siguiente informe europeo. Y le preguntamos directamente si no le da vergüenza generalizar y tildar a las personas migrantes, en este caso a las personas magrebíes, que viven, trabajan, estudian y son parte de nuestra ciudadanía donostiarra, aunque no le guste, de delincuentes. ¿Con qué cara y con qué datos se atreve a insinuar que toda persona que entra en Eguía tiene una conocida intención de robar, que acechan a las personas que pasan por Eguía? ¿Le parece responsable realmente que un cargo público haga este tipo de declaraciones, sabiendo que puede tener una repercusión directa en el aumento del discurso xenófobo en la ciudadanía? Por todo ello, votaremos no, un rotundo no a su moción y a este tipo de actitudes que creemos que hay que desterrar de Donostia. Termino recordando que en el caso de Gasteiz, el bloque formado por el Partido Socialista, el PNV y EH Bildu dio fin a este tipo de declaraciones en la ciudad y esperamos que en este caso en Donostia estén a la altura, por lo que estaremos muy atentas al discurso del portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak orain. Bai. Mesedez. Bueno, pues agradezco de antemano, eguerdi on, agradezco de antemano
la atención que me va a prestar mi compañera de H. Bildu. Espero no decepcionarle. Efectivamente, estamos ante una problemática que hay que abordarla desde diferentes prismas, y así se ha dicho por el resto de los intervinientes, o por parte del resto de los intervinientes. Pero la moción del Partido Popular se centra sobre la creciente inseguridad del barrio de Guía. Y es verdad, en la comisión del Grupo Popular hablaba de, como comentaba la señora Duarte, de personas de origen magrebí que acechaban en las inmediaciones a la espera de sustraer las pertenencias de los viandantes, de robos de establecimientos, y allí le contesté claramente lo que le contesté, ¿no? Las estadísticas, en materia de seguridad, que es sobre lo que va la moción, hablan bien a las claras de la evolución del número de intervenciones policiales que se acometen en la zona de Duque de Mandas, Plaza Teresa de Calcuta, Plaza Tocha-Celaya, Plaza Bas de Otero. Son más intervenciones policiales que las que se venían produciendo anteriormente. Esto es un dato real, es así. El número de denuncias, que es diferente, no se ha incrementado ni mucho menos en la misma proporción que el número de intervenciones o de atestados que se han realizado en esa zona. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, en primer lugar, hay una problemática evidente, que la hay, y, en segundo lugar, que la labor preventiva y de actuación llevada a cabo por la Guardia Municipal y la Ertzaintza es tangible por sus resultados, porque si no, no estaríamos teniendo ese incremento tan notable del número de atestados abiertos. Muchas actuaciones, además, son consecuencia de los dispositivos desplegados, tanto con personal uniformado como por agentes de paisano. En segundo lugar, se ve claramente que la tipología de las actuaciones, y así lo he comentado en reiteradas ocasiones, en esa tipología de actuaciones hay un grado de agresividad de las personas, de algunas personas, de las personas que delinquen, que no son todas, son unas pocas, en ese entorno, y es así. Y no voy a engañar y no voy a decir lo que no es. En ese entorno, además, es cierto, se atienden a diferentes personas que tienen necesidades, y se genera una situación, y no lo digo yo, lo estamos trabajando con las propias asociaciones, porque es un problema, pues con un grupo pequeño de esas personas, con un grupo pequeño de personas que se dedican a generar conflictos, robos o peleas. Y hasta ahí es la descripción de la situación. Lo que se pide en la moción. En el primer punto de la moción se pide que se instalen cámaras de vigilancia. En esa zona hay actualmente una gran cantidad de espacios que están monitorizados. Y con la apertura de la pasarela se están colocando más. Pero eso también ha de realizarse con un criterio, como le han comentado mis compañeros, de proporcionalidad. La instalación de cámaras en la vía pública está sometida a unos controles y así ha de estar, y a unas autorizaciones, y así ha de estar. Luego me habla de que se destinen más patrullas de manera permanente. Ya se lo comenté. En este momento es la prioridad que tenemos y en la que estamos, y ahí están las actuaciones que hemos realizado, que solo se pueden explicar si estás presente, si no, no tendríamos esa cantidad de actuaciones. Luego me habla de la mesa de coordinación de seguridad, y ahí hay otras cuestiones que creo que hay que abordar. La mesa de coordinación de seguridad de este ayuntamiento tiene un objetivo, y es el objetivo de establecer y revisar protocolos operativos de los cuerpos de seguridad que forman la Policía Vasca y que tienen potestad en materia de seguridad ciudadana, y esos son la Ertzaintza y la Guardia Municipal, que es la competencia que nos toca gestionar, que es la seguridad ciudadana. Cada uno tiene que trabajar las competencias que gestiona, y creo que es importante repasar la escala de las prioridades y de las competencias de cada cual. La composición de las comisiones de coordinación de la policía en el ámbito local está determinada por un decreto, no por lo que aquí votemos en esta moción. Por lo tanto, no viene al caso. Yo aquí también me pregunto varias cuestiones. Hay un grupo determinado, pequeño, de personas que delinquen de manera habitual, efectivamente. Por lo tanto, son delincuentes. Son detenidos y son puestos a disposición judicial, una y otra vez. A mí me sorprende, como responsable de seguridad, que por la acumulación o por alguna tipología de estos hechos delictivos, esto se siga produciendo de esta manera y no haya otros estamentos que tomen cartas en el asunto. En segundo lugar, me habla de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Hombre, me ha sorprendido, ya podía haberme metido a la Europol y a la Interpol. La verdad, existe una ley orgánica que habla sobre la policía, sobre las competencias, sobre los derechos y las libertades de los extranjeros y sobre la integración social. Y creo que es importante hacerla cumplir. Eskerrik asko. Izteko txanda, talde popularrak. Sí, eskerrik asko. Está claro, señor Ibabe, que para usted la Policía Nacional y Guardia Civil son como el FBI, ¿no? Entiendo. Pero no, son policías que también paga usted, pagamos todos nosotros. Y tienen recursos que pueden poner a usted a disposición. Y las competencias en extranjería son de la Policía Nacional. Lo dejo ahí. Señora Garmendia, usted parece que levita por la ciudad. Que levita. Yo sé que vive usted ahí en la Torre de Atocha, lo sé perfectamente, es vecina de la Plaza Blas de Otero. Y si no levitara por la ciudad, se daría cuenta que la mayoría de las farolas de Plaza Blas de Otero
no se encienden nunca, nunca. Que los vecinos son los que han tenido que pagar la instalación de iluminación en sus edificios para salir de casa con mayor seguridad. Usted lo sabría, si no le evitara. Bildu me llama xenófobo. Bildu, que forma parte de una coalición de partidos dominada por Sortu. Sortu, heredera de HB, brazo político de ETA, que durante tantos años aplaudió, celebró, participó en la persecución, la extorsión y el asesinato de los que pensaban diferente. ¿A cuántos Borja, por favor, no hagas el ridículo, no hagas el ridículo. Sí, xenófobo, sí, el discurso es xenófobo. ¿Cuántos extremeños, andaluces, catalanes, madrileños asesinó a ETA por pensar diferente? Que sí, que sí, no que sí, condenan que eso, es la... señora, Duarte sí, la Andrea xenofobia. Mercedes. Bildu no puede... Ciñete al tema, Borja. No puede dar lecciones de Vergüenza te xenofobia tenía que dar hacer a esas absolutamente declaraciones. nadie. ¿Está visto? La brújula moral de Bildu lleva muchos años, jamás ha funcionado bien. O sea, no me cuentes historias. No me cuentes historias. Bildu La tuya sí. ¿De dónde viene el Partido Popular? No nos vengas con chorros. A ver, alcalde, por favor. Mercedes, Yo he escuchado en silencio a la portavoz de Bildu decir cosas muy graves sobre mí. Bale, a ber, baina nik uste dut... Bueno, ya, bukatu da. Azken finean... Ez badin bazerate gai hemen, bakoitzak dauzkan txandak errespetatzeko... Baina egiten dituen adierazpenak oso grabea dira gurekiko. Ere beste gauza batzuk esan dituzute, eta hemen inorek ez du ezer esan. Efectivamente, ez. Nik erretiratzea eskatzen dugu, hitz horiek. Delitotaz ari gara, ¿Puede continuar, señor alcalde? ¿Voy a poder continuar? No, se acabó el tiempo. Es que edozer gauza ez du balio. ¿Se acabó el tiempo? Sí, se ha acabado el tiempo. ¿No puedo continuar con mi intervención? Ha agotado usted el tiempo. Pero que si no me han dejado hablar, me ha dicho usted que me calle. No, he dicho que se ha terminado. Cuando ha llegado a cero, se ha terminado. ¿Ha llegado a cero? Pero si tenía 2 minutos. No, perdone usted, pero estaba ya en uso de la palabra y había hecho gran parte de la intervención. Alcalde, por favor, de verdad. O sea, me parece mire, alucinante el uso partidista... El uso partidista que hace usted de la presidencia de esta Cámara. He sido interrumpido en mi uso legítimo de la palabra. He escuchado en silencio las barbaridades que han dicho varios grupos de la oposición. Bueno, vamos a intentar... Señor Corominas, ¿no está usted en el uso de la palabra? ¿No está usted en el uso de la palabra? Nosotros no vamos a permitir en ningún caso que se nos... A ver, ya. Es una cacicada. Les aviso que si no son ustedes capaces de cumplir el reglamento orgánico de pleno y del orden de las intervenciones, pues tendré que tomar otras medidas. Garmendi Andreak hitza eskatu du. Bueno, izteko txanda dauka gobernu bezala, baina aparte hitza eskatu du. Yo tengo la palabra y además pido el amparo de este presidente de pleno y de este alcalde, porque usted ha desvelado dónde vivo yo. Usted ha desvelado dónde vivo yo y no es la primera vez. Y usted no se da cuenta que aquí, en este país, antes desvelaban quienes vivíamos los pistoleros de ETA. Y usted ha actuado igual. Me está usted poniendo en la diana y estoy hasta, perdónenme, hasta arriba, por no decir otra cosa, de que usted utilice los mismos métodos matonistas de los que hemos estado sufriendo aquí. Usted me ha... Y no es la primera vez que se refiere a mí, a mi vivienda, a mis hábitos, y eso lo hacían los matones de ETA. Eso lo hacían los matones de ETA. Y no pienso consentir que usted vuelva a desvelar cuestiones de mi vida personal aquí. Eso es intolerable y antidemocrático. Antidemocrático, perdónenme. Bueno,
Bueno, se acabó el debate de este punto. Amaitu da, lasaitu mesedez danak. Lasaitu mesedez danak. Yo, al margen de otras intervenciones, en la cuestión relativa a desvelar dónde vive cada uno de los concejales, en esa parte sí que le concedo de amparo a la señora Garmendia porque me parece que no es correcto. Me parece que no es correcto. Y tiene usted razón, alcalde, y tiene usted razón, y pido disculpas por ello. En su intervención previa, la concejala Garmendia ha dicho que ella es vecina de Plaza Blas de Otero y por eso me he concedido la licencia. Ha dicho eso y está en el acta. Y le pido disculpas. Lo que no es aceptable es que se levante la voz de esta manera, se trate a los compañeros de esta manera y se transmita una sensación a la ciudadanía que no es la yo creo que en esto contribuyen bastantes portavoces, desgraciadamente, porque aquí entre concejales, en general, siempre nos respetamos. Y la imagen que están ustedes lanzando es absolutamente bochornosa. Bueno, hurrengo votaziora pasatuko gera, mesedez isiltasuna. Votaziora pasatuko gera. Garmendia Andreari eman diot, barkatuko diazu. Votaziora pasatuko gera, beraz, mozio honen aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, beste guztiak, ez da onartzen. Puntu hau amaitu da eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Laugarren kontrol mozioa, EH Bildu taldeko zinegotzi Olaia Duarte Lópezek aurkeztua gune estalien beharrari buruzkoa. Moción de control que presenta Olaia Duarte López, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, sobre la necesidad de espacios cubiertos. EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Kontrol mozio honekin Donostiako auzoetan dugun gune estalien beharra ekartzen dugu udalbatzara. Gaur egun Donostian dauden jolas parke guztietatik bakarrik 2 gune estali dituztelako gure hiriko haurrek eta familiek. Edo bat eta erdi hobeto esan da. Robitxuleko gune estalia eta Loiolan dagoen estalki txikia Latxari plazan. 2015-etik aurrera Donostian estaltzea aurreikusten ziren 3 plazetatik bakarra estali zen, eta pandemian bizi izan duguna eta gero, harriduraz jaso dugu 2022ko aurrekontuei begira, gobernuak ez duela azaldu inolako gune estalirik egiteko intentziorik. Gauzak horrela, badirudi beste urte batez ere, hiriak ez duela gune estali bat izateko aukerarik izango. Auzo elkarteek eta gurasoek, behin eta berriro mahai gainean jartzen duten gabezia da hau, eta 2015ean EH Bildu udaltaldeak batzorde bat sortzeko proposamena egin genuen, hain zuzen ere, hiri osoko gune estalien beharrei erantzuteko proposamenak aztertzeko eta lehentasunak zehazteko. Gobernu taldeari une horretan ez zitzaion egokia iruditu lantalde honen sorrera, eta gainera, Plaza Undin zein Groseko Zuberoa plazan aurreikusita zeuden gune estaliak baztertu ditu udal gobernu honek. Hori bai, prentsan dozena bat aldiz iragarri eta gero 2017ko bukatuta egongo zirela 2 proiektuak. Ekialdeko barrutian ere eztabaida hau mahai gainean jarri dute eragileek eta 2022ko Sagastiko plaza estaltzeko prozesu parte hartzailea hasteko eskaera adierazi dute. Azkeneko urteetan, espazio publiko eta irekien beharra areagotu da pandemiarekin eta badirudi etorkizunean ere horrelako guneak beharrezkoak izango direla gure hirian. Hori dela eta eskatzen diogu udal gobernuari mozio honekin, kontuan hartu dezala 2022ko aurrekontuan behar hau eta inbertsio bat egin dezala oraindik garaiz gaudelako, abendura arte denbora du udal gobernuak horrelako zerbait zehazteko aurrekontuan, eta bestetik eskatzen duguna da behingoz batzorde bat sortu dezala gai hauek jorratzeko eta lehentasun batzuk zehazteko gure hirian beste 4 urte gune estalirik gabe ez egoteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bien, la hemeroteca del 23 de mayo de 2017 nos muestra una foto de la Plaza Zuberoa, acompañada de un escrito en el que los medios de comunicación anuncian un espacio y en obras del barrio de Gros va a ser renovado para mejorar su accesibilidad
y sus características como zona de estancia. Se trata de la Plaza Zuberoa, junto al Paseo Colón. Anunciaba en ese momento los medios de comunicación que la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento aprobaba en esa fecha, 23 de mayo de 2017, de forma inicial el plan especial que reordenaría este ámbito, cuyas obras podrían comenzar a finales de año o principios del 2018. El proyecto, dice en la nota también, se pone en cola de otra intervención parecida que el Gobierno municipal diseña en estos momentos, como es la reforma de la Plaza Luis Martín Santos, Plaza Undi, y que, según explicó en ese momento el concejal de Urbanismo, era prioritaria. En el caso de la Plaza de Gros se planteaba aprovechar el objetivo de dotar de un espacio cubierto para disfrute de las familias con niños para poner en valor esta superficie mediante la eliminación de escalones y reordenación de sus elementos. Por tanto, nos hablaban de accesibilidad y de un espacio cubierto en el que además se proponía duplicar el número de encinas para acentuar la presencia de masa arbórea en el entorno. Se hablaba de un presupuesto de 968.000 euros y, según explicaba el concejal en ese momento de Urbanismo, parte de ese dinero también se destinaría a la reforma de la Plaza Luis Martín Santos. En mayo de 2019, 2 años más tarde, el Gobierno municipal abandona el proyecto de Zuberoa, realiza una modificación presupuestaria para destinarlo a la cubrición de Plaza Undi. Pero, de nuevo, otro anuncio en prensa que finalmente no va a materializarse. Llueve sobre mojado, porque cuando no se ejecuta se demora, pasa la legislatura y volvemos a empezar. Volvemos a empezar de cero, como ha ocurrido con el Parque Sorleku, al lado de Cocheras, cuyo proyecto ya había sido diseñado en 2017 y que en estos momentos volvemos a repensar, diseñar, para, quién sabe, si finalmente ejecutar. Desde luego que en los 2 casos anteriores no se ha llegado a dar la materialización del cubrimiento y, evidentemente, la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de espacios al aire libre por los que transitar sin riesgo de contagio, pero, además, dada la climatología de Donostia, es preciso contar con espacios públicos abiertos, pero cubiertos. Entendemos necesario hacer un seguimiento de las actuaciones previstas para que se consigan ejecutar, porque más allá de anuncios en medios, lo que hace falta es que se materialicen. Vivimos en una ciudad en la que muchos días al año el tiempo no acompaña y la necesidad de ocio y esparcimiento para las vecinas es esencial. Por tanto, contar con espacios cubiertos al aire libre donde socializarse es básico, máxime cuando la situación que vivimos requiere de espacios amplios. Por lo tanto, nos parece importante que se pueda aceptar la propuesta que se plantea en la moción para que se apueste por ampliar estos espacios cubiertos en los diferentes barrios de la ciudad, y ello se consigue, evidentemente, con más presupuesto y con un seguimiento a través de un espacio compartido con grupos y ciudadanía para compartir, evidentemente, las necesidades y los planteamientos que tanto colectivos vecinales como comunidades educativas y el propio ayuntamiento puedan compartir. Y, por tanto, vamos a apoyar la iniciativa que se ha presentado. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularraren txanda orain, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak. Bai, eskerrik asko eta eguerdi on guztioi. Sozialista Donostiarrok EH Bilduk aurkeztutako mozioaren 2 puntuen aurka bozkatuko dugu, ez gatozelako bat proposatzen denarekin. Hiriko espazio estalien beharren buruz hitz egiteko, zeri buruz ari garen zehaztu behar dugu aurretik. Estali diren edo estali nahi izan diren espazioetako bakoitzean, eztabaida bizia sortu da, ohi da. Herritarren interes desberdinak ikusarazteko. Estalki batek zor ditzaken erabilerak ere askotarikoak dira. Itzala emateko, euritik babesteko, ariketa fisikoa egiteko, jolasteko, egongela gisa, jaietarako, azoka txikietarako, kultur jardunetarako, eta bar, eta bar. Plaza baten, zatiak estaltzeaz edo guztiz estaltzeaz ere hitz egin dezakegu. Estalkiarinak edo egitura indartsuak behar dituzten estalkiak, edo aldi baterako estalkiak edo behin betirakoak. Une honetan, larratxoko estalkia egiteko dago eta parte hartzeko prozesuak daude edo egingo dira bai Bidebietan, Sagasti ederren, Sorlekun, Amaroko plazetan, espazio horietan estalkia jartzeko beharraz eta horien egokitzapena ere hitz egiteko aukera egongo da. Nunbaiten jarri badira, ikastetxetan izan da. Eta duela gutxi Intxaurrondon ikastola, Amara Berrimorlan zen, ikasbiden eta urten Aitor Konkorrenea eta Zuaiztin ere instalatuko dira. Udalbarnean eskumen honi edo ordenatzen edo bideratzen saiatzen ari gara, ezin baitzaio departamentu bakar bateri
atxiki hiriko espazio estaliei buruzko erabakia. Hasiera batean, honako hauek egon beharko lukete edo zerbait esateko edukiko zuten. Espazio publikoa, mantentze, hirigintza, proiektu eta obrak, herritarren partaidetza, berdintasuna, Donostia kultura, Donostia kiltura, gazteria, kirolak eta bar. Gain honi buruz, udal gobernuaren aurreikuspenik jaso ez izanaren kexari dagokienez esan diezazuket, soilik parte hartze prozesuek zehaztuko dutela hiriko auzoetan behar hori, estalkiak ipini edo ez. Eta udal gobernua konpromiso hartuko duela, behar hori gauzatzeko hala izan behar bada. Horregaitik, hirian estalitako espazio publikoen beharrak aztertzeko eta horren jarraipen egokia egiteko batzorde bat sortzeko beharraren gain, ez dugu ikusten, zinegotzi gisa iritsi bat izan dezakegulako, baina Donostiako sozialistak uste dugu horrelako erabakiak hartzeko modurik onena espazio, proiektu eta hartzaile zehatzean lan egitea dela, interesen eta beharren aniztasunak isla eta kontrastatzea izan dezaketen partaidetza prozesuen bidez. A los socialistas donostiarras nos parece que mejor que crear una nueva comisión para tratar sobre los espacios públicos cubiertos en San Sebastián, es mejor trabajar con espacios, plazas, parques delimitados, con proyectos concretos y mediante procesos de participación que sirvan para escuchar la diversidad de opiniones de los vecinos y vecinas, de las personas usuarias del espacio, y es por todo ello que no vamos a apoyar la moción. Eskerrik asko. Jarraian talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko. Beraz, izteko txanda EH Bildu taldearena. Bai, udal gobernuko delegatuak esaten du gune estalia jartzerako garaian prozesu parte hartzaileak egingo direla noski, horrekin ados gaude eta horregatik proposatzen genuen batzordean bere garaian jaso genuen auzo elkarteetako kideak egon behar zirela bertan eta batzorde ireki bat izan barzela hain zuzen ere auzoen beharrak ezagutzeko eta prozesu parte hartzaile horiek hasieratik bideratzeko. Baina ez gertatzen da, prozesu parte hartzaileetaz hitz egiten diguzue, gero egiten dituzue, egiako kasua buruan daukat, plaza hundiren kasuan, eta azkenean prozesu horretan ateratako emaitza ez da inora burutzen. Eta esango duzu, bai, eske gestionatzeko arazoak izan ditugu, baimen batzuk behar dira, eta ez ditugu lortu. Ja, eske gobernatzeak hori dakar, gestioa egin behar da, eta batzutan gestioa egitea zaila izaten da, baina eske, klaro, gobernatzea ez da bakarrik prentsan argazki ponposoak ateratzea data fiktizioekin lehen Elkarrekin Podemoseko ordezkariak ondo azaldu duen bezala, Zuberoa plazarekin egin zenuten bezala. Eskoletaz ere hitz egin diguzu, noski eskola batzuetan, ikastetxe batzuetan, gune estaliak daude, baino hor ere, badago bidea egiteko eta lana egiteko. Adibidez, zergatik ez da udalak ez du hitz egiten eskolekin gune estali horiek arratsaldeetan erabili ahal izateko, edo jaiegunetan. Uste dugu urtetik urtera udal gobernuak albo batera uzten duen beharra dela, eta horren froga da, 2015-etik egin den gune estali bakarra Bilduren agintalditik datorren proiektu bat izatea. Beraz, insistituko dugu behar hori dago, gure auzo guztietan, gure Donostiako familiek eta aurrek duten behar bada, eta batez ere pandemian ikusi duguna da, espazio publikoen behar ikaragarria dugula hiri honetan, batez ere hemen daukagun eguraldia ikusita. Eskerrik asko. Bai, zuri, izteko txanda gobernuak. Bai. Bai, esplikatzeko garbi eta argi. ¿Por qué no se hace la plaza Martín Santos en Eguía? Pues porque se hace un proceso participativo. El gobierno trató de dar por lo menos cabida y hacer el proceso que la cubierta que se quería hacer en esa plaza, que desde luego era grandísima, pero necesitábamos la autorización de los garajes que estaban abajo, que resulta que tienen propiedad. Y entonces no se pudo hacer porque esa propiedad no quiso ceder al ayuntamiento. ¿Qué hicimos? Aparte de hacer el proyecto, aparte de conseguir el presupuesto, ¿de dónde conseguimos ese presupuesto para Plaza San Martín Santos en Eguía? Pues del de Zuberoa. Dijimos, pues no se va a poder hacer Zuberoa y vamos a hacer la de Martín Santos. Y al final, cuando teníamos el dinero, cuando teníamos el proyecto, pues los vecinos no nos dieron la autorización. Y acabo de recibir una carta o un comunicado en el que dicen que ya da por desistida esta misma petición. Vamos a explicar las cosas por qué no se hacen. Hay gestiones que no podemos hacer en el ayuntamiento. Si quiere, expropiamos y empezamos a hacer más cubiertas.
En las escuelas se pueden utilizar si se les pide permiso, se autoriza y hay una persona que se responsabilice de ese uso. Eso se ha hecho antes y se ha hecho ahora. Y se pueden seguir utilizando. Por lo tanto, espacios hay y se pueden utilizar. Lo que pasa es que hay que seguir una tramitación. Y en este sentido, bueno, pues he oído muchas veces y ahora sabéis de dónde fue una partida presupuestaria porque se fue a otra. Se quitó de una plaza de la de Suberoa para hacer precisamente la de Martín Santos Oñeguía y no pudo ser, porque nos hacía falta que los propietarios de abajo nos dieran el permiso para colocar la cubierta que se pretendía colocar, que no pudo ser. Y ese es el motivo. Entonces, si quieren, empezamos a expropiar parkings, propiedades, y bueno, ya veremos a lo que nos sale cubrir una plaza. Y aparte, otras veces han hecho procesos participativos y después nos han venido más del 80% de los vecinos pidiendo que por favor se quite y se retire. Bueno, pues entonces tratamos de escuchar a todos y buscar la solución más equilibrada. Pero como he dicho, este debate es un debate bastante airoso y caluroso en esta ciudad y seguiremos haciendo y haciéndolo, porque también tenemos interés en seguir avanzando en este tema. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, talde jeltzalea, sozialistak eta talde popularrak, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez? Hurrengo puntura pasatuko gera. 5. kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko zinegotzi zigor etxeburu Urbizuko aurkeztua, udaltzaingoak elkarte bati harrita gaztelaniaz eman ziola eta. Zigor Etxeburua Urbizu, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, presenta moción de control sobre una asociación que ha sido atendida por la Guardia Municipal en castellano. EH Bildu taldearen txanda. Guardia on guztioi. Gertakizunak azaroa hasieran izan ziren, altzan, eta kultur elkarte batek antolatua zuen kultur ekimen baterako harreman egin zuen udaltzaingoarekin, birritan egin ere, bai telefonoz, bai aurrez aurre, eta 2 kasuetan gaztelaniaz egin behar izan zuen, aldian aldiko agenteak ez zuelako gaitasunik euskaraz egiteko. Gaia eraman genuen batzordera eta zinegotziak zuritu zuen gertatutakoa adieraziz badaudela agenteak oraindik gaituta ez daudenak, euskaraz gaituta ez daudenak, urte asko daramatelako udaltzaingoan, eta edonola ere herritarre horiek ez zutela eskatu, ez zutela adierazi harremana euskaraz nahi zutenik. Gure ustez, erabat jarrera pasiboa erakusten ari da udaltzaingoa, eta udaltzaingoa diogunean Donostiako udalaz ari gara, ze langile ez gaituak izatea ez digu balio aitzakia bezala, horrek erakusten duelako aurrikuspenik ez dela egin, ez dela aurreikusi langile horiek jendaurreko zerbitzu bat ematen ariko zirenik. Baina gainera Euskara plangintzari ere bizkar eman zaio. Euskara plangintzak gauza horiek guztiak kontenplatuta ditu eta ez baditu eduki beharko lituzke. Edonola ere kaltea herritarrak pairatu du, berak aukeratutako hizkuntzan ezin izan duelako harreman hori egin. Baina okerrena da ardura herritarrengan jarri duela zinegotziak. Eta gure ustez hori erabat bidegabea da, baina gainera arauaren aurkakoa da. 6. plangintzaldiak udalonek euskara normalizatzeko onartuta daukanak dio argi eta garbi, aurrez aurre edo telefonoz udalera euskaraz jotzen duen herritarrari euskaraz erantzungo zaio. Eta puntu horrek eragiten dio baita udaltzaingoari, baina ez da bete. Ez da bete eta beraz, herritar horrek harreman euskaraz egin zuenak pairatu zuen aurrikuspen eza edo udalak antolatu ez izana zerbitzu hori euskaraz emateko. Eta edonola ere erantzuna, zinegotziak emandako erantzunak edo udal gobernuak emandakoak ez zaigu bidezkoa iruditzen. Hain zuzen ere, baldintza berri bat jarri zaiolako herritarrari euskaraz, harremana euskaraz egin nahi zuen herritarrari, harreman hori euskaraz izateko. Eta hori legeak
agintzen duenetik harago doa. Beraz, horregatik eskatzen diogu udal gobernuari berma dezala betetzen direla edozein aurrez aurreko harremanetan, ahozko harremanetan, bereziki, udalak berak bere buruari jarri dizkion jarraibideak. Zaindu dezala ez gertatzea berriz ere urraketarik, hizkuntza eskubideen urraketarik, udaltzaingoak herritarrekin dituen harremanetan. Eta horretarako egin ditzala egin behar dituen lanen eginkizunen moldaketak. Eta azkenik, eskatzen diogu udal gobernuari harremanetan jar dadila eskubideen urraketa pairatu duen erakundearekin zuzenean azalpenak emateko. Eskerrik asko, Elkarrekin taldeak. Bai, eskerrik asko. Azken demoraldian azaleratzen ari dira, kasu bat baino gehiago, non hiritarrak administrazioetatik gaztelania hutsez egitera behartzen dituzten, beraiek euskarazko harremana nahi dutela adirazi baldute ere, eta hau kasu egitako bada. Kasu honetan oso argi dago, herritarrek euskaraz egin zuten eta erantzuna erderaz jaso zen. Eta gainera guk ez dugu inolaz ere zalantzan jartzen herritarrek euskaraz hitz egiten dietenean administrazioei esplizituki azaldu edo azaldu ez erantzuna ere euskaraz jasotzea nahi dutela. Areta gehiago kontziente izan da hizkuntza gutxitu baten aurrean gaudela, ofiziala dela, eta bai Jaurlaritzan martxan dauden hizkuntza legediek eta bai mozioan bertan zigorrek eta aipatzen zuen ere bai, udaletxe honetan euskararen erabilera normalizatzeko laugarren plangintzak berak adierazten duela eta adierazten dutela argi eta garbi administrazio publikoek hiritargoari azken horien hizkuntza ofizial horietatik aukeratutako edozeini hautatutako hizkuntzan erantzuteko bete beharra dutela. Hizkuntza eskubideen gaian asko du udalak hobetzeko eta nola ez, zer esanik ez, gure babes guztia mozio honi. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, Cartagena. Bueno, yo adelanto que voy a decir cosas que posiblemente no les gusten, así que sí que pido un mínimo decoro parlamentario y que no me interrumpan. Bueno, Sigor, para haber sido ustedes tan malvados, tiene la piel muy fina, ¿no? Hablar de grave vulneración de los derechos humanos, que alguien te hable en euskera, me parece cuanto menos alucinante. Y miren, sí que les voy a dar la razón. En San Sebastián sí hay una corriente claramente xenófoba. Hay, por desgracia, para una mayoría social, para una amplia mayoría social, una xenofobia institucional que divide a los donostiarras en ciudadanos de primera y en ciudadanos de segunda, en función de la lengua que hablen. Si eres euskaldún, podrás acceder a un empleo público. Si no lo eres, olvídate. No podrás siquiera presentarte. Eso sí, te seguirán cobrando los mismos impuestos. Y esto bajo la connivencia e impulso no solo del PNV y de EH Bildu, sino también, y quizás con más empeño, porque no les vayan a acusar de maquetos, del Carrequín Podemos y del Partido Socialista de Euskadi. Todos los que con la mejor voluntad del mundo han votado a estos partidos y no son euskaldunes o no tienen un perfil lingüístico, que sepan que votan a partidos que les consideran ciudadanos de segunda, ciudadanos con menos derechos, ciudadanos impuros que no merecen el honor de poder trabajar para sus conciudadanos, renglones torcidos de Dios. Ustedes consideran merecedor de una moción de control el que la Guardia Municipal se dirija a una asociación en castellano, garantizando en todo momento el derecho de los representantes de la asociación a hablar en euskera. Pero lo verdaderamente grave es que lo que exigen, por muy marciano que pueda parecer, es ley en este ayuntamiento, que entiende el idioma como una imposición, no como una herramienta de comunicación. El Gobierno tuvo que pedir perdón, y pedirá hoy también perdón posiblemente, cuando lo que tendría que hacer es ignorar el fanatismo lingüístico de algunos, mucho me temo que de todos, y apostar por el entendimiento, la fraternidad, la convivencia en cualquier idioma y con cualquier ciudadano. Tras miles de millones de euros invertidos en ingeniería lingüística en San Sebastián, hay 130.000 personas, según Eustat, que no tienen el perfil lingüístico necesario para acceder a la función pública de su ciudad. En Guipúzcoa hay 380.000 personas que hablan solo castellano en sus hogares, 189.000 que hablan únicamente euskera y 100.000 que hablan los dos idiomas. Todos los donostiarras
hablan y entienden el castellano. Todos los donostiarras nos entendemos y comprendemos en un idioma común. Y eso es lo que ustedes no quieren, que nos entendamos y que nos comprendamos. Y lo que ha pasado aquí hace escasos minutos es una señal clara e inequívoca de lo que digo. Nosotros, aunque sorprenda a los aquí presentes y a la ciudadanía, tenemos en lo personal una buena relación. Yo personalmente tengo una buena relación con todos ustedes, incluso con Marisol Garmendia. Y las cosas y las burradas que se han dicho hoy sobre mi persona, a mí me daría vergüenza. Me daría vergüenza ser ustedes y haber pronunciado lo que han pronunciado. Y, alcalde, que no se respeten el derecho a participar en el debate de mi grupo político también me ha parecido muy grave, muy grave. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak, ez dakit hitzik hartu nahi duen, talde jeltzaleak. Martín. Bueno, guardián berriro. No voy a entrar ni a valorar, Borja, el discurso en el que has centrado la moción. Solamente creo que deberías de analizar quién ha considerado durante décadas a quién ciudadano de segunda. Creo que a partir de ahí merece todo lo que has comentado una profunda reflexión. Sartuko naiz eztabaidatzea mozioan esaten dena. Eta batzordean esan nuen bezala, interbentzio pila dauzkagu urtero eta horrelakoa kesak gila da gutxi direla. Baina badaude. Nik ez neonan eta ez dut zalantzan jarriko hemen esaten dena. Baina dakidana da elkarteko ordezkariek eskatzen badute udaltzainekin euskara soilik egin nahi dutela, horrela egingo zela. Unitate guztiek daukate agenteak eta buruzagintzak euskara ondo erabiltzen dutenak. Ni ez nuen zigor zuritu gertatutakoa, nik esplikazio bat eman nizun, eta gaur berdin esaten dizut. Batematek euskara soilik nahi baldin badu mantendu elkarrizketa bat, eskatxarekin nahikoa da. Gaur egunean gure agente gehienak euskara dakite, baina badaude, eta hori esan nun, beste batzuk ez dakitenak. Askotan kritikatu zait, eta zuk konkretuki, akademiako unifikada den deialdi horretan, sartxeagatikan. Ba, orain ikusten da. Handikan ere, baldintza bat izango dela denok euskaraz jakitea. Hoi da, gure jarrera pasiboa. Euskarako plangintzak esaten duena ere badakit, zigor. Baina jente guztiek ez dakitela euskara errealitate bat da. Eta da errealitate bat hor dagona. Orain euskara ez dakiten agenteak ez zekiten euskara zuen legealdian. Ez dute euskara astu. Eta berriro diot, horrelakoak gertatzen direla? Egia da, bai. Ikusita aktuazioak gutxi direla? Egia da, baita. Gutxiago izan behar dutela? Desagertu arte, noski. Eta hori da ustet helburua, baina gaurko realitatea da daukaguna. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk. Bueno, zinegotziari jarraitzen du enrokatuta berian. Ez dezu plangintzatu ondo, ez dituzu kokatu langile euskaldunak telefonoaren aurrean edo jendearen aurrean. Zenuen besterik egin behar. Hori badakizu planifikatu egin behar dela. Eta arkauterena, 60 langile erdaldun udan kontratatu ostian esaten dezu hori. Ze horixe ekarri genuen ona, hartu ziren langileek etzekitela euskaraz. Eta jarraitzen dezu, baldintza gehitua jartzen, eskatu egin behar da harremana, ez, euskaraz egitea nahikoa da ulertzeko harremanak euskaraz nahi duela. Eta hori arauak dio, beraz, ari zara, arauak dioenetik gorago baldintza bat jartzen, arauz kanpo ari zara. Eta Peperi, ni banuen esperantza zuekin, eta hala esan nion Mikel Lezamari, beste diskurso bat eukiko zenutena. Ez Madrilekoa, baina alferrik da. Zuena involuzio hutsa da. Ez euskara gaietan bakarrik, beste arlotan ere. Mezatara joaten hasi zarete, esan ez etzoaztela, baina bai. Ikusten da nora zoazten. Eta nik uste hemen funtsean ari zaretena egiten dela euskaraz bizitzeko eskubidearen aurka. Eta horretarako antolatu ditugun tresnak, legeak, arauak, plangintzak, danak bizkarra eman da, arduragabeki horietaz pasatzen ari zarete. Eta gainera, euskaraz bizitzearena egiten dezue, zuen privilegio posiziotik, konzesio bat bezala guri eskaini. Jakizu, ez dizuegula baimenik eskatuko euskaraz bizitzeko. Hori hasieratik esaten dizut. Eta oztopatzen jartzen bazarete, aurrean eukiko gaituzuela. Hori argi izaten dizut.
Guk normalizazio bidean daramagu, bai gizarte eragileak, baina baita ere instituzioek 40 urte. Ez dugu onartuko hori dana hankasgora botatzea zuek. Eskerrik asko. Mesedez, izteko txanda, gobernuak. Oso labur, zigorrek esan du udaran gertatu zena eta esplikatu nun bere garaian. Udaran erabaki bat hartu behar zen, zan agentiak edukitzea edo agentiak ez edukitzea. Eta zeuden baldintza ziren, zeudenak, eta badakizu zeinek ziren. Oantxe bertan, orain dela 2 puntu tratatu dugu egiako beharrak eta beste behar asko. Askotan entzuten dizu hori, agente gehiago behar direla. Beste batzutan entzuten dizut, agenteak euskerarak ez balin badute, ezin dugula kontratatu. Errealitatea da gaur egunean daukaguna. Eta hori aurre egin behar diogu daukagun tresnarekin. Eskerrik asko. Ez dezu esan, baino puntuz puntuka ez dezute boskatu nahi. Bai, aztu zait, eskatzen dio proposanteari puntuz puntuka mesez. Ez dago arazorik. Bozketari ekingo diogu, eta beraz, lehen puntuari aldeko botuak. Talde Popularrak ezik. Kontrakoak, talde Popularrak. Onartzen da. 2. puntuari aldeko botuak. EH Bilduk Elkarrekin Donostia. Kontrakoak, beste 3 taldeak, 2. puntu hau ez da onartzen, eta 3. puntuari aldeko botuak, talde Popularrak ezik, eta kontrakoak, talde Popularrak, beraz, lehenengo eta 3. puntuak onartuta geldituko lirateke. Eta urrengo puntura pasa aurretik, esan nahi nizuen jarraian egiteko 3 aldera joan gaitezke, baina pentsatzen dut hobe dela jarraian egitea. Da beraz, urrengo moziora pasatuko gera. 6. kontrol mozioa, Olaia Duarte López, EH Bildu udaltaldeko zinegotziak aurkeztua, kale egoeran dauden pertsonen elikadura zein aterpe beharrei buruz. Moción de control sobre las necesidades de alimentación y alojamiento de las personas en situación de calle. Presenta Olaia Duarte López, concejala del Grupo Municipal de EH Bildu. EH Bildu taldearen txanda. Bai, por aclarar lo que está sobrevolando desde hace un par de mociones aquí. Señor Corominas, en mi caso personal, desde bien pequeña, le puedo asegurar que he estado en todas las denuncias de todo tipo de violencia, de todas las formas de violencia. Creo que usted no puede decir lo mismo. Duarte, en ningún momento, antes también ha salido el tema, en ningún momento me he metido con usted ni he dicho que usted sea una persona racista y xenófoba. He dicho que el discurso, que las palabras que han utilizado son xenófobas. Es muy diferente. Usted, en cambio, aprovecha para llamarnos terroristas cada vez que puede. Duarte, Andrea. Soy nieta de personas extremeñas. Duarte, Andrea, nahikoa. Gati, yo estoy diciendo... No. Lo que intento hacer con personas que desde luego tratan de impedirlo continuamente es ordenar este pleno para que discurra dentro de unos cauces normales. Y no, totalmente relacionado con esta moción. Y le pido, por favor... Y yo le pido que me deje Le pido, por favor, que se ciña al tema, que no habrá otro debate, porque tendré que darle la palabra al señor Corominas, como siga usted haciendo esas apreciaciones. Porque creo que debemos ceñirnos cada uno al punto que corresponde. Y agradeceré que lo haga. Me voy a ceñir al tema, pero haciendo el relato que yo quiera. Y sigo. Soy nieta de extremeños, por eso este tipo de discursos me producen mucho dolor, tanto político como personal. ¿Por qué? Porque me parece lo mismo el recorrido que hicieron muchos de nuestros abuelos y bisabuelos al que a día de hoy hacen las personas de las que usted habla en la moción anterior y de las que hablamos aquí. En este caso, las personas migrantes que están en Eguía o en la parte vieja siendo alimentadas gracias a la solidaridad ciudadana y no precisamente a las ayudas que ofrece este ayuntamiento ni este gobierno municipal. 2020ko azaroan 61 pertsona bota zenituzten infernuko eraikin batetik eta geroztik gaur hemen gurekin plenoan dauden pertsonak egon dira pertsona hauei afari beroa ematen gauero. Gaur egun 100 pertsona dira gure hirian laguntza honi, solidaritate honi
afaltzen duten pertsonak. Eta datu batzuk esan nahi nituzke kalkulatzeko zertaz hitz egiten ari garen. Urtebete honetan, partezarrean 10.000 afari banatu dituzte bizilagun hauek. 10.000 afari aldezarrean bakarrik. Egian, 8 hilabetetan 15.000 afari banatu dira. Elikagaia hauen kostua kalkulatzen badegu, 50.000 eurotaz hitz egiten ari gara eta kontuan izan gabe pertsona hauek elikagai horiek sukaldatzeko ematen duten denbora eta goxotasuna. Eta goxotasuna aipatzen dut, ze afaria emateaz gain voluntario hauek egiten duten lana, elikadura baino askoz garrantzitsuagoa da. Izan ere, temperatura baxuez babesteko arropa ematen dizkiete pertsona hauei, kalean dauden pertsonei, eta hain garrantzitsua den berotasun hori eta maitasun hori. Bai eragile sozialen aldetik eta udaltalde honen aldetik etengabe esan dizuegu, elikagai beharrak daudela gure hirian zehar, eta zuek horri erantzuteko bono batzuk ateratzen dituzten lehengo urtean. Ostalaritzarekin erlazionatuta dauden bonoak. Hemen gurekin dauden voluntarioek esaten diguten bezala eta datuek esaten duten bezala, bono horiek ez dira nahikoak pertsona hauek atenditzeko, izan ere ez dituzte betetzen bono hauek eskuratzeko behar diren baldintzak. Eta gure esku dago, udal gobernuaren esku dago baldintza horiek aldatzea. Ez dugu lertzen nolatan urte bat pasaden honetan 100 pertsona identifikatuta daudenean, behar hori duten 100 pertsona ezagutzen ditugunean, zergatik ez dituzuen baliabidea jartzen pertsona hauek atenditzeko, zergatik ez duzuen laguntzen hiriko harrera sarea eta hemen gurekin dauden bizilagun hauek urte bat eta gero elikagaiak banatzen ari direnean gauero, esan dugun bezala 50.000 euroko gastuarekin. Denbora amaitzen zait eta mozioan argi jasotzen dira zeintzu diren 3 eskaerak eta adi egongo gara udal gobernuaren bozka entzuteko garaian. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Sí, bueno, bienvenidos a todos los que estáis aquí para poder reivindicar vuestras causas y todo el trabajo que estáis haciendo. Realmente lo valoramos y nosotros, por lo menos con respecto a la moción que está presentando ahora mismo Olaya, nos sumamos en cada uno de los puntos porque creemos que Donostia es una ciudad en la que cada vez hay más desigualdades sociales, cada vez es más grande la brecha entre los ingresos de unas personas y otras. Nunca ha habido tantas personas durmiendo en la calle. Estamos a las puertas del invierno y todavía no están habilitados los recursos anteriores a la pandemia tal y como se deberían de realizar al completo. Estos, además, los que se tienen previstos activar no son suficientes. Las situaciones de vulnerabilidad se han incrementado desde el inicio de la alarma sanitaria. Las dotaciones para estos colectivos son insuficientes y, además, no se ha notado el impacto del programa, como comentaba en la moción de alimentación del Ayuntamiento. Y es que la colaboración entre los grupos de distribución alimentaria creados por la ciudadanía y el Ayuntamiento brilla por su ausencia. Detectar las situaciones y focalizar los esfuerzos en la prevención son los ejes en los que se debe sustentar el trabajo de las instituciones a la hora de impulsar una apuesta decidida por dar un vuelco a estas situaciones en las que las personas se ven abocadas a dormir en la calle y a no cubrir sus necesidades básicas por diferentes motivos. Es fundamental que los servicios específicos para estas personas creen una dinámica y organización para la prevención. Buscar fórmulas para que las personas sin hogar vuelvan a entrar en contacto con la sociedad, como unos ciudadanos más. Una vez que no se ha podido evitar, se deben realizar políticas sociales para que la situación no se agrave, como darles comida y un techo y también darles pisos tutelados o, por ejemplo, implementar el programa de Housing First y ampliarlo decididamente. También tenemos que hablar del problema del alcohol, que sería importante que se creara un plan similar existente frente a las drogas, porque sabemos que hay muchas personas que han llegado a estas situaciones por diferentes motivos. Es importante la promoción de políticas de solidaridad entre los ciudadanos, el Ayuntamiento y las instituciones. La vida en la calle afecta de manera decisiva a la salud, lo sabemos. La esperanza de vida cae una media de 20 años para las personas sin hogar, que se enfrentan además a la aporofobia, término que se define como el odio y rechazo a las personas pobres. Las personas sin hogar sufren discriminación, insultos, agresiones y, en los casos más graves, incluso violaciones y asesinatos.
Las mujeres sin hogar, concretamente, además, como estamos en el día hoy, ¿verdad?, del 25N contra la violencia de las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres se enfrentan a mayores riesgos y formas de violencia que hacen la calle un territorio todavía más hostil para ellas. Respecto a la moción, vamos a aprobar, vamos a apoyar los 3 puntos. Consideramos que es fundamental dotar más recursos a las personas sin hogar. Creemos que el Gobierno municipal debería de trabajar de forma conjunta con Kaleko Afari Solidarioak, puesto que son personas que están dando su tiempo, su dinero, haciendo una labor que realmente el Ayuntamiento debería de hacer. Y creemos también que es muy importante que el Gobierno municipal rechace los mensajes xenófobos que se han extendido respecto a las personas en situación de calle. Nosotros también hemos presentado mociones e interpelaciones respecto a esta interlocución que falta entre el Gobierno municipal y la red de acogida. Y eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde Popularraren txanda. Gracias, señor presidente. Efectivamente, en el mes de noviembre de 2020, la Ertzaintza y la Guardia Municipal, cumpliendo una orden judicial, procedieron al desalojo de unas 60 personas de la fábrica del infierno. Y ahora sí, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián, del Departamento de Servicios Sociales, pusieron su maquinaria a trabajar dando cobertura a estas personas, como habitualmente lo vienen haciendo con colectivos más vulnerables, a los migrantes, a las personas menores de edad en situación de desprotección, en definitiva, intentando ayudar al mayor número de personas que se encuentran en situación de calle, de exclusión social, de marginación y pobreza, que demandan ayuda. Y por ello, este ayuntamiento, conocedor de la problemática, este año también volverá a aumentar las partidas destinadas a los servicios sociales en 750.000 euros, hasta alcanzar los 34.600.000 euros. Y, en particular, decir que para las personas en situación de calle, la propuesta del 2021 a la propuesta del 2022, el Gobierno municipal la ha incrementado en un 10%. Seguramente que para ustedes estas cantidades sean insuficientes, pero para mí el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo importante. Es decir, el Gobierno municipal sí va a incrementar los recursos destinados a las personas que viven en nuestra ciudad en situación de calle y con necesidades alimentarias, al entender que se tiene que seguir apoyando a quienes más lo necesitan. Pero ¿hasta cuándo y hasta cuánto este ayuntamiento podrá afrontar las demandas actuales y las demandas a corto plazo? Lo que es evidente es que existe un sentir generalizado en la sociedad a más ayuda, más efecto llamada. Efecto llamada que a día de hoy ya se está produciendo en nuestra ciudad. Respecto a los servicios sociales que trabajan de forma conjunta con las dinámicas de las Kaleko Afari Solidaria surgidas en la ciudad, que aquí hay una representación, no vemos la necesidad de ello, ya que los servicios sociales están perfectamente cualificados para realizar dicho trabajo. Lo que no llego a entender es por qué el grupo de vecinos denominado Kaleko Afari Solidaria no quieren facilitar los datos de las personas a las que ayudan entregándoles comida a los servicios sociales para que estos puedan hacer su trabajo. San Sebastián no es xenófoba. Los vecinos de Guía, los vecinos de la Plaza Blas de Otero, los vecinos de Duque de Mandas, los vecinos de la Plaza Teresa de Calcuta no son xenófobos. Simplemente reivindican y exigen que haya seguridad en su zona, que puedan salir a la calle sin temor, que puedan pasear sin ser increpados, sin que se les robe, sin que se les amenace. Solicitan algo justo, que al igual que ellos, todas las personas, sean magrebíes, chinos, latinos, etcétera, cumplan las mínimas normas de civismo y convivencia. Reivindicar esto no es ser xenófobos. ¿Quiénes son los que incumplen las normas de civismo? De lo que estoy seguro es que los vecinos de Guía sí las cumplen. Y, por supuesto, no me den clases de xenofobia ustedes, porque ya saben por qué se lo digo. Muchas gracias. Eskerrik asko. A ver, mesedez, bueno, isiltasuna, mesedez. Yo pido respeto para todos. Una pregunta. Solicito la votación por puntos. Por puntos. Bueno, eso el que ha hecho la propuesta ya lo permitirá si lo estima oportuno. Talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Bai, bueno, egun on guztioi, mila esker, presidente jauna. 2015ean, Bilduk Donostian agindu zuen azken urtean,
Donostiako udalak gizarteratzeko zuen aurrekontua 5.192.408,8 eurokoa izan zen. Une honetan, maigainean daukagun udal gobernu honek egin duen proposamenean, 9.303.941 euroko presupuestoa daukagu gizarteratzeko. Hau da, 6 urtetan Eneko Goiak lideratzen duen udal gobernu honek, PSek eta EAJ-PNVek osatzen dugun udal gobernu honek, 169ko igoera proposatu du gizarteratze arloa hobetzeko. 2015ean, Bilduk Donostian agindu zuen azken urtean, esklusiorako 51 udal plaza falta zituen Donostiak, 20 emergentziasko pisuetan eta 21 pisu tutelatuetan. Momentu honetan Donostia da Gipuzkoako herri bakarra legeak ezartzen duena, betetzen duena, udal esklusiorako plaza guztiak dituna. Baina horretaz aparte, 2020an eta diru laguntzei esker, 162 personak aukera auki zuten logela bat bilatzeko. Eta 2021ean aurten beste 159 personak lortu dute logela bat edo lo egiteko toki bat diru laguntzei esker. Hau da, 300 persona baino gehiagori lagundu diegu kaletik lo egiteari usteko. Bitarte horretan, Gipuzkoako udalerrietan gehienak EH Bilduren agindupean, esklusiorako 326 udal plaza falta dira, 148 emergentziasko pisuetan eta 178 udal plaza esklusiorako. 2020an Donostiako udalak 1.118 personari eskuratu zizkien elikadura bermatzeko baliabideak eta 2021ean 596 persona izan dira, gehienak familiak. Une honetan, 45 persona inguru ari dira egunero hain geizki kalifikatu duten ostatu zentroetan bazkaria egiten eta afarirako elikagaiak eskuratzen. Hortarako zer eskatzen da? Donostiarekin errotzea ez erroldatuta oso kontzeptu diferenteak baitira, eta uste dut hemen batek baino gehiago dekiela, alde batetikan lotura hori eukitzea, eta bestetik, beste inondik diru laguntzarik edo baliabiderik elikagaiak eukitzeko, jateko, lortzea. Bi horiek besterik ez dira eskatzen. Bueno, nik uste dut datuok oso klaru utzi dutela gobernu honek sekulako alegina egin duela eta egiten ari dela eta egiten jarraituko dula esklusio gorrienean dauden personen beharrak asetzeko. Baina hori profesionaltasunez, inklusioari begira eta hainbat kasutan kalte murrizketaren ikuspegitik egin du eta egiten jarraituko du. Ondo dakite zerbitzuan, gizarte zerbitzutako langileek ondo dakite edo zer erabaki hartzen dela batez ere espazio fisiko erabiltzea inplikatzen duna ondorioak eduki ditzakela. Esperientzia eta ezagutza handia dute. Eta desde luego gure eredua hori da eta izaten jarraituko du. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak. Bai, galdera zuzena. Zer egin behar du delegatuak 100 pertsona hauen beharrak asetzeko? Badakit delegatuak nahiago duela atzera bueltatzea, 2015ko datuak, 2016, mai gainean jarri nahi dituzun datu guztiak, ze hori estrategia bada aurrean duzuna hemen, aurrean duzuna ez EH Bilduren bankadan, hor aurrean duzuna ez ikusteko. Horko pertsonek bizilagunek esaten dizute argi eta garbi, 100 pertsona daude, gure hirian 100, ez dago dei efekturik, mota jauna lasai egon zaitezke. Dei efekturi balego, 100 egunetan, urte batean, geroz eta jende gehiago etorriko litzateke, baino ez, urte bat daramatzate 100 pertsona finkoekin, 100 pertsonei afaria ematen. Ez dago dei efekturik, ez erabili mesedez mezu hori, gezurra den mezu hori baliabide gehiago ez jartzeko. Hemen daukezu errealitate bat,
egunero gauetan afari beroa prestatzen duten voluntarioak daude hemen eta esaten dizkizute zeintzuk diren beharrak. Zer egin behar du udal gobernuak horrekin? Ez bueltatu beste petara eta ez bilatu beste argudio batzuk, eskerrak Bildu gobernuan egon zera 4 urte bestela, argudiore gabe egongo zinateke pleno guztietan. Voy a leer una carta directamente del grupo de Cenas Solidarias, porque creo que a veces es mejor poner voz directamente a las personas que por desgracia no pueden hablar aquí, que creo que resume muy bien lo que está pasando. Este mes se cumple un año desde que un grupo de ciudadanos de Donostia comenzó a preparar cenas en sus casas para personas que vivían en la calle y no tenían acceso a un plato de comida al día. Todos los días laborales y festivos a 100 personas no les ha faltado una cena caliente, una sonrisa, una atención personal. Muchos nos han contado su situación, su desesperación en ciertos momentos y les hemos consolado y orientado. Mientras tanto, se han echado a la basura toneladas de alimentos. El Ayuntamiento de Donostia aprobó en primavera un presupuesto de 250.000 euros para paliar la situación. Adjudicaban bonos a los restaurantes que acogieran a estas personas. Esto no ha dado resultado, pero no se ha cambiado la estrategia. Ahora vuelve el frío. Muchos ciudadanos aportarán mantas y sacos de dormir. No estaría mal que se revisara el aforo de albergues y comedores. Pongámonos en la piel de estas 100 personas. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Ixteko txanda gobernuak. Bueno, yo entiendo que no le guste la fotografía a la señora Duarte, lo entiendo perfectamente. Haber aumentado el 79% el presupuesto, pues verdaderamente es un dato que no les deja muy bien. Como no les deja muy bien el hecho de que en la mayoría de los municipios, bueno, en todos, menos en Donostia, guipuzcoanos, la mayoría gobernados por EH Bildu, no se cumple la Ley de Servicios Sociales y faltan 326 plazas para la exclusión municipales. Mientras tanto, nosotros no solamente las cumplimos, sino que hemos posibilitado que cerca de 300 personas salgan de la calle. No compartimos su modelo y lo vamos a volver a decir alto y claro. No creemos que el modelo que ustedes proclaman de que sea Donostia la ciudad que atienda a la exclusión social, a las necesidades de todas las personas en exclusión social del territorio guipuzcoano, no es nuestro modelo. No nos parece ni justo para los donostiarras, porque se me ha olvidado decir que, por supuesto, con los recursos económicos de los y las donostiarras, ni para las personas que van a terminar confluyendo y están confluyendo en la ciudad, porque tendrían así menos posibilidades de inclusión. Y una última reflexión. A mí me asombra muchísimo el poco respeto que EH Bildu demuestra hacia el trabajo social, hacia un trabajo relacional y comunitario, basado en conocimientos, basado en experiencias. Me parece pasmoso que ustedes estén despreciando el trabajo de los técnicos y técnicas del departamento, priorizando la reivindicación a la atención. Me parece tristísimo. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta, bueno, ya. Hemen ez dakit eskatu dezuten puntuz puntuka. Puntuz puntu. Bai, doaia eso dito a vosotros. Vale, perdón. No. 3 puntu dira, eta beraz banan joango gera puntu hauekin. Lehen puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, ez da onartzen, eta 3. puntuari aldeko botuak, hau batez onartuak gelditzen da, beraz puntu horrekin onartuko ditzateke mozioa, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. 7. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udaltaldeko zinegotzi Aizea Garai Gallastegik aurkeztua oroimen politikei buruzkoa. Moción de control relativa a las políticas de memoria presentada por Aizea Garai Gallastegui, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Bai, Elkarrekin taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. El Ayuntamiento concedió en mayo de 2017 una subvención a la Sociedad de Ciencias Aranzadi para llevar a cabo el proyecto de investigación sobre vulneraciones de derechos humanos en la ciudad entre 1936 y 1945, que dio origen a la recopilación de testimonios de personas represaliadas durante aquellos años.
Esa investigación contabilizó 1.675 personas a las que se habían vulnerado sus derechos en la ciudad, además de un total de 1.623 funcionarios municipales que fueron investigados o depurados y 7 de ellos fusilados. Han sido numerosas las iniciativas presentadas solicitando ampliar el estudio y avanzar en el ámbito de la justicia. En estos momentos se trabaja en la personación del Ayuntamiento en los juzgados locales para querellarse por funcionarios municipales represaliados durante el franquismo y, asimismo, los avances en la querella argentina con el auto con fecha 15 de octubre de este mismo año por el juzgado argentino en el que se ha acordado procesar a Martín Villa por 4 homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad, en concreto 3 de las víctimas del 3 de marzo del 76 en Gasteiz y por Germán Rodríguez en los Sanfermines del 78, nos permiten reconocer la importancia de esta vía para conseguir verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Recientemente en Donostia se organizaban unas charlas en torno a las leyes de memoria y teníamos la oportunidad de poder escuchar a Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, que reconocía que, una vez más, gracias a este último auto de la jueza Servini, la querella argentina continúa siendo uno de los mecanismos más efectivos para combatir el modelo de impunidad español que se niega a investigar judicialmente estos crímenes tan horrendos. Es evidente que la batalla judicial y política continúa, que no va a ser fácil, como no lo ha sido hasta ahora, pero por el coraje y dignidad de todas las víctimas, en defensa de los derechos humanos es necesaria una mayor determinación. Así, si hace más de 2 años en el Consejo Sectorial de Memoria Histórica propusimos que los testimonios recogidos en el estudio de Aranzadi fueran incorporados en la querella conocida como querella argentina, les pedimos que lo hagan. Y en aquel momento Aranzadi confirmó su disponibilidad para hacerlo y nadie se pronunció en contra de esta propuesta, pero vemos que pasa el tiempo y no hay ningún tipo de gesto. Estos testimonios no solo son verdad, también son la vía de obtener justicia y reparación. ¿Acaso nos preguntamos de qué sirve que estén metidos en un cajón? Hemos podido constatar que gracias a que otras incorporaron sus testimonios a la querella argentina vemos los avances que se consiguen. Porque hacerlo, además, acudir a Argentina con los testimonios que ya tenemos, supondría también dar cumplimiento a una declaración que este mismo Gobierno propuso en septiembre de 2020, en el que ratificaban su apoyo a la querella y, además, planteaban que, que iban a estar, se mostraban disponibles y mostraban su apoyo a todas las iniciativas de reparación y justicia moral hacia las víctimas del franquismo y rechazaban cualquier presión que pretendiera entorpecer iniciativas judiciales que tuvieran como fin el conseguir los objetivos anteriormente citados, ¿no? En la comisión del presente mes interpelamos sobre este asunto porque consideramos que ha pasado media legislatura desde aquella propuesta, donde hubo una disposición a valorarla y, sin embargo, no se ha avanzado nada en la misma. Entendemos, además, que la voluntad del Gobierno con aquella declaración debiera de transformarse en una acción real en el ámbito de la justicia que permitiera avanzar en la reparación de las víctimas del franquismo. Entendemos, además, que el estudio llevado a cabo por Aranzadi no solo debe de servir para ser testimonio y memoria, sino que debe permitir avanzar en materia jurídica. Y ahora mismo la querella argentina vemos que es la vía que está permitiendo avances significativos. Asimismo, consideramos fundamental, y por ello le hemos pedido la moción, una gestión adecuada de la documentación trabajada, que siendo encargo de la Administración esté bajo custodia de la misma, y por ello testimonios, documentación y objetos o enseres que puedan entregar las familias sirvan de base para hacer una sección dentro del archivo municipal. Igualmente, como decíamos, creemos que es importante que se continúe con las labores de recuperación de la memoria más allá de 1945 y, por tanto, que se habilite un espacio público en el que avanzar y recuperar testimonios. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Gracias, señor presidente. Este grupo siempre ha sido crítico con el anteproyecto de ley de memoria democrática y con todas las propuestas que giran alrededor de esta. Está demostrado que tanto el Frente Nacional Contrarrevolucionario, nacionales, como el Frente Popular, republicanos, vulneraron los derechos fundamentales, violando los derechos humanos, asesinando, torturando, etc. Por ello, un Estado de derecho y democrático como es España no puede consentir que se elabore esta ley de memoria democrática donde únicamente se condene y sancione las vulneraciones de los derechos fundamentales cometidos por la derecha y se omitan las mismas vulneraciones de los derechos fundamentales cometidas por la izquierda. Esta ley parece que a sus autores, el actual Gobierno y sus socios, les interesa más perseguir y sancionar a quien no comparte el relato ideológico sobre el pasado que las propias medidas de reparación a las víctimas.
que esclarecer lo que realmente sucedió, falseando el relato y manipulando la historia. No debemos caer en el error, en el cinismo de condenar y sancionar únicamente las vulneraciones de los derechos humanos cometidos por el Frente Nacional Contrarrevolucionario, para luego ser los primeros en aplaudir y admitir que las mismas vulneraciones de derechos humanos cometidas por el Frente Popular están bien vistas y deben ser recordadas, reconocidas y reparadas. El apoyo y la justificación de las vulneraciones cometidas por el Frente Popular es incompatible con la participación democrática en los distintos ámbitos de representación. Todas, y digo todas, las vulneraciones de los derechos humanos son condenables sin hacer distinción alguna de qué bando las realizó. Quiero decir que debemos de reparar y reconocer la dignidad de todas las víctimas de cualquier violencia intolerante y fanática padecidas en ambos bandos durante la Guerra Civil, la posguerra y la dictadura franquista, otorgándoles el reconocimiento, reparación y dignificación que todas merecen. A modo de ejemplo, les diré que Paco Echeverría, según dicen de él, es el mejor forense antropológico de España, junto a los espeólogos Asier Izaguirre y Jorge López Teulón, tras un trabajo arduo y a 25 metros de profundidad y sepultados bajo 20.000 kilos de cal y arena, encontraron una mina romana en Camuñas, Toledo, cientos de cadáveres de víctimas de la represión republicana. Durante 2 años y medio, los milicianos fueron arrojando al fondo del pozo a todos aquellos que consideraban partidarios del bando nacional por el mero hecho de ir a misa, no levantar el puño, tener tierras o ser religiosos. Las víctimas eran recogidas en todos los pueblos de la zona, transportadas en camiones y empujadas al abismo tras recibir un tiro en la nuca. Todas ellas constituyen la prueba documental de la mayor fosa común del bando nacional encontrada tras la dictadura. Es vergonzoso que el Gobierno quiera obviar y borrar la historia. No debemos eliminarla ni dulcificar el relato de lo ocurrido. Debemos contarlo tal y como ocurrió. Esta moción de control únicamente defiende la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del franquismo y la necesidad de ofrecer la verdad a sus familiares y allegados. Moción que obvia que las mismas aberraciones y vulneraciones de los derechos fundamentales fueron cometidas por el Frente Nacional, sin importarle la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del Frente Nacional, ocultando interesadamente la verdad a sus familiares y allegados. Por tanto, votaremos en contra de la misma. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Bade ya, Bueno. O sea, creo que hay que mantener el silencio. Es irakurriko dizuet el reglamento orgánico de Pleno. Porque, claro, lo que no puede ser es que los debates, pues al final tengamos estas intervenciones. El carácter público de las sesiones, artículo 59, y lo digo porque nos afecta a todos. El carácter público de las sesiones no autoriza a los asistentes a intervenir en estas, ni tampoco permitirá a la presidencia manifestaciones de agrado o desagrado. Es que lo pone así, porque creo que tenemos que tener todos libertad para expresarnos en los debates. Por lo tanto, pido, por favor, que se respete el debate y que se mantenga el silencio. Cada uno tiene sus opiniones y yo creo que, aunque podamos estar en absoluto desacuerdo, merecen ser escuchadas con respeto. Talde sozialistaren txanda. Vamos. Bueno, eguerdion eta eskerrik asko. Bueno, al señor Mota sí que le diría que la ley de la memoria histórica lo que viene a hacer es dar algo de verdad, justicia y reparación a 40 años de relato franquista impuesto a toda la sociedad española. Claro, porque estuvimos 40 años escuchando otra historia. Eta hau, udalean, eta mozio hau, udalean jada egiten ari den lana gogoraraztea datorren mozio bat da. Gauza bat dudalako esateko. Udal honek memoria historikoaren arloan duen konpromiso politikoa erabatekoa da, eta udal honek memoria demokratikoa, justizia, erreparazioa eta egia berreskuratzeko egiten duen lana handia eta oso handia da. Eta hala da gure izaera politikoagatik. Gerra zibilean eta ondorengo diktadura frankistan errepresaliatuko udal funtzionarioak bide judizialetik salatzeko udal honek eta gobernu honek erakutsi duen konpromisoa frogatuta dago. Gai honi buruz egin dugun posizionamendu politikoa adierazpen eta mozio ugariren adibideak badaudelako bai. Baina urteak daramagu lanean gai zehatz hau instrukzio epaitegietara eramateko. Eta epaiketa hau aurrera eramateko
Udal honek ez ezik memoria historikoaren kontseiluak ere lan egin du eta kontseilu horretako lantaldearen emaitza da errepresaliatuen eta udal funtzionarioen zerrenda haien dokumentazioarekin, fitxekin eta horietako bakoitzaren informazioarekin. Eta ez hori bakarrik, gainera, memoria historikoaren kontseiluan eta giza eskubideen batzordean ere eman diren urratsen berri eman da beti. Izan ere, bi gune horietan gai horri heldu zitzaion eta eman ziren urratsak azaldu ziren eta argi geratu zen hurrengo urratsa txosten juridikoa egitea zela. Eta hortaragoaz, eta mozio honekin erreala ez den egoera bat irudikotu nahi du lanean bagaudelako. Gauza bera gertatzen da ikerketa zabaltzeko eskatzen denean. Erreala ez den egoera bat salatu nahi da. Ikerketa zabaltzen ari gara urtero, lanean bagaudelako eta aurrera pausoak ematen ari garelako. Eta bukatzeko, udalartxiboan dokumentazioa eta ez hori bakarrik, baizik eta gauzak eta objektuak ere zaintzeko atal bat jartzeko eskatzen digute. Batetik, esan beharko nuke gauzak eta objektuak ezin direla artxiboan gorde, biltegi batean edota museo batean egon beharko liratekelako. Eta dokumentuen inguruan, une honetan ia 8.000 erregistroen kopia digitalak ditu Arantzadik, eta horien originalak, adibidez, Ferrolgo artxibo militarrean edo Barne Ministerioko artxiboan daude, eta bertan egon behar dira. Udal honek ezin du dokumentazio hor gorde, eta ez du dokumentazio hori zertan gorde behar. Horregatik mozioaren aurka bozkatuko dugu. Bai, eskerrik asko, EH Bildu taldeak orain. Bai, kaixo, eskerrik asko. Lehenik eta baina aurreratza mozioaren aldeko bozka emango dugula, bere osotasunean, iruditzen zaigulako, eta uste dut oraintxe bertan entzun dugun Alderdi Popularreko ordezkariak egin duen diskurtsoarekin, oso agerian gelditzen dela zen olako premia daukagun herrialde honetan, horrelako gaiei inoiz baino bultzada handiagoa emateko. Bai, premia daukagu, urgentzia daukagu, eta badago beste adibide bat ere demostratzen duena, eta da, duela egun gutxi azaroak 20an udalbatza honetako alderdi batetako kasu, Alderdi Popularreko buruzagi batek Frankoren aldeko meza batean parte hartu zuela. Eta gogoratu nahi diot, Borja Korominasi, egun horretan beste batzuk, ari ginela Bilbon protestatzen zuzen ere Xanti Brouart eta Josu Muguruzaren hilketarena. Biak alabiak, HB-ko kideak, biak alabiak politikariak eta biak alabiak zuen estatuko pistoleroek asesinatuak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, eta beraz, izteko txanda elkarrekin taldeak izango duke. Vale, eskerrik asko. Bueno, de las barbaridades del Partido Popular, he de decir que estamos absolutamente acostumbradas. Su presidente hace 5 días acudía a una misa en honor del dictador. Está claro que ustedes son herederos de esa dictadura que sembró terror y muerte. ¿Cómo van a querer actuar y avanzar en recuperar la memoria y la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo? Evidentemente no lo harán. La concejala delegada. Hombre, ustedes pueden decir que están haciendo mucho, pero la realidad nos remitimos. Se hizo una propuesta hace 2 años. Todo el mundo tuvo a bien poder incorporar esos testimonios que están en un cajón metidos en la querella argentina, una querella que ha demostrado su viabilidad, su posibilidad, su potencia para poder avanzar en materia jurídica en recuperación de derechos humanos. Y, sin embargo, pues no lo están haciendo. O sea, es tan sencillo como hacer ese informe, que lo ha hecho Aranzadi para otros municipios. Por cierto, municipios gobernados tanto por el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista, tanto en Arrasate como ahora en Irún, se han hecho esos trabajos. Por tanto, ¿por qué no se avanza en esa materia? Nos parece sorprendente, pero todo hay que decir. Miren, hay un elemento llamativo. El tema de la medalla de oro a un ministro franquista que mantiene hoy esta ciudad. Hace 4 años les pedimos en una moción que se retirase. La aprobaron. Hace 3 años les insistimos, miren, en un plazo de 3 meses modifiquen el reglamento de distinciones y honores, y lo aprobaron. Pues bien, ni en 3 meses ni en 3 años han conseguido avanzar en esta materia, y es una situación absolutamente indigna para esta ciudad que se siga manteniendo con honores a responsables de la dictadura. Por tanto, tenemos que no se ha quitado la medalla de oro, tenemos que no se incorporan los testimonios a
a la querella argentina. Tenemos que no se señalizan los lugares de memoria. Permítanme decirles que creo que no están haciendo todo lo que están diciendo. Actúen. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda talde gobernuak. Bai, eskerrik asko. Bueno, los lugares de la memoria se señalizan. Eso para empezar. La medalla, no se preocupe, que se va a retirar, como ya se lo hemos dicho. Y creo que ha quedado sobradamente demostrado que cuando ustedes dicen que no se ha avanzado nada en esta materia, están faltando a la verdad. Porque sabe que en el tema de las personas funcionarias víctimas de la represión franquista que se pueden llevar a los juzgados de instrucción, estamos a falta del informe jurídico y que recibimos la lista con la documentación, con todo el informe todos los informes que no están en ningún cajón, los tenemos y los tenemos desde hace un mes. Y haremos el informe jurídico y seguiremos adelante. Y luego nos dice también que debemos llevar a cabo labores de recuperación de la memoria más allá de 1945. Y he traído aquí el documento que justifica el trabajo realizado por Aranzadi en este 2021, que dice aquí, sí, en el caso que nos ocupa, el objetivo concreto ha sido ampliar el marco de estudio para poder identificar a aquellas víctimas de la dictadura entre los años 1946 y 1959, es decir, hasta la finalización de lo que se conoce como el primer franquismo. Pero además hemos mantenido abierta la investigación y la atención ciudadana para todo el periodo de estudio comprendido entre el 36 y el 59. Es decir, llevamos un año entero habiendo ampliado el estudio de las vulneraciones de derechos humanos en la ciudad, 15 años más y disponible para toda la ciudadanía. Siento decirle que en materia de memoria histórica se avanza a buen ritmo y sin rodeos, aunque una ya no sabe si es para la alegría o la tristeza del Grupo Elkarrekin Donostia. Eskerrik asko. Señora Garay, mesedez. Bozkatzera pasatuko gera. Mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, talde jeltzaleak, talde sozialistak, talde popularrak, ez da onartzen, eta azalpen botorik ez dago, beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke. 8. kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko zinegotzi Ricardo Burutaranferrek aurkeztua Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Belartzan botatako lurrak kentzea emandako 291/2019 epaia betetzeko utzikeriari buruzkoa. Moción de control que presenta Ricardo Burutarán Ferré sobre la desidia municipal en el cumplimiento de la sentencia 291/2019 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco referida a la retirada de tierras depositadas en Belartza. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Donostiako udalbatzak 2008ko ekainaren 25ean egindako osoko bileran aho batez onartu zen EH Bildu eta Elkarrekin Donostia udaltaldeek batera aurkeztutako kontrol mozio bat honako hau zioena. Donostiako udalbatzak ertzatuki eskatzen dio udal gobernuari kontutan hartuta behin eta berriz ez direla bete udalak lurra kentzeko eta eremu lehenengo egoera itzultzeko emandako aginduak eta EAE-anen 2019ko 291 epaia aintzat hartuta, luzamendurik gabeko erabaki dezala legez egin beharreko izapideak egin ondoren betearazpen subsidiario prozedura hastea eremua lehenengo egoerara itzultzeko. Udalbatzak kontrol mozio hura onartu bazuen ere, hirigintza sostengagarriko eskuordeak lurra kendu eta ingurua lehen bezala usteko prozesua abian jartzeko erreparoak zituela ikusirik EAE-anen 2019ko 291 epaia nahita ez betearazteko eskatu behar izan zuen Aritzalde Naturzalen elkarteak. Hala, epaitegiak Aritzalde eskatuta Belartzan botata ziren lurrak kentzeko hasitako prozeduraren berri 3 hilean behin gutxienez emateko ere agindu zion udalari. Porque aquí tenemos una doble situación. En primer lugar, antes se hablaba de orden del juzgado. Bueno, pues aquí sí hay una orden del juzgado. Una orden del juzgado desatendida por el ayuntamiento
una orden emanada del juzgado hace 2 años, que hace 2 años que es firme y todavía lleva 2 años este ayuntamiento para cumplir una orden de retirada de un vertido considerado ilegal en Belartza, allá donde, por lo visto, se está pensando en hacer un nuevo desarrollo, un fantástico nuevo desarrollo comercial, uno más de estos que necesita esta ciudad en esta historia de crear hoteles y desarrollos de grandes centros comerciales. Pues aquí va uno y aquí es donde, curiosamente, aquí sí hay una orden, aquí no es como los desalojos que hablábamos antes, que existía una orden del juzgado. Debe haber órdenes de un tipo y debe haber órdenes de otro tipo. Y aquí estamos ante las órdenes de segundo tipo, órdenes que 2 años después no se han cumplido. Es evidente, 2 años después de adquirir firmeza de la sentencia se sigue sin cumplir. Eso sí, se está viendo cómo se consigue dilatar el cumplimiento de la misma. ¿Y para eso qué se hace? En primer lugar, se emplearon la imposición de multas coercitivas. La ley dice que se puede imponer hasta 10 multas coercitivas. No es obligatorio imponer 10. No es obligatorio. Y a partir de la primera multa coercitiva se puede ejecutar subsidiariamente y restablecer la legalidad urbanística. El Gobierno municipal decidió efectivamente seguir la línea de imponer las multas coercitivas. Eso sí, no con la celeridad que establece la ley, sino estableciendo una celeridad mayor porque, bueno, pues aquí parece ser que existe cierto interés en dilatar el cumplimiento y la efectividad de la sentencia. Posteriormente, cuando ya no cabe la posibilidad de darle más vueltas a esta ruleta, se dice en un determinado momento, bueno, pues necesito saber cuál es el cubicaje, cuántos metros cúbicos tengo que retirar. Y necesito además que se me determinen para esto cuántas maquinarias son necesarias, qué presupuesto. Se encarga eso, se aprueba, los técnicos municipales aprueban el informe y, a pesar de todo, sigue sin ponerse en marcha, sigue sin llevarse a Junta de Gobierno local, precisamente la licitación de la retirada de estas tierras, cumpliendo la sentencia, al igual que se hace, por lo visto, en otros casos. Aquí todavía no se ha cumplido. Y cuando preguntamos por esto, la concejala delegada nos dice que se llevará. Cuando le preguntamos cuándo se va a llevar en 3 semanas, se va a llevar en 1 mes, se va a llevar en 2 semanas, cuando estén los pliegos. Bueno, visto la celeridad que hasta ahora ha determinado el Gobierno municipal, incluso a pesar de haberse comprometido ya por el 25 de junio de 2020 precisamente a cumplir sin demoras efectivamente lo que decía la sentencia, es por lo que traemos esto, que bueno, entendemos que no tendrá ningún compromiso el Gobierno municipal en votar que sí, pero más que en votar que sí, en ejecutar lo que está votando. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Volvemos una vez más a hablar de Belartza. Han pasado más de 5 años desde que las tierras están en el ámbito. La secuencia creo que a estas alturas es conocida por todos y todas, pero no por conocida deja de resultar sorprendente que, habiendo pasado más de 2 años de la sentencia del Superior de Justicia del País Vasco, no se haya procedido a su ejecución. En aquella sentencia quedó acreditado que el concejal delegado de Urbanismo la pasada legislatura emitió una licencia de obra ilegal, contraria a la ley del suelo, dando amparo a una actuación que ha provocado un grave impacto sobre el ecosistema del lugar. Más de 2 años desde que la sentencia impusiera al ayuntamiento la retirada de tierras mediante una ejecución subsidiaria y el restablecimiento de la zona a su estado original. Más de 2 años en los que el Gobierno municipal desoye la sentencia y en los que sigue sin concretar el momento en el que van a retirar las tierras y recuperar el ámbito. Estos días hacía un breve repaso de las iniciativas que hemos ido presentando a lo largo de esta legislatura, desde una comisión de investigación, 8 interpelaciones, la última este mismo mes en comisión, 2 mociones de control, preguntas orales y escritas, más todas las que se presentaron ya la pasada legislatura. Y algo que siempre se repite por parte del Gobierno, habla de las multas coercitivas que han impuesto. Sin embargo, la retirada de las tierras, tal y como después le ha exigido la sentencia, podía haberse realizado desde el primer momento. No era necesario agotar el tiempo. Aquel proceso y el actual lo único que han buscado ha sido dilatar la retirada de las tierras. En el mes de mayo de este año registramos una serie de preguntas por escrito relativas a la retirada de los depósitos de Belartza, ya que desde enero de este mismo año Urbanismo ya había resuelto proceder a la ejecución subsidiaria, por tanto, retirar el relleno y restablecer la zona a su estado original, tal y como le ordenaba la sentencia. Y en las respuestas que recibimos entonces se señaló por parte del Gobierno que el proyecto de retirada estaba previsto que les llegara en próximos días. Medio año más tarde siguen sin concretar cuándo van a retirar las tierras vertidas. Lo que sí avanza, por otro lado, es la tramitación del Plan Parcial de Belartza Alto, aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno local el pasado mes, en el que ya se apunta que va a ir un centro logístico, un hotel, otro hotel, y la destrucción de arbolado protegido, desoyendo lo que le exige la autoridad ambiental. Y ese será el siguiente capítulo de Belartza, el de la destrucción del arbolado protegido, incumpliendo lo que le dice la autoridad ambiental. Los colectivos ecologistas
Han reclamado los juzgados que ante la falta de pasos para la retirada se impongan al Ayuntamiento multas por la demora y nos preguntamos a qué está esperando el Gobierno municipal para ejecutar la sentencia. Mucho nos tememos que las declaraciones que hiciera a principios de legislatura la concejala delegada en la que cuestionaba la retirada de tierras se terminen materializando y no se retiren finalmente las tierras ilegalmente vertidas. Y la preocupación es doble, que no se restablezca medioambientalmente el entorno y que además con el nuevo plan parcial se pretenda dejar allí el vertido e incumplir, como decía, el requerimiento de conservar toda la masa arbórea protegida del entorno. El Gobierno se queda sin argumentos para justificar la demora en la retirada. No entendemos la connivencia con la propiedad. Lo único que sabemos es que Donostia sigue perdiendo zonas verdes imprescindibles para tener un pulmón verde en un momento, recordemos, de emergencia climática, que por mucho que lo podamos repetir, no deja de ser lo que es. Un momento crítico, un punto de no retorno, una situación en la que luchamos por la supervivencia de las futuras generaciones. Y desde nuestro grupo les pedimos una cosa, que se graben a fuego que la tierra no es herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Talde Popularraren txanda. Mesedez. Ez du hitzik hartuko. Talde Sozialistak ere ez. Eusko Alderdi Jeltzaleak. Bai, eskerrik asko. Oso labur erantzungo dut. Baiezkoa emango diot bozkatuko dugu mozioari, zatikan esan bezala, batzorretan esan bezala, ja pligoa egiten ari gera, eta orduan, baiezkoa emango diogu. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bilduk. Posten nau, gaur Udal Gobernua berriro baietze ematea. Espero dut honekin ez bukatzea hemen, baizik eta hemendik gutxira ikustean eta konprobatzea gobernu batzordera eramango dutela emandako egin behar duten lanak eta eraman behar dituzten pliegoak hau konkursotara ateratzeko eta horrela egin beharrekoa egingo dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, gobernuak ez du txanda erabiliko, beraz zuzenean bozkatuko genuke, mozioaren aldeko botuak, talde Popularra, bai, aho batez. Ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, beraz aurrera egingo dugu. Bederatzigarren kontrol mozioa, Aitzole Araneta Zinkunegi, Elkarrekin Donostia Udaltaldeko bozeramaileak eta Reyes Carrere Zabala, EH Bildu Udaltaldeko bozeramaileak aurkeztua emakumeen etxearentzako kokapen berri baten beharrari buruz. Moción de control relativa a la necesidad de una nueva ubicación para la Casa de las Mujeres. Presenta Aitzole Araneta Zinkunegi, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia. Bai, hau bi taldeek aurkeztua da, eta izenburuan den taldea Elkarrekin Donostia danez, Elkarrekin Donostiak irekiko du txanda. Bai, eskerrik asko. Lehenik eta behin, ongi etorriak, Donostiako emakumeen etxeko koordinadoran, zaudeten emakumeoi, baita ere erabiltzaileei eta ekintzaileei. Hilabete daramazute, lleváis varios meses, no uno, sino varios, movilizándoos para encontrar un nuevo emplazamiento para un lugar fundamental, un hito de la ciudad que se ha quedado pequeño. Beraz, ongi etorriak udalbatza honetara. Y decía que es un hito porque hoy, este mes, hace 11 años, se abría la Casa de las Mujeres, después de muchos esfuerzos. Y hoy, precisamente, que estamos en el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, hay que recordar que la Casa de las Mujeres, entre otras muchas cosas, ha ofrecido unos servicios fundamentales para que la vida, incluso de muchas mujeres, siga hoy con nosotras y pudieran no fallecer. Es un hito porque cuenta con una recepción, cuenta con servicios psicológicos, jurídicos, sexológicos que se dan en la Casa de las Mujeres y, por supuesto, con un montón de actividades que se hacen que lo que hacen es que se tejan redes, amistades que han venido para quedarse y, desde luego, eso es un hito tanto en la ciudad como en el territorio, como incluso me atrevería a decir en nuestra comunidad.
Además, es un hito porque los grupos, es una cogestión entre grupos feministas, asociaciones de mujeres y las instituciones que reúne a más de 1.600 socias y cuenta y sirve a más de 35.000 mujeres al año. Por tanto, es un absoluto honor tener esto en nuestra ciudad, una joya, pero la Casa de las Mujeres lleva reclamando históricamente un nuevo emplazamiento para un sitio que era provisional y que además no es que lo digamos nosotras, es que el informe municipal de igualdad y también la memoria anual de la Casa de las Mujeres vienen año tras año diciendo que hay una necesidad urgente para buscar un nuevo edificio. Y urgente e impepinablemente urgente, porque el último año y medio hemos tenido una pandemia donde los metros cuadrados de la Casa de las Mujeres se han quedado pequeños. Ha habido que mantener distancias sociales y ha habido también que ventilar un sitio que además tiene dificultades de ventilación y que se está quedando viejo. Por tanto, sin olvidar que también tenemos al Departamento de Igualdad metido en este edificio. Pero lo que vemos en la práctica es que a lo largo de los últimos años el Gobierno municipal no ha dado ningún paso firme en la búsqueda de una ubicación que reúna los requisitos, desde luego, que requiere un servicio de estas características. En comisiones, interpelada la concejala delegada, sí que nos dijo que se había ofrecido un espacio de más de 1.000 metros cuadrados en la zona del infierno y que se alegó que la zona del infierno está muy alejada y que se necesitan conexiones mejores. Pues, desde luego, estamos de acuerdo con esas afirmaciones y, en todo caso, lo que les pedimos con esta moción es que, más allá de declaraciones institucionales bien intencionadas, pasen de las palabras a los hechos, se autoenmienden sus propios presupuestos, porque, como una máxima feminista dice, lo que no se nombra no existe y en sus presupuestos no hay una partida para buscar un nuevo emplazamiento para la Casa de las Mujeres. Bete, hitzak eta adierazi hitzetatik ekintzetara. Eskerrik asko. EH Bildu taldearen txanda. Bai, eta itzolek bukatu duen hitzoiekin ikasiko naiz, hitzetatik ekintzetara. Eta beste behin, zen ez da lehenengo aldia, ez da bigarren aldia, hirugarren aldia, laugarren aldia, intzakuk azken 2 urteotan, gai hau ekartzen dugula pleno honetara. Eta eskatzen diogu behin eta berriro eskatuko diogu ekintzetara jotzea. Aitzole lehen komentatu du, eta ondo komentatu du, ez? Ez da bakarrik koordinadoraren aldarrikapena. Gobernu honek ere onartu egin du behin eta berriro, eta esan du behar hori existitzen dela, eta behar hori egin behar dela. Asuntoa da noiz egingo den, noiz jausatuko den, eta noiz egingo duten errealitatea bihurtzeko prozesu hori. Itxuraz ez daukaz udal gobernuak inongo asmorik momentuz behintzat hori martxan jartzeko. Zeren, esaten dugu ez da bakarrik koordinadora, emakumeen etxeko memoria hala jartzen duela urte batzuk, aurrekontuen azterketa genero ikuspegitik hala esaten du, 2. berdintasun plana hala eskatzen du, eta desde luego beharra urgentea da. Y lo que nos estamos viendo últimamente es que con las declaraciones de la concejala de Igualdad parece ser, uno, que esto no va con ella, a pesar de reconocer que hay una necesidad. Parece ser que últimamente se le olvida que hay una cogestión, es decir, es parte integradora de esa misma Casa de las Mujeres, por lo tanto, tiene una responsabilidad muy alta con respecto a pelear para lograr una nueva Casa de la Mujer, y otro que es que no hay ningún edificio. Pues claro que no hay ningún edificio. Nosotros reconocemos la dificultad que puede ser, pero no va a nacer ningún edificio que ponga Casa de la Mujer. No van a hacer, sino que hay que buscarlo. ¿Y por qué no se busca? Porque no es una prioridad para este Gobierno. A pesar de reconocer que es una necesidad, no es una prioridad. Y no es una prioridad
digamos, porque estamos hablando de un tipo de violencia simbólica, es aquella que es transparente, que no tiene cardenales, que no tiene sangre por medio, que no tiene agresividad, pero realmente afecta a la vida y al servicio de muchísimas mujeres. Porque estamos recordando que la Casa de la Mujer no es un servicio deportivo, que puede ser, que no es un servicio para que se reúnan única y exclusivamente las mujeres, que también es un servicio que lucha y pelea contra la violencia que están sufriendo muchísimas y decenas de mujeres en esta ciudad y fuera de la ciudad. Ese es el servicio que hace. Y desde su coordinadora tienen como prioridad que esté ubicada en un sitio céntrico. Pues claro, para que se acerquen las mujeres, porque tiene que ser un sitio seguro y tiene que ser un sitio que reúna todas las condiciones necesarias para que el servicio no sea bueno, sea extraordinario, efectivamente, que no tenga problemas de humedad, que pueda ser accesible a todas las mujeres, que reúna todas aquellas condiciones para que realmente sea un servicio para todas aquellas mujeres y para luchar a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y para luchar contra, precisamente un día como hoy, contra la violencia sexual que tienen cientos y miles de mujeres. Esto es lo que estamos pidiendo y lo que le estamos pidiendo es responsabilidad y prioridades, porque cuando este Gobierno tiene prioridades, busca y rebusca para poner sus proyectos encima de la mesa, pero este es un caso de que porque son mujeres y porque es un servicio para las mujeres, no es un servicio y no es una prioridad para este Gobierno municipal. Y ese es el verdadero problema, no es otro. Eskerrik asko. Talde Popularrak ez du txanda erabiliko. Eskerrik asko. Talde Sozialistak, bai? Bai, eguerdion berriro. Benetan, sorpresibo iruditu zait mozio honek eskatzen duena. Hau da, hurrengo urtera begira partida bat aurreratzea 2022ko aurrekontuetan zerbait egiteko. Eta sorpresa, bi arrazoiengatik. Batetik, aurrekontuen debatea hurrengo hilabetean izango dugulako, eta aurrekontuen zirriborroari zuzenketak egiteko epea izan delako. Beraz, mozio honek zentzu gehiagirik ez duelako hortaz. Eta bestetik, eta askoz ere garrantzitsuagoa galdera delako, zer da egin nahi dena? Zer da egin nahi den zerbait hori? Kokapen berri bat aurkitu, proiektu bat aurrera eraman, baina proiektu bat non, porque nik dakidanez, dirurik ez da behar kokapen berri bat adosteko. Udaletik emakumeen etxeari 2 proposamen egin zaizkio. Legealdi hasieran, behin, EASO plaza eremuan topoaren obrak bukatuta eta behin musika kontserbatoriora kokapen berrira joan da, edifizio hori, eraikin hori, emakumeen etxe berria bilakatu. Baina hori gertatzeko, pasantearen obrak bukatu behar dira eta EASOn liberatutako lursailak ere birreraiki behar dira. Beraz, behin betiko konponketa baina epeak ere luzeak dira. Eta bestetik, eskaini zaie, hemendik 4 bat urtera, 1000 bat metro karratuko lokal bat, hiriaren garapen urbanistiko berri batean. Kokapen ez hain zentrikoa baino espazio zabala eta berria. Eta beraz, ezin da esan udaletik sentsibilitaterik ez dugula gai honekiko, 2 proposamen oso duinak dituztelako mai gainean, duinak eta posibilistak, porque aquí Reyes Carrere lo ha dicho muy bien, no hay locales disponibles, no hay espacios disponibles, y estas son las 2 opciones que hemos ofrecido. Eta beraiek, emakumeen etxeko ordezkariek, erabaki beharko dute, ea nahiago duten, mai gainean dituzten 2 proposamen hauetatik bat aukeratu, edota okendo kalean jarraitu eta jarduera batzuk etxetik kanpo egin, espazio faltagatik, orain dauden moduan, beste kokapen berri bat aurkitu arte. Baina zaila da oso, hori ere argi izan behar dugu denok, Donostiako erdialdean 600 metro karratu izatea. Beraz, eta amaitzeko, hauek izan dira udalak egin dituen 2 proposamenak, hauek dira proposatu ditugun 2 irtenbideak,
Eta jakiteke dago orain zeintzuk dira proposatzen diren beste alternatibak gai honen inguruan. Eta, hortaz eta amaitzeko ez dugu beharrezkoa ikusten partida bat erreserbatzea hurrengo aurrekontuari begira, gai hau behintzat ez adostu arte. Eskerrik asko. Talde jeltzalearen txandan, labur bada, ni arituko naiz. Gauza pare bat esateko bat, Oiarbide Andreak delegatuak esan duen bezala, gaur hemen eztabaidatzen ari garen mozioa irakurtzen badin badegu, literalki, eta irakurri egingo dut, esaten du, el Pleno de Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno Municipal a que prevea una partida en el proyecto de presupuesto de 2022 para poder dar pasos significativos en el mismo 2022 en respuesta a la demanda histórica del Grupo de Cogestión de la Casa de las Mujeres. Bueno, es de imposible cumplimiento. ¿Por qué? Porque el proyecto de presupuestos está aprobado por el Gobierno Municipal y en este momento está en periodo de enmiendas. Luego, y nosotros dijimos en la Junta de Portavoces, si los grupos quieren proponer esto, lo pueden hacer perfectamente porque estamos en el periodo de presentación de enmiendas. Sé que las han presentado, supongo que habrán presentado, no he tenido tiempo para mirarla, y se debatirá en ese momento. No hace falta presentar una moción para debatir de esta cuestión. Baina, sakontasunera sartuta, eta Oiarbide Andreak ere ondo esan du, aukerak ez dira erresak. Eskatzen diren metroak asko dira, eta hori udargarria da, eta bijoa aurretik, emakumearen etxeak egiten duen lana gobernu honek baloratzen duela. Baina egiten duen eskaria diodan bezala da metro askotakoa eta erdigunean izatea. Eta hori nik uste dut danak ulertuko dugu da ez dela gauza erresa. Eta nik uste danak ezagutzen ditugu da zeintzuk diran udalaren jabetzakoak diran eraikinak hiriaren erdigunean. Ez da gauza zaila hori jakitea, danak dakigu. Eta ez dago halako ezaugarririk duen eraikin municipal bat erdigunean, udal zerbitzua den bat desalojatu nahi badin bada, nahi ez badin bada behintzat. Eta hori planteatzen ari badin bagera, hor eztabaidatuko dugu horretaz ere, ez? Baina hori horrela da. 1000 metro, 600 metro erdigunean, momentu honetan udal jabetzakoak diren eraikinetan ez dago, olakorik. Eta horregaitik egin dira beste proposamenak, bat etorkizunera begira EASO eskuratzen danean hor iriki daitezkeen aukeren eskutik, edo hiriak momentu honetan dituen garapen baten barruan, ekipamentu bezala aurre ikusita dauden lekuetan kokatzekoa. Eta hori ez da nahi, erdigunean kokatu nahi delako. Da gauza bat esan behar dut, zeren nik pleno honetan ez dakit zenbat aldiz entzun deten gu gera da dana zentroan jartzearen arduradunak, auzoak zerbait txarra izango badute bezala. Ez dakit zer daukan txarra ondo komunikatuta dagoen auzo batean horredako zerbitzu bat jarri ahal izatea. Beste guztiarentzako beti hori eskatzen dezute eta kasu honetan justo kontrakoa. Egia esan nekeza da hori ulertzea. Eta izteko txanda denengo Elkarrekin Donostiari dagokio. Bai, eskerrik asko. Bueno, zergatik hau, nik alderantziz, zergatik honek ezin du, ere ematen duen zerbitzu guztiekin eta saretzea ahalbidetzen duen eraikin horrek zergatikan ezin du. Gainera, udal gobernu honek zeharkakoa edo transbertsala den zerbait kontsideratzen baldin badu, zergatik ezin du erdigunean egon. Nik buelta ematen diot argumentu horri. Sorpresa aurrekontuen debatea hurrengo hilabetean izango delako. Aizue barkatu, baina zuen proiektua autozuzendu dezakezue. Eta hori da mozionetan eskatzen duguna. Eta hori egingarria da. Eta nik lehenago esan dut eta berriro errepikatuko dut. Zuek ez baldin baduzue zuen aurrekontuetan partida bat eta partida horri dagokion borondatea aurrekontuetan erreflejatzen, hori borondate falta bat delako izango da. Gero esaten da, zailtasunak daudela, ez? Lehenengo itxaron behar da 10 urte. Edo bestela itxaron behar da 4 urte, ez? Beste desarrollo urbanistiko bati itxaroteko.
ez dakit, okurritzen zait, Tabakalera nahiko hutsa omen dago, ez dakit. Hori begiratu daiteke, porque niri hasiera batean okurritzen zaidan aukera bada. Eta hori ez balima da beste aukera batzuk, baina diru kopururik gabe, aurrekontu hauetan ez balima da aurre ikusten ezer, hutsalaren pare geratzen da. Eta beraz, nik esango nuke, egin eta aurre ikusi, ze planteatu diren gai hauek, desde luego, mahai gainean jarri dituzuenak, ez dira nahikoa ez da gutxiago ere. Eta gainera, egin dezakezuelako. Eskerrik asko. Izteko txanda EH Bilduk. Berriro diot, lehen komentatu dutena, hau lehentasun kontua da. Zeren alkateak esaten du eta zer daukate auzoak. Oso ondo, baina gogoratu dezagun hemen turismo bulegoa hemen bertan. Eraikin hortan bertan jarriko duzuela. Eta hori bai zentroan, hori izan da lehentasuna gobernu honentzako. Hori izan da. Bidalizazue turismo bulegoa infernura eta hemen jarri izazue emakumeen etxea. Adibidez, gogoratu dezagun 300 metro karratuko eraikina dela gaur egun emakumeen etxekoa, baina hortatik bakarrik erabilgarriak erdia da, hau da, 150 metro karratu bakarrik erabil daiteke, momentu honetan. Zuek esan, eta komentatu dugu, ze baldintzatan. Ezin duzuela, edo absurdoa, edo gaur kontrol mozio hau honea ekartzea, nolabait absurdoa edo zertarako ez du, bai, balio du, eta balio du konpromisoak hartzeko. Hala ere, gure zuzenketetan badoa, urtero dijoan bezala, emakumeen etxe berri bat eraikitzeko diru aurrekontua, milioi batekoa. Orduan, hemendik hilabetea, ikusiko dugu ze bozkatzen duzen horren aurrean. Argi eta garbi, zuen konpromisoa noraino iristen dan. Zero, orain arte zuen konpromiso izan da, 0. Hitzak, adierazten instituzionalak sinatu bai, hau esan eta beste esan bai, eta ez dakize eraikin prest edo aurre ikusten duze, baina konkretuan daramazkigu urtiak kontu honekin. Eta gaur egun emakumeen etxeko hemen bertako erabiltzaileek, eta, por cierto, guri ez esan, berai esan berrekoak, berai esan, ez guri, ez da gure problema, baizik eta guztien problema. Eskatzen dizuego, benetan sinestea, zer dan emakumeen etxea, benetan sinestea. Eskerrik asko. Nik hiru gauza dabur, gobernuaren izteko txandan. Bat, nik entzun dut, nerekin hitz egiteko aukera izan dute, eta hemen esan dudan berdina esan dut. Erdigunean, 1000 metro bilatzea milioi batekin posible badin bada, etorri dadila norbait eta erakutsi dezada nun. Hori bat. Bigarrena, turismo bulegoaz hitz egiten da. Zuek dakizute, ni bezain ondo, turismo bulegoaren egoitza, momentu honetan ez dela udadarena, eta alokairua ordaindu behar dugu da. Eta uste dut, desiragarria da, udadak berak dituen zerbitzuak, bereak dituen eraikinetan kokatu ahal izatea. Eta hirugarrena, tabakaderari buruz. Nik uste dut, Araneta Andrea jakin beharko dituzke da bi gauza. Bat, tabakadera eraikina ez da udadarena, eta bigarrena, ni ez nator bat, utxik dago da esaten den horretan. Zorionez, tabakaderak badauzka edukin asko eta geroz eta gehiago. Eta jarraian bozkatzera pasatuko gera. Eskerrik asko. Mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak eta EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen eta aurrera jarraituko dugu denorek. Alcalde, quiero justificar el voto. Sí, perdón, sí. Pues con el riesgo a ser abucheado nuevamente... Mesedez isiltasuna. Repito, con el riesgo de ser abucheado nuevamente, estas personas en sus petos demandaban que necesitaban una casa más grande, pudiendo dar por zanjado el problema
rechazan un local de 1.000 metros cuadrados que el ayuntamiento les ha ofrecido. Es una contradicción que digan otra cosa, que digan que quieren en el mismo centro. Por eso hemos votado que no. Gracias. Gracias, señor Mota, y lamento que no se le respete cuando interviene. Se lo digo sinceramente. Me parece una falta de respeto. Bueno, no son los únicos que nos respetan cuando intervenimos. Ya. No, es así. Hurrengo puntura pasatuko gara. 10. kontrol mozioa, Garbiñe Alkiza, López de Samaniego, EH Bildu taldeko zinegotziak aurkeztua, Arkaitzerrekako isurketari buruz. Moción de control relativa al vertido de Arkaitzerreka, presentada por Garbiñe Alkiza, López de Samaniego, concejala del Grupo Municipal EH Bildu. Bueno, si el público lo permite, EH Bildu dauka hitza. Bai, ingo ez lasai. Bueno, askotan entzun dugu, ez, Arkaitzerrekako isurketa 2020ko maiatzaren 7an izan zela, eta horrela salatu dugu orain arte, baina azken ikerketa baten arabera jakin dugu etzela egun bakarrean izan. Hau da, 7tik 11 5 egunez, egon zirela amoniakoa isurtzen, eta GH-ko arduradunek ez zutela ezer esan. Isurketaren berri jakin genuen, salaketa bat jarri zelako maiatzaren 9an, hainbat aingira eta tamaina txikiagoko arraiak agertu zirelako hilik errekan. Hala ere, maiatzaren 10ean, GH-kak ohar bat egin zuen, eta Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako ingurumen diputatua, saiatu zen ukatzen loturarik zegoela Zubietako errauskailuarekin. Baina ez hori bakarrik, jakin dugu ere urako teknikariari eta basozainari momentuko ikuskaritza ukatu egin zietela, eta arratsaldeko 5 eta 4 arte ez ziotela utzi sartzen urako teknikariari. Eta zer zuten eskutatzeko ba? Baina noski, frogak ezin dirazkenek izkutatu eta handik gutxira jakin genuen eta jakinarazi zuen GH-kak espediente bat irikiziola Ekondakin enpresa emakidunari. Bueno, ertzainak eta guardia zibilak espediente bana irikizuten eta 2020ko uztailean fiskaltzak kasua epaitegitara eramatea erabaki zuen. Eta azkeneko joan den apirilean Donostiako instrukzioko 5. epaitegiak auto bat eman zuen eta adierazi zuen patzuergoa bera ikertzen ari zela. Bueno, azkeneko ikerketa azaroaren 3an jakin genuen, Guardia Zibilaren ingurumen unitate zentral operatiboak egindako txostenaren berri. Eta bertan jasotako daturen arabera, istripu kimiko larritzat jo zuten gertatutakoa. Baina ez hori bakarrik, aparte jakin 5 egunez egon zela isurketa, jakin genuen, martxoaren 18an ere isilik mantendu zuten beste isurketa bat egon zela. Arrazoia omen, errauskailuko amoniotanga kargatzeko prozesuan, segurtasun upeltxoan amoniakoa isuri zela. Eta inbestetan esaten zuten, zirkuitu itxia ez zuela funtzionatu. Baina ez hori bakarrik, arduradunak hortaz jabetu zirenean, isuriaren aztarnak ezabatzen saiatu ziren, bai, ezabatu. Eta ze egin zuten horretarako, ur kantitate izugarria bota errekara. Zehazki, 2.302.982 litro bota zituzten uretara. Baina ezin izan zuten, egindakoa tapatu. Eta orduan, GH-kak hasieran emandako bertsioak gezurtatu du txosten honek. Hau da, esan zuenan zirkuitua itxia zegoela, dena kontrolpean zutela, ba ez. Kubetek zuzenean lotura dute euri-uren sareekin eta isurketa zuzenean errekara egiten da. Hau da, ingurumen baimenaren eta ura agentziak errekara isurtzeko emandako baimenaren aurkako neurria. Bueno, baina kaltea egina zegoen, eta Arkaitzerrekan arrainak ez, jakin dugu ere, tamaina handiko animaliei eragin ziela, zehazki 15 ardiri. Baina ere, arriskutsuagoa iruditzen zaiguna. Ikerketa honi esker jakin dugu, hildako angira batean egin duten azterketan, beraien egunean, kloroalkalano maila oso altuak aurkitu dela. Eta ez dakizu honontzat, sustantzia hau 2004az geroztik dago debekatuta. Zergatik oso toksikoa barkatuta kantzerigenoa delako. Eta ez diogu guk, ikertzaileek diote. Eta ikertzaile berdinen arabera, jatorria plastikoen gomen eta beste hondakinen batzuen errausketan omen dagoela. Bueno, atestatuan jasotakoagatik ondorioztatu dezakegu, istripuaren azken arrazoia, instalazioa behar den baimen administratiborik gabe egin zela. Bai, instalazioa martxan jarri da, obrak amaitu gabe, beharrezko probak eta doikuntzak egin gabe, ibi eraginkortasunik gabe, isurketak saiesteko segurtasun sistemak instalatu gabe.
Eta udal honek beste alde batera begiratu du galdetu diogunean. Honi buruz galdetu diogunean Foru Aldundian jarri du bere begirada. Eta Donostiarrok ezin dugu itxoin udal honek beste alde batera begiratzea. Eta horregatik dagozkion ardurak hartzea eskatu nahi diogu kontrol mozio honen bidez. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiak. Hace más de un año, tras el vertido que comenzó el 7 de mayo de 2020, del que se tuvo conocimiento a través de denuncias de colectivos ecologistas y vecinas del entorno, 2 días más tarde, de forma urgente, solicitamos en comisión explicaciones al concejal delegado. Fue el día 11 de aquel mismo mes. En ese momento el delegado comunicó que se estaba recabando la información al respecto y que informaría a los grupos posteriormente. Ante la ausencia de informaciones durante ese mes, decidimos interpelar al mes siguiente y así en el pleno de junio también solicitamos al Gobierno municipal que tomara medidas que permitieran esclarecer los hechos producidos en la regata y con ello dirimir responsabilidades. Les pedimos que informaran a los grupos sobre las gestiones que habían llevado a cabo a raíz de estos vertidos, que trabajaran para conseguir la restauración ambiental de la regata, que adoptara medidas que permitieran compensar la pérdida de ejemplares de anguilas, especie que, recordemos, está protegida desde hace más de una década y que el propio Gobierno vasco tiene un plan de gestión para su recuperación, y pedimos igualmente al Gobierno municipal que tomara medidas para asegurar el entorno y evitar que se pudieran volver a producir situaciones similares a la denunciada. Los hechos y su repercusión daban una idea de la magnitud de la gravedad de los daños. Un año más tarde sabemos que el vertido fue intencionado, que se realizó con el objetivo de ocultar el funcionamiento ilegal de la incineradora que, según se denuncia por diferentes colectivos, GHK decidió poner en marcha sin contar con los sistemas de prevención de la contaminación activos, ignorando la seguridad, la salud y el medio ambiente. Hoy sabemos, gracias a la información que ha hecho público Urasos y que, sin embargo, este Gobierno municipal no ha querido informar a los grupos, a pesar de que ya se lo pidiéramos hace un año, que la investigación determina que en el análisis sobre las especies muertas se han hallado altísimos niveles de cloroalcanos, como decía Garbiñe, en una de las especies muertas por el vertido, y que esta sustancia está prohibida desde 2004 por resultar muy tóxica, ¿no? Y que los investigadores sospechan que pueda tener su origen en la incineradora de plásticos, gomas y otros residuos procedentes de la incineradora. Este hecho demuestra que la incineradora es peligrosa, que sus trabajadores vienen denunciando una falta de seguridad, hoy esos trabajadores en huelga indefinida, y ya hace unos meses advertían de la situación. Decían entonces, han surgido diversos problemas a los que no se han dado solución. Hemos sufrido algún incendio, hemos avisado de las incidencias que se vienen registrando, pero no se han puesto los medios necesarios y, además, a los trabajadores no nos están formando para hacer frente a lo que pueda ocurrir. Tenemos claro que, estando esta instalación en terreno municipal y viendo las graves consecuencias que los diferentes vertidos, en concreto el de mayo de hace un año, sobre el que estamos tratando, consideramos que es necesaria la paralización de la actividad en la incineradora. No es segura. Las consecuencias que tiene la generación de sustancias peligrosas sobre la salud y el medio ambiente requieren que este Gobierno actúe bajo el principio de precaución y garantice la seguridad de sus vecinas. Se lo trasladamos en comisión este mes. No pueden seguir ignorando lo que las investigaciones han demostrado. Es preciso exigir a GHK que paralice la actividad. Hace un año les pedíamos que hicieran un seguimiento para mantenernos informados, para informar sobre lo sucedido y sobre la situación actual, así como tomar cartas en el asunto, máxime cuando estos daños se han cometido dentro del término municipal y no han sido un caso aislado. Un año después, no informan a los grupos de las novedades de la investigación e insistimos en que, como Gobierno municipal y estando ubicada la incineradora en Donostia, el Ayuntamiento debe ser un actor importante por cuantos daños se han cometido dentro del término municipal. Supongo que están intentando tapar este tipo de chapuzas, pero están anteponiendo sus intereses frente a la seguridad de la ciudadanía. No parece un buen camino. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak. Eskerrik asko, Jauna. Bueno, parece evidente que sí, que efectivamente en esta ciudad se perpetran de manera mucho más habitual de lo que creemos ataques al medio ambiente, y no en blanco y negro. No se siguen perpetrando hoy en día. Muchas veces es difícil detectarlos y probar que en efecto ha habido un vertido tóxico, etcétera, etcétera. En este caso, por suerte, la Guardia Civil, y me encanta que Garbiñe lo haya subrayado,
ha detectado ese vertido, ha hecho un gran trabajo, un excelente trabajo en pos de la ciudad de San Sebastián, así que estamos encantados de la vida de votar a favor de esta moción de EH Bildu. Eskerrik asko. Talde sozialistaren txanda. Bai, ez da lehenengo aldia, ez da bigarrena, ez da hirugarrena ere. Zubietako hondakinak tratatzeko eta energia aprobetxatzeko ixteko helburu politikoarekin, eta ez beste helbururekin, EH Bilduk aurkezten duela mozio bat. Eta komisioan batzordean esan nun, eta plenoan ere errepikatuko dut. Ni Donostiako sozialista bezala harro nago, nire taldekide Jose Ignacio Asensiok Diputazioan ingurumen sailetik egin duen lan bikainarekin. Oso harro. Eta ez duzue lortuko errealidadeari buelta ematea. Y lo que hoy la mayoría, la gran mayoría de la ciudadanía donostiarra mira hacia Zubieta con una sensación de alivio, con una sensación de que el problema de las basuras en Guipúzcoa y en San Sebastián, como no, se ha solucionado en 4 años. Un problema que ustedes generaron, un problema que ustedes, la izquierda abertzale, recrudecieron y que en 4 años se ha solucionado. Lo ha solucionado el diputado de Medio Ambiente con el conjunto de la Diputación Foral de Guipúzcoa y Etaquillo, y no hay más. Y ustedes podrán venir aquí con 1, con 2, con 3 mociones y con 4, pero la realidad es más terca y la realidad dice que la planta de revalorización energética y el complejo medioambiental de Zubieta está funcionando y está funcionando bien, y cuando ocurren episodios como el que ustedes denuncian, se investigan y se actúa, porque en cuanto GHK tuvo conocimiento, hizo la investigación pertinente, se abrió un expediente de investigación, se constató que el vertido era responsabilidad de la sociedad concesionaria del CMG1 y se abrió un expediente sancionador y se le ha impuesto una penalización de 45.000 euros a la sociedad concesionaria. Se ha actuado con total transparencia, aportando toda la información solicitada tanto por la Fiscalía como por otras administraciones públicas, y este es un hecho puntual que no se ha vuelto a repetir y que está siendo investigado por las autoridades competentes. Y este Ayuntamiento de San Sebastián este Gobierno municipal tiene plena confianza en que las investigaciones seguirán su cauce y se abordará el tema desde las responsabilidades que haya que abordarse y que dictamine el juez o la jueza pertinente. En cualquier caso, tal y como lo dije también en la comisión, la Diputación Foral de Guipúzcoa ya ha adoptado las medidas pertinentes en relación a las especies afectadas, ha hecho caso a los requerimientos del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento para retirar del cauce de ese río las pequeñas presas y los obstáculos. Ya se han recuperado las especies piscícolas que estaban afectadas y no hay ningún problema más. Eskerrik asko. Bai. Zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, izteko txanda EH Bilduk.
Bai, lehenengo gaztelaniaz, Marisol. En cuanto GHK supo sobre el vertido, lo que hizo no fue dar información, sino lo primero que hizo fue, el señor Asensio salió diciendo que la incineradora no tenía nada que ver con ese vertido. Beraz, guazen egiak esatea. Helburuei dagokionez, gurea ez da politikoa, gurea dira ingurumena. Osasuna eta larrialdi klimatikoak. Eta hor kokatzen ditugu gure helburuak. Bestalde, jakin dezazuen eta badakizue ingurumen baimenik gabe eta obra amaitu gabe ari zinetela lanean. Hau da, ilegalidade baten barruan eta arduragabekeri hutsez. Orduan, ezin duzue bestalde batera begiratu. Eta berriro kokatuko ez gaia, eta kokatuko ez gaia larrialdi klimatikoaren aurka. Zen esaten dezunean, Bilduk zer egin zuen eta bestek zer egiten dutenean, larrialdi klimatiko batean gaudenean, beste hiri batzuk, beste herrialde batzuk, Danimarka, Belgika, ari da, beraien errausketa gutxitzeko helburuak jartzen. Eta orain gutxi Bartzelonako gobernuak, hondakinak errausteko azpiegituren moratoria bat onartu berri du, baina ez. Hemen bagoaz erraustegi bat irekira. Hau da, ongi etorria Donostiako udaleko greenwashinera. Bai, hori da zulen larrialdi klimatikoaren helburua. Eta hori da, ez dago besterik. Zeren, hondakinekin ardura izango bazenute, gaikako bilketan jarriko zenituzte. Indarrak, baliabideak eta aurrekontuak. Eta ez duzute hori egiten. Eta gaikako bilketa esaten dizut, gaur egun Donostian 140 daude. 140. Eta horrela ez da hondakinen arazoa konpontzen. Eta oso harro zaudenean esaten dezunean, lotxagarria iruditzen zaite esatea, oso harro zaudela gure erreketan isurketa kutsuakorrak egiteaz. Oso harro, ilegalki eta ingurumen baimenik gabe martxan jarritako instalazio batez. Oso harro, gure osasunerako, berriro diot, toksikoak eta kantzerigenoak diren sustantziak erabiltzeaz. Eta oso harro, larrialdi klimatiko batean, urtero 52.000 tona CO2 isuriko dituen instalazio batez. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak, ez, beraz, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia talde popularrak, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, Oiarbidenak ez du kontatzen, berandu aiatua dako. Eta hurrengo puntura pasatuko bainateke. 11. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udal taldeko zinegotzi Marta Uartek aurkeztua haurren pobreziaren aurkako borrokari buruz. Moción de control que presenta Marta Uarte, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, relativa a la lucha contra la pobreza infantil. Bai, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Una de las situaciones donde más se aprecia la crudeza de las desigualdades es en relación a la pobreza infantil. Tener un plan de ámbito municipal actualizado y conseguir atemperar las desigualdades de este colectivo es un proyecto necesario que habría que tratarlo con el máximo interés dada su repercusión social. La pobreza infantil es uno de los mayores problemas en el Estado. Es fundamental poner el foco en el diagnóstico. La última encuesta de las condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística cifra en el 27,4% el porcentaje de la pobreza infantil en el Estado. Se trata de uno de los principales problemas que afectan a la ciudadanía y, por tanto, se necesita de una apuesta decidida desde todas las instituciones para alcanzar el objetivo de reducir a cero la pobreza infantil. La Convención sobre los Derechos del Niño especifica que los niños y las niñas tienen derecho a una vida familiar, a la protección contra la violencia, a la no discriminación, a que se oigan sus opiniones y, sobre todo, a tener una vida digna. Esta vida digna se sustancia fundamentalmente en tener una vida al margen de la pobreza. La pandemia ha venido, como sabemos, a fracturar aún más las desigualdades sociales y respecto a la pobreza infantil cabe señalar los siguientes datos. En el 2018, el 17,7% de la población vasca estaba en riesgo de pobreza y exclusión social, afectando a más de 88.000 niñas y niños. Esta situación se ha visto agravada por el surgimiento de la pandemia y la consecuente crisis económico-social. Según los datos de Save the Children, en Euskadi, antes de la crisis sanitaria motivada por la COVID-19, el número de menores de 15 años en situación de pobreza severa se situaba en 23.000 personas. Mientras que aquellos con problemas de alimentación, según la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, era de 18.850. Las previsiones indican que las tasas de pobreza infantil moderadas se mantendrán alrededor del 24% y los hogares monomarentales serán los más afectados, alcanzando valores de pobreza
superiores al 33%. Euskadi se encuentra entre los territorios que registran una mayor diferencia en cuanto a la extensión de la pobreza severa entre los menores de edad y el conjunto de la población. La pobreza infantil en Euskadi ha aumentado 1,5 puntos en 2 años, hasta alcanzar la tasa más alta desde el 2008. Un 18% de las familias en situación de pobreza con menores a su cargo ha tenido problemas para pagar servicios básicos como la luz y la calefacción, viéndose obligados un gran porcentaje de ellos a reducir los consumos. Estamos observando la foto más clara de lo que es la pobreza energética en los hogares donde hay menores. La pobreza se hereda. Sabemos de la transmisión intergeneracional de la pobreza. El 80% de las niñas y niños que viven en pobreza se convertirán en adultos pobres. En lo que respecta a nuestro municipio, habría que implementar estrategias y planes de acción a través del Departamento de Acción Social, promoviendo de una manera más contundente la prevención y detección de situaciones de desprotección infantil, ofreciendo recursos más elevados para la formación y orientación de los profesionales que trabajan con estos niños y niñas y jóvenes y también con sus familias. Desde nuestro grupo creemos realmente imprescindible el compromiso de los gobiernos locales con la promoción y con la protección y realización de los derechos de la infancia. Este compromiso implica implementar mecanismos de gobernanza dentro de los gobiernos locales. Es por ello necesario abrir líneas de trabajo que refuercen la coordinación en el seno mismo de la institución, tal y como estamos comentando en la moción, además de también con los agentes locales. Creemos que estamos muy lejos de establecer una política efectiva de lucha contra la pobreza y creemos que en este sentido debemos de mejorar la cohesión social para que la tasa de pobreza cero se consiga. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde Popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ez, EH Bildu taldeak ere ez, talde jeltzaleak. Bueno, pues mozio honen gaia haur pobrezia bada ere, eta kontzeptu horren inguruan proposatzaileak datu dezente eskaini badizkigu ere, oraindikan, ez aurkeztutako testuan, ez orain, ez du azaldu zer den haur pobrezia. Hau da, ez zaigu fenomeno kezkagarri eta lazgarri hau definitzen. Eta hori egin gabe, hau da, zeri egin behar diogun aurre jakin gabe, zaila da desagertarazi nahi dugun hori desagertarazteko estrategiak diseinatzea. Egia da, ez dela erraza haur pobrezia zer den mugatzea. Ez da erraza pobrezia bera ere definitzea konplexua delako. Dena den, hori dugu lehen bete beharra eta gaiaren inguruko adituen esanetan, haur pobrezia tasa bat da. Balore jakin baten azpiko diru sarrerak dituzten 18 urte baino gutxiagoko haurren portzentaia alegia. Zein da balore hori? Pobrezia mugatzeko erabiltzen dugun balore bera. Pobrezia erlatiborako diru sarreren medianaren 160ko diru sarrerak eta pobrezia larrirako diru sarreren medianaren 140ko diru sarrerak. Hau mugatzea garrantzitsua da, ze ikerketa ezberdinek agerian utzi dute haur pobrezia, pobrezia larria edo pobrezia erlatiboa nozitzen duten familietan gertatzen den fenomenoa dela. Apenas ez dago egoera ekonomiko honean dagoen familia batean haur pobreziaren kasurik. Egon daiteke, baina babesgabetasun kasuan kokatzen dira. Bai, haur pobrezia gainea, ikerketa guztien arabera, guraso bakar baten familietan, seme alaba askoren familietan, familia hijituetan eta jatorri migrantea duten familietan gertatzen dira batez ere. Eta hau esan da beraz, familiei laguntzeko plangintza edo estrategia garatu behar ditugu haur pobrezia desagertarazi nahi badugu. Familiaren diru sarrera egokiak bermatzeko erabakiak hartu behar ditugu bai, baina baita aurrengan eta haien etorkizunean pentsatuz, hezkuntza osasuna, lana, etxebizitzaren inguruko politikei ere egin behar diegu kasu. Eta politika horiek guztiak Eusko Jaurlaritzaren konpetentziazkoak dira. Datu batzuk emate aldera, Ugarte Anderea, Eusko Jaurlaritzako konpetentziazkoak dira.
Datu batzuk emango ditut. Euskadi da gizarte zerbitzuetan gehien inbertitzen duen bigarren komunitate autonomoa. Biztanleko diru gehien inbertitzen duena. Eta lehen komunitate autonomoa hezkuntzaren inbertsioan eta osasunaren inbertsioan. Eta jakina, Euskadi diru sarrerak bermatzeko errenta, RGIa delakoa, estatuan ezarri zuen lehen erkidegoa izan zen, 1986 urtean. Eta errenta horren diru kopuru altuena ematen duena, familien kasuetan, bigarrena Nafarroaren atzetik bada ere. RGIa oso bitarteko egokia da familien pobreziari aurre egiteko. Eta hemen bai aitortu behar dut, aitortu eta gaina esaten dut, detektatuta dagoela familien beharrei asetzeko kopuruak handitu behar direla. Aurreko legealdian Eusko Jaurlaritza horretan saiatu zen. Eta orain planteatu dan, eta espero del laizter eztabaidatuko dan, RGIren lege berriaren helburu nagusia da, hain zuzen ere, familiei diru gehiago ematea. Beraz, ikusten duzuenez, Eusko Jaurlaritzaren kompetentziazko kontuez ari gera, ez udal baten kompetentziaz. Eskerrik asko, izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Sí, eskerrik asko. Bueno, varias cosas. Realmente la pobreza infantil, usted ya ha hablado al respecto. Yo creo que también lo he intentado explicarlo en esta moción. Sabemos que hay más de 2 millones de niñas y de niños en todo el Estado que sufren pobreza infantil. Entendemos que es un problema complicado que hay que llevar, que hay que abarcar y que hay que abordar desde muchas instituciones. Nosotros estamos en el Ayuntamiento de Donostia, por lo tanto, yo entiendo que hay pues, herramientas para ello, como sabemos, el ingreso mínimo vital, el plan Me Cuida de conciliación, ayudas para la pobreza energética. Como sabemos, se ha prorrogado el escudo social del Ministerio de Derechos Sociales, se prohíbe el suministro de anteimpagos, pero aquí estamos hablando de lo que podemos hacer en este ayuntamiento concretamente, ¿no? Y creemos, desde luego, las competencias, obviamente ya sabemos que hay competencias que pertenecen al Gobierno vasco, pero sí que en el Gobierno vasco había un discurso y un debate y realmente se ha acordado de que realmente hay que hacer algo, porque no nos podemos limitar a gestionar la pobreza infantil. Hay que buscar la solución a la raíz, porque si no es un círculo de pobreza que va perpetuando. Entonces, nosotros hemos hecho una moción, hemos presentado 3 preguntas y usted no me ha respondido a ninguna realmente, porque estamos pidiendo, preguntas, estamos proponiendo que se haga concretamente un estudio de la pobreza infantil en el municipio de Donostia. Usted no me ha respondido. Que también instamos al Gobierno municipal a elaborar un plan contra la pobreza infantil y que se dote de una partida específica para esta lucha contra la pobreza, porque entendiendo que anteriormente se ha dicho que no se entiende por qué los grupos municipales traemos a este pleno una propuesta para pedir una dotación presupuestaria, entendemos que sí es el sitio y el ámbito para poderlo pedir. Y, por supuesto, también hay muchas cosas que se pueden hacer, como, por ejemplo, seguir el ejemplo de Irún como ciudad amiga de la infancia, hacer un consejo de infancia, implantarlo. Muchas cosas que se pueden hacer que entendemos que su autoindulgencia pues, no le permite tenerlo en cuenta. Eskerrik asko. Zuri. Izteko txanda Gobernuak. Bueno, yo el pasado sábado asistí al homenaje que un hogar del jubilado, Gure Bizitza, pues organizó para las socias mayores de 85 años, que han cumplido 85 años, mayores no, durante este año. En ese homenaje, don Pablo, el párroco de la Iglesia de Santiago, bendijo a todas las personas que componemos esta corporación y además me rogó que os hiciera llegar esta bendición, así como sus deseos de que tengamos claridad a la hora de decidir o de exponer o de proponer. He cumplido el compromiso que adquirí con don Pablo. Ocurre que para tener claridad hace falta tener conocimiento. Hace falta preocuparse, saber cada cosa a qué corresponde. Hace falta saber
¿qué se puede pedir? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede pedir? Pedir es libre. ¿Qué se puede hacer en cada lugar? Un plan de pobreza en Donostia, otro diferente en Irún, otro diferente en Rentería, nos llevaría seguramente a un caos. Yo lo único que le he dicho, y creo que le respondía a sus solicitudes, no he entrado con la tercera porque no lo he dicho, es que todo eso corresponde al Gobierno vasco y que es ahí el plan, el trabajar. Nosotros desde aquí haremos lo que podamos en la medida de nuestras competencias. Yo les rogaría que dejen de utilizar la plantilla que les mandan no sé de dónde y que de verdad se ajusten a la hora de hacer propuestas a la realidad. Y bueno, me van a permitir felicitar a mi compañero Jaime Domínguez Macay, hablando de conocimiento, que hace poco ha obtenido el doctorado con honores. Bueno, eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak, talde popularrak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, talde jeltzaleak, talde sozialistak, azalpen txandarik nahi da, bai, talde popularrak ez, EH Bildu bai. Bai, bueno, Elkarrekin Podemosek aurkeztutako mozioan datu ugari ematen dira, demostrateko zergatik den beharra horrelako iniziatiba bat martxan jartzea. Eta egia da, gure euskal babes sistemak badituela dagoeneko diru laguntzak, diru sarrerak bermatzeko errenta, gizarte larrialdetarako laguntzak, baino ere egia da horiek ez direla iristen beharra duten pertsona guztiei, horrela esaten dute adituek eta ikerketek ere hori demostratzen dute, eta horregatik ondo ikusten dugu diru laguntza hauek hobetzea eta udaletatik aldeguna egitea. Baina argi dago beste batzuek, beste bide batzuk nahiago dituztela eta ez gaitu harritu. Kasu honetan ere, goiz osoan zehar ikusi dugun udal gobernuaren ezetza babes sozialaren inguruan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, eta honen bestez amaitu da gaurko plenoa.